Acaba de cumplir 10 años, una década, el CaixaForum de Zaragoza. Sí, ya sé que estará usted pensando si es habitual del centro o si simplemente pasa por allí para ir a casa, al trabajo o a donde sea, que cómo pasa el tiempo. También, por supuesto, lo pensará, aunque con otra perspectiva, si es habitual del CaixaForum, precisamente. Pasa tan rápido que por el CaixaForum han pasado en esta década, en estos 10 años, en fin, más de 2.200 actividades y cerca de 2,5 millones de visitantes. 2.300.000 personas han pasado en estos 10 años por el CaixaForum. Esta mañana está con nosotros Ricardo Alfós, el director del CaixaForum en Zaragoza. Señor Alfós, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Gracias por acompañarnos. Felicidades antes de todo. No sé si las cifras son o no son tan importantes para un espacio como el CaixaForum. Lo que es indiscutible es que parece que apuntan a que el proyecto está plenamente consolidado y que funciona bien, ¿no? Lo que dices es una forma de medirlo, pero no es la única. Para nosotros es importante que 2.300.000 personas, en mayoría aragoneses y fundamentalmente zaragozanos, hayan pasado por el centro, pero no es la única forma de medir. 2.300.000 personas. No sé si tienen contabilizado de ellos cuántos son niños, ¿no? Y cuántos niños con sus colegios. Se lo pregunto porque la función educativa del centro también es uno de los pilares, seguramente, ¿no?, de la propuesta que tienen ustedes. Sí, niños es bastante difícil de medir porque, entre otras cosas, las encuestas las hacemos a mayores de 18 años, pero vamos, lo podemos ver con el público escolar. Y pasan entre 30 y 40.000 niños todos los años. Cada año. Sí, estamos ofertando unos 1.700 grupos clase y se llenan todos los años. De hecho, en estos momentos llevamos ya más de la mitad de la oferta del curso del año que viene vendida ya. Eso quiere decir que, pues, en fin, por lo menos unos 300.000 niños habrán pasado, ¿no? Solo con sus colegios. Sí. Luego otros tantos seguramente con sus padres, con sus familias, ¿no? 300.000 niños con colegios y lo que dices tú, fines de semana sobre todo, público familiar con familias, pero es un público objetivo para nosotros. Esto empezó siendo un edificio llamativo, un edificio singular en la ciudad de Zaragoza. El edificio sigue llamando la atención seguramente a muchos de los que lo observan, pero ahora el edificio, digamos, que ha ido perdiendo protagonismo seguramente en beneficio de lo que contiene, ¿no?, de lo que tiene en su interior, y esto también es una buena noticia. Claro, es importante mantener el equilibrio entre el continente y el contenido. Inicialmente lo primero que veíamos todos cuando pasábamos por ahí el edificio, pero ya al haber entrado tanto número de personas, 2.300.000, ya vamos conociendo el contenido y hoy en día se ha equilibrado. El edificio es tremendamente atractivo, pero también el contenido, lo que tenemos dentro. ¿Qué le gusta al visitante de lo que trae el CaixaForum? Yo creo que la calidad de nuestras propuestas, la variedad y luego que se adapta a todo tipo de público. Nosotros programamos para todo tipo de públicos y además para cada público. Antes comentábamos de público familiar, público escolar, adultos. Para todo tipo de público intentamos traer contenido que resulte interesante y de calidad. En estos 10 años, por ejemplo, ¿qué ha sido lo más visitado? ¿Cuál ha sido la exposición a la que más gente ha acudido? Yo lo matizo. A ver, es Pixar, la exposición más visitada, con más de 140.000 visitantes. A todo el mundo le gusta Pixar, es una exposición que trae muchos visitantes, pero también hay que tener en cuenta que prácticamente fue la primera exposición que trajimos al centro. Entonces, esta exposición duró desde septiembre hasta diciembre del año 2014, cuando inauguramos, y eso vinieron 140.000 personas. Bueno, seguramente si montaran un museo de Pixar iría mucha gente a menudo, ¿no? Yo creo que sí. No sé cuál es el éxito, pero es indiscutible, desde luego, el éxito de todo lo que tiene que ver con Pixar. ¿Qué más funciona especialmente bien? No sé si, por ejemplo, las momias, que también es otra de las cuestiones que han sido, digamos, transversales, ¿no?, a lo largo de estos 10 años. Sí, han funcionado momias, que tuvimos hasta hace poco, funcionó también, las exposiciones del Museo del Prado, pero como te digo, tampoco creo que el número de visitantes es una manera de medirlo, porque por supuesto sí interesa, vienen personas, pero también a nosotros es importante el carácter transformador que hacemos. Te voy a contar una anécdota. Anteayer inauguramos exposición y ayer yo bajé a la sala de exposiciones y los primeros visitantes que me encontré fue un grupo de niños de Cruz Roja. Para nosotros son 30 niños. Para nosotros eso nos llena de sentido. No a lo mejor que hayan venido 300 personas más ese día. El poner la cultura accesible a todo tipo de públicos. Claro, esto seguramente nos lleva a una de las preguntas importantes, ¿no? ¿Qué diría usted, qué diría Ricardo Alfós, el director del CaixaForum de Zaragoza, que le está aportando este espacio, este museo a la ciudad de Zaragoza y en general a la comunidad autónoma? ¿Qué es lo que le da? A mí me gustaría pensar que estamos aportando calidad de contenido, un contenido que difícilmente podría venir a Zaragoza de otra manera. Estamos hablando, lo tenemos bien cerca. Anteayer inauguramos una exposición del Museo Pompidou, una exposición completamente excepcional que difícilmente podría haber venido, pero con ese contenido lo que esperamos, dándole valor añadido, lo que esperamos es que transforme la sociedad, lo que te estaba contando, que personas que no puedan acceder
acceder a la cultura accedan, que personas que, aun pudiendo acceder, les aporte y les produzca una transformación por conocimiento, por sensibilidad, que crezca la población aragonesa. ¿Al ciudadano zaragozano, al ciudadano aragonés le interesa la cultura? Sí, le interesa bastante. Vuelvo a remitirme otra vez a las cifras, pero se ve muchísimo interés, además en todo tipo de públicos, en cada uno a lo mejor a algún tipo de actividad, pero en general, cuando programamos para gente joven responden perfectamente y le interesa mucho la cultura. Bueno, ahora nos decía que acaban de inaugurar una exposición, Arte y Naturaleza, un siglo de biomorfismo, fondos del Centro Pompidou, decía usted, por primera vez en Zaragoza. Hablamos de prácticamente un centenar de obras, ¿no? De autores como Picasso, como Dalí, como Kandinsky, como Le Corbusier. Evidentemente, la exposición resulta atractiva simplemente por los nombres, ¿no? Claro, es una exposición excepcional por muchos motivos. Por un lado, la temática, la influencia de la naturaleza en el arte durante los últimos 100 años. Por otro lado, ¿de dónde viene? Museo Pompidou y, por supuesto, por los autores que tenemos. Luego, además, se producen diferentes excepcionalidades. Es la primera vez que Centro Pompidou viene aquí a Zaragoza y además, difícilmente estas obras se verán en los próximos 5 años porque Centro Pompidou inicia unas obras de adecuación y desde que acaben las Olimpiadas hasta el año 2030 va a estar cerrado. Posiblemente salgan en exposiciones temporales, pero será bastante difíciles de ver. Y lo que comentabas, tenemos aquí en la sala de CaixaForum Zaragoza 5 Picassos, obras de Le Corbusier, Dalí, Kandinsky, obras de auténtico primer nivel. Bueno, también es un reto, ¿no? Un desafío el tener que estar renovando constantemente el discurso museístico. Para nosotros es fantástico. Nos da actividad al día a día. Sería bastante aburrido que no estuviéramos renovando y además, vuelvo a decir que nos llena de sentido el poder estar ofreciendo continuamente. Es un grandísimo trabajo, es una grandísima responsabilidad, pero nos llena de sentido. Estamos ya en pleno verano, casi, en fin, suena un poco catastrofista lo de decir que a mitad del verano. Hay alguno que lo estará empezando, hay alguno que todavía ni siquiera lo habrá empezado, pero en fin, a ustedes les quedan 3 noches de verano, la de mañana y 2 más, ¿no? ¿Cómo está yendo esta iniciativa? ¿Cómo están yendo estas noches temáticas para los jueves que empezaron el 29 de junio, que van a seguir hasta el 27 de este mes de julio, a partir de las 7:30, y que giran en torno a diferentes cuestiones, digamos, muy concretas? Sí, tenemos ya, en verano desde hace años estamos haciendo nuestras noches de verano. Empezamos con conciertos y con cine al aire libre, pero desde el año pasado ya decidimos tematizarlas y hacer una noche dedicada a cada tema. Ya empezamos hace unos miércoles, las tenemos los miércoles, y son un auténtico éxito. Están viniendo mínimo 1.500, máximo la noche de magia vinieron 2.500 personas. Tuvimos esa noche en CaixaForum y les recomiendo que las próximas noches de verano que acudan. Claro. Evidentemente, juntar un día entre semana con la vida continuando para muchas de esas familias seguramente, ¿no? Padres, madres que al día siguiente tienen que madrugar para llevar a sus chavales para ir a trabajar ellos y sus chavales de vacaciones, pero en fin, con otras obligaciones, ¿no? Con otra organización familiar. En fin, las cifras están bastante bien, ¿no? Yo creo que está muy bien. Y eso quiere decir que la propuesta nuestra es atractiva. ¿El verano es un buen momento para el CaixaForum? A ver, el verano en Zaragoza es duro, yo creo que para todos. Sí. Lo conocemos por el clima, porque salen muchas personas fuera de Zaragoza, pero el público responde, es una actividad, se está fresquito, se está muy fresquito en CaixaForum Zaragoza, y aparte el contenido que tenemos en estos momentos, Top Secret, y en cuanto a exposiciones, Top Secret y Arte y Naturaleza, el público suele responder muy bien durante el verano. Es una actividad interesante para hacer para las personas que se queden aquí. ¿No les han pedido que las noches de verano las alarguen agosto y septiembre? Le gustaría, sí. Sí que gustaría que se alargase un poquito más, pero también baja el público que hay en Zaragoza durante agosto, sobre todo. Claro. Le preguntaba antes por el perfil del visitante del CaixaForum. Me ha parecido entender que sobre todo zaragozanos, ¿no? No sé si también aragoneses. ¿Hay mucho turista de fuera o sobre todo es un visitante local? Un CaixaForum está pensado para el público local. De hecho, podríamos decir, pensando en todos los CaixaForum, que es un museo distribuido. Fundación La Caixa podría decir
decidido poner un gran museo en Barcelona o en Madrid, por ejemplo, como está nuestro Cosmocaixa, Museo de la Ciencia, en Barcelona, pero lo que se ha querido es acercar la cultura, en vez de que tengamos que ir nosotros a Madrid o a Barcelona, traerlo aquí. Con lo cual es coherente, también nosotros agradecidos de que vengan turistas, pero lo que está pensado es para que venga el público local. Y aquí en Zaragoza suele ser un 85% el público de Zaragoza, un 95% el público de Aragón. ¿Qué está pensando para los próximos 5, 6, 8, 10 años, señor Alfoz? Pues te lo revelaremos en septiembre, cuando presentemos la nueva temporada, pero estoy seguro que no vamos a defraudar. ¿Alguna pista que nos pueda dar? No podemos dar pistas, y la pista que te puedo dar es que vamos a seguir en la misma línea, intentando traer contenidos punteros y adecuándonos a todo tipo de público y sorprendiendo continuamente. Termino, señor Alfoz, pero le quería preguntar también, ahora que parece que se concretan proyectos alrededor del CaixaForum, ¿les va a venir bien esta urbanización que se proyecta a su alrededor? Nos va a venir de maravilla. Sí. Es algo que ya nos hubiese gustado que hubiese sucedido hace 10 años. De hecho, Fundación La Caixa, a través de CaixaForum, fuimos los primeros que apostamos por esa pastilla de terreno. Hemos estado un poco huérfanos de compañía durante estos años y lo hubiésemos agradecido. De hecho, muchas veces se sorprenden cuando vienen de museos internacionales y ven que estamos rodeados de un solar de tierra. Y además que van a coincidir desde promociones privadas, la adecuación del edificio de la Jefatura de Policía y luego, por supuesto, toda la pastilla que tenemos alrededor, con zonas verdes, equipamiento y servicios. Nosotros encantados. Va a ser una especie de relanzamiento, ¿no?, del CaixaForum, de alguna manera. Yo creo que sí. Ojalá que vaya muy bien. Ricardo Alfoz, director del CaixaForum de Zaragoza. Buen verano. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Y 28 a las 8, en un instante la tertulia. Están por aquí ya Álvaro Sierra, Juan Gabasa y Ainhoa García. Amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata. ¿Qué dices? Para acordarme. ¡Ah, Reciclaro! ¡Claro! Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno de Aragón. Vive Latino 2024. Hombres G, Miquel y Zal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. En marcha. Disfruta este verano de una montaña segura. Planifica la excursión, equipa tu mochila y actúa con prudencia. Consulta la meteorología, no olvides un mapa para orientarte y guarda fuerzas para el regreso. Por una montaña segura. Gobierno de Aragón. Entra en reactivadas.es y conoce las iniciativas presentadas al programa de ayudas a mujeres emprendedoras de la Fundación Isabel Martín. Ya puedes votar a tu favorita dándole me gusta a su vídeo. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Pues aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, en el tiempo de análisis, en Buenos Días Aragón, en Aragón Radio, en la radio autonómica, hoy con Álvaro Sierra. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Juan Gabasa. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y con Ainhoa García. ¿Qué tal, Ainhoa? Muy buenos días. Bueno, voy ahora mismo con vosotros, Ainhoa, Juan, Álvaro, pero me vais a permitir que, como evidentemente el primer asunto que vamos a abordar en la tertulia de esta mañana es la salida de Vox del gobierno de coalición, el gobierno de Aragón, junto con el Partido Popular. Vamos a saludar, antes de todo, a Mar Vaquero, la portavoz del Ejecutivo Autonómico. Señora Vaquero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Un saludo a todos los que te acompañan. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por atendernos en estas horas que, en fin, pues son convulsas seguramente, son complicadas, son, entiendo yo, de mucho trabajo con la reorganización que van a tener que llevar a cabo. Le pregunto antes de todo, señora Vaquero, ¿cómo valora esta decisión que ha tomado Vox? No sé si, pese a que se venía comentando, rumiando, incluso sospechando desde hace unas horas, o incluso hay quien apunta desde hace unos días, ¿a usted qué le ha parecido esta decisión de Vox? Bueno, son momentos convulsos, efectivamente, como decíais, pero también muy serenos y muy tranquilos, lo tengo que decir. Desde un primer momento que valoramos esta posibilidad, el presidente rápidamente pensó en la reestructuración del gobierno y en tenerlo todo preparado. La decisión, pues yo creo que es un error, porque Vox tenía una gran oportunidad de formar parte de un gobierno con un acuerdo, con proyectos muy positivos para todos los aragoneses. De hecho, es el balance que hemos hecho de este último año, donde se ha conseguido mejorar los servicios públicos, cumplir con una bajada de impuestos, y creo que han abandonado una oportunidad para demostrar que pueden estar a la altura de mejorar la vida cotidiana de todos los aragoneses. Un error sobre todo porque las razones a las que aluden de incumplimiento del pacto no se han producido. En Aragón no hemos incumplido un pacto, lo dijimos, y vamos a cumplir la ley, ser solidarios, reivindicar igualdad, y es lo que hemos hecho. Por lo tanto, ante esta decisión, que es totalmente respetable, pues serenidad, y por parte del Gobierno, ahora que será en unas horas del Gobierno del Partido Popular, pues a seguir trabajando con nuestro compromiso con todos los aragoneses. Ya ha escuchado, señora Vaquero, que el relato de Vox pasa por, básicamente, echarle la culpa de todo a Alberto Núñez Feijóo. No sé qué le parece. Bueno, yo creo que los presidentes autonómicos tenemos plena capacidad, tienen los gobiernos autonómicos para tomar estas decisiones, y es lo que hemos hecho. Esto demuestra que la decisión del señor Abascal es una estrategia a nivel nacional, y quien precisamente se ha visto abocado a tener que tomar la decisión de abandonar los gobiernos autonómicos y tener que dimitir, pues son los consejeros y vicepresidentes de Vox. Bueno, pues nosotros, como digo, seguiremos trabajando. Que creíamos en este proyecto y bueno, pues trabajaremos solos desde el Partido Popular. Con este escenario que se abre ahora, con la salida de Vox, señora Vaquero, la mejor alternativa a partir de ahora es esta decisión que han tomado ustedes, la de un gobierno en solitario del Partido Popular. Había otras opciones también. Bueno, siempre hay otras opciones, pero bueno, pues tenemos la mayoría que nos dieron los aragoneses, 28 diputados. Creo que en Aragón siempre se ha buscado llegar a acuerdos y pactos, y bueno, pues en lo que nos esforzaremos es en llegar a estos pactos y estos acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias. Es un claro reflejo de la sociedad aragonesa, una sociedad serena, que lo que busca es llegar a estos acuerdos, y nosotros nos vamos a esforzar a ello desde un centro moderado, pues a un lado y a otro, tratar de alcanzar esos pactos. Señora Vaquero, la última pregunta, la última cuestión. Supongo que me dirá que, en fin, que tenemos que esperar a las 11:30 a la comparecencia del presidente de la comunidad, de Jorge Azcón, pero no sé si nos puede avanzar algo de esa reorganización que nos van a presentar a partir de las 11:30 de la mañana, si incluso es una posibilidad ofrecer a las personas que hasta ahora estaban en Vox que se queden en el gobierno, no sé si con alguna otra fórmula al margen de Vox, no sé si alguna cuestión de esta está sobre la mesa y si nos puede avanzar algo de esto. Bueno, yo ayer me manifesté hablando de la reestructuración del gobierno, de la distribución de competencias de un gobierno en solitario, y creo que es el presidente quien ha tomado esta decisión y quien ha liderado esta nueva reestructuración del gobierno a quien le corresponde. Quedan, unas horitas y todos lo vamos a poder conocer. Pues Mar Vaquero, portavoz del Gobierno de Aragón, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Buenos Días, Aragón. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos. Un saludo, gracias. Muy buenos días. El cronograma de la mañana es este. A las 11:30 comparece el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Una hora antes lo habrá hecho el hasta hoy vicepresidente y consejero de Desarrollo Rural, que es el máximo responsable de Vox en nuestra comunidad autónoma, Alejandro Nolasco. Os pido, Álvaro, una primera reflexión, digamos, general sobre lo que hemos vivido estas últimas prácticamente 12 horas, porque la comparecencia de Abascal iba a ser a las 8, finalmente fue cerca de las 10 de la mañana, después la de Mar Vaquero, y las horas anteriores, pues en fin, todo
escenario que se creó a raíz del acuerdo para la distribución de los menores migrantes no acompañados, que digamos ha sido la línea roja que Vox ha marcado. Bueno, en primer lugar, yo creo que la decisión es una decisión irresponsable, porque cuando uno toma una decisión, en este caso de entrar a un gobierno, creo que hay que ser consecuente hasta el final, y sobre todo cuando es verdad que el pacto en sí, en Aragón, el que se firmó aquí, no se ha roto, o por lo menos no se ha quebrado de alguna forma. Esto viene ya por una tesis política de que Vox está perdiendo fuelle, de que intentan volver a la agitación que tenían antes de entrar a las instituciones, y sobre todo cuando más a su derecha, si cabe, está Alvise, y al final es un fenómeno que lo que busca es la agitación y ir directamente hacia el contrario, que es prácticamente todo el consenso del 78, ¿no? Dicho esto, luego, entrando no solamente ya en las formas, sino en el fondo, sinceramente que estemos hablando de que se rompa determinados gobiernos autonómicos por el acogimiento de migrantes, de chavales que no tienen dónde quedarse, desamparados, buscando una vida mejor, al margen de que sea en una situación irregular, creo que, sinceramente, denota mucho el cariz humano o moral que tiene Vox. Yo, que muchos de ellos se consideran cristianos, casi apelaría a la caridad cristiana. Pero bueno, yo creo que igual es pedir mucho, o a lo que han hecho, o a la humanidad, y lo que han hecho ha sido volver a la agitación, que yo creo que es de donde nunca han salido. Primera reflexión, Ainhoa, Juan. Sí, es lo que pasa cuando se hace política con testosterona y con golpes en el pecho, que lo que se deja a un lado es la inteligencia. Y ha sido una inmensa torpeza la decisión de Vox de salir de los gobiernos de las 5 comunidades autónomas, primero por una razón. Vox apenas es el 10% del electorado español, y por lo tanto tenía una sobrerepresentación al tener tanto peso en determinados gobiernos, como en el caso de Aragón. Perder esa ventana, perder esa visibilidad, le va a costar caro, porque el país va a seguir funcionando y los gobiernos autonómicos van a seguir funcionando, y muy pronto van a caer en la melancolía, porque se van a dar cuenta que sin ellos el país y las comunidades autónomas que ahora abandonan van a seguir funcionando, y que esa jugada estratégica, por un lado la de abandonar a Meloni y entrar con Orbán, y en segundo lugar la de intentar reaccionar ante la irrupción de Alvise, han intentado apaciguar, o han intentado contrarrestar ese impacto de la manera más torpe posible, que es saliéndose de escena. Una escena en la que ellos, insisto, estaban ocupando mucho más espacio del que les corresponde electoralmente hablando. Hay quien decía, ya no recuerdo, creo que fue Alfonso Guerra hace muchos años, que el poder desgasta, pero sobre todo lo que desgasta es estar en la oposición, estar fuera de la foto. Y esto es lo que le va a pasar a Vox. Lo que pasa es que yo creo que ellos hacen un análisis en clave solamente nacional, porque las periferias, que son las comunidades autónomas, no les interesan, y yo creo que ellos se sienten en una especie de sándwich entre el PP y Alvise, que les puede comer la tostada, y se sienten como institucionalizados dentro de los gobiernos. Y además, en ese análisis, a ver, Ciudadanos ha desaparecido, y yo creo que ellos piensan que, como pez pequeño en las coaliciones, pues bueno, el grande se come al pequeño. Entonces yo creo que quieren volver, pues eso, a coger un espacio que les haga ganar un espectro de voto que yo creo que ellos se sienten perdido con la irrupción de Alvise. Sí, alguien decía ayer por la noche que a Abascal se le estaba poniendo cara de Albert Rivera, y no va desencaminado ese análisis. Hay muchas cuestiones que analizar esta mañana. Lo vamos a hacer con programación especial hasta las 12 del mediodía, es decir, seguiremos en directo y de manera integral las comparecencias tanto de Alejandro Nolasco como de Jorge Azcón, del vicepresidente hasta hoy de Vox en el Ejecutivo Autonómico, y del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Vamos a recordar de todos modos, yo creo que es interesante esta mañana recordar que esas amenazas de Vox de romper con el Partido Popular, digamos que han sido constantes prácticamente desde el arranque del mandato conjunto, y no aquí en Aragón, sino en todos los territorios donde gobernaban juntos. Vamos a repasar una cronología de esta ruptura. Esperanza. El tira y afloja ha estado servido por asuntos mollares como la amnistía y otros más locales en otros lugares, como las medidas para controlar la saturación turística. La inmigración, una de las banderas del partido de Abascal, entró en juego, ojo, allá por el mes de febrero. Entonces ya el líder de la ultraderecha señalaba a Aragón. El Partido Popular de Aragón, el Gobierno de Aragón, sin conocimiento de su socio, que somos nosotros, ha decidido llevar a 13 menas a Aragón en contra del pacto suscrito y sin decirnos nada a pesar de las advertencias.
Tira y afloja no solo con amenazas, también con desplantes. La relación entre los socios estaba siendo cada vez más tensa. En ese sentido, un punto crítico fue este mes de marzo, a cuenta de un folleto explicativo del Ayuntamiento de Huesca sobre lo que es el Ramadán. Así que esta es la respuesta que yo tengo ante este tipo de actuaciones. Cuando Vox está en los gobiernos, no se va a permitir en ningún caso que se promocione, como ya digo, festividades o cualquier tipo de cosas que tengan que ver con el Islam, que, como digo, va en contra de la libertad, de la igualdad, del progreso y de las mujeres. Tras esta polémica, toda la oposición en bloque pidió a Azcón que destituyera a su vicepresidente por sus discursos de odio. Y lejos de terminar la fiesta, los discursos se endurecieron todavía más, si cabe, cuando llegó él. Es una realidad latente en la calle y nadie puede negarlo porque todo el mundo anda por la calle, salvo los políticos que van de puerta de coche a puerta de coche, de ministerio a casi de casa al ministerio. Los que vamos por nuestros barrios allí en España y vemos la realidad de las cosas, en fin, hablar de un problema más que evidente y obvio, tío, que es que hay una serie de personas que entran por cientos de miles, que ya son millones, que solo se reproducen entre ellos y que tienen su propia cultura y que no consideran que la ley española sirva para nada porque tienen esa ley basada en la religión. Alvise Pérez, que despuntó en las elecciones europeas con un mensaje que competía directamente con Vox. Esa cita con las urnas fue sin duda un toque de atención para los de Abascal. A partir de ahí, especialmente en las últimas 2 semanas, la formación ha endurecido su discurso, ha querido desmarcarse a cuenta de los acuerdos entre Partido Popular y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y, finalmente, ante la disposición del PP para el reparto entre las comunidades de los menores migrantes no acompañados que ahora mismo saturan Canarias. Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y por nuestras ciudades. Y así este lunes Santiago Abascal lanzaba este órdago que sonaba algo así como el cuento de Pedro y el Lobo, eso parecía hasta hace 2 días. El miércoles, cuando Vox dio por roto sus pactos autonómicos con el Partido Popular, una decisión que fue ratificada ayer en su Comité Ejecutivo Nacional. Si ponemos la mirada específicamente en Vox, Juan, claro, caben preguntarse varias cuestiones. Una de ellas es si Vox realmente quería esto que decidió ayer, si es lo que venía buscando en los últimos días, o si de alguna manera se ha visto empujado por sí mismo, porque efectivamente el amago era tal que recoger cable parece que era francamente complicado, ¿no? Y luego 2, si hay o no hay unanimidad dentro de Vox, porque ayer uno de los elementos que llamaba la atención es que la comparecencia de Abascal estaba prevista para las 8 de la tarde, finalmente se retrasó hasta prácticamente las 10 de la noche. Normalmente cuando una comparecencia se anuncia para 1 hora y es fruto de una reunión y se retrasa es porque no ha habido unanimidad en esa reunión. Vamos a ver, ¿no?, cómo van reaccionando los diferentes dirigentes, mandatarios de Vox. Esta mañana en el diario El Mundo, por ejemplo, se informa de que quizá alguno podría tener acomodo saliendo de Vox en los gobiernos de los que ha formado parte hasta el momento. Es que eso va a pasar. Yo ayer supongo que todos aquí en Aragón nos fijábamos en la cara de Alejandro Nolasco y es fácil entender que es una decisión que probablemente él no comparte, aunque hay que tirar de argumentario y ser leal al presidente del partido. En todo caso, es lo que decía al principio, esto es lo que pasa cuando se hace política dándose golpes en el pecho, que al final caes en tus propias trampas retóricas y en la manera de hacer política, que es una política de brocha gorda, de trazo grueso, de poco análisis, de poca reflexión y de poca inteligencia. Evidentemente, Vox no quería llegar a este extremo, pero él ha sido esclavo de su propia manera de hacer política, de esta grandilocuencia, de esta hipérbole permanente en la que han estado instalados. Y como su retórica está cargada de hipérbole, sus decisiones finalmente también están en el mismo plano político, en la misma dimensión. No tiene sentido, y lo ha comentado Álvaro al principio, que un partido muestre semejante inmadurez política, semejante irresponsabilidad para tomar una decisión de este calado simplemente por culpa, entre comillas, de 347 niños menores de edad. ¿Qué mensaje estás lanzando a la sociedad? ¿Qué mensaje estás lanzando sobre tu capacidad para gestionar problemas? ¿Qué mensaje estás lanzando sobre tu capacidad para reaccionar de una manera madura, responsable y sensata ante un problema que no se va a solucionar
que no se va a solucionar saliendo de los 5 gobiernos autonómicos en los que estabas participando. Esto también nos lanza otro mensaje, cómo al final, después de tantos vaivenes políticos en este país, está claro que las únicas organizaciones políticas que han mostrado altura de miras en este país son el Partido Popular y el Partido Socialista, porque tiene una estructura, una arquitectura institucional que les permite salir al paso de cualquier crisis política. Cuando no tienes esa madurez, cuando no tienes esa tradición, cuando no tienes esa altura de miras y esa capacidad de ser un partido de Estado, que no la tenía Ciudadanos y no la tiene Vox, pasa esto, que al final acabas tomando decisiones que son un tiro en el pie. ¿Esperáis, Álvaro, Ainhoa, alguna voz discordante desde dentro de Vox? No sé si en nuestra comunidad autónoma o en alguna otra. Desde fuera de Aragón no lo sé. En Aragón dudo mucho que haya una voz discordante, principalmente porque Nolasco no solamente ha ejercido de altavoz y de vocero de Vox casi al nivel del vicepresidente de Castilla y León, sino porque está dentro de la ejecutiva de Abascal, y el hecho de que de alguna manera diga que no dimite o que quiere seguir dentro de un gobierno del Partido Popular ya es un órdago directo a lo que es el partido, a lo que es Vox, ¿no? En el caso del señor Samper como consejero de Agricultura, bueno, bien, está independiente, pero yo creo que ha ejercido, a pesar de que muchos pensábamos que no, casi como otro portavoz más de Vox. Sí. Venía con una marca de independiente, conocedor del territorio, pero creo que ha comprado mucho el discurso de Vox. Lo vimos en su momento cuando criticaba la Agenda 2030, se plantó en Bruselas con distintos consejeros de Agricultura de Vox. Bueno, yo creo que no van a salirse ninguno de la foto que Vox está marcando. Perfiles técnicos, algún asesor puntual, no lo sé. Sinceramente, tampoco sería noticia en sí, porque al final los que son representantes de Vox aquí, estamos hablando del señor Nolasco y el señor Samper. Bien es cierto que Vox en Aragón y en Zaragoza tiene también sus cuitas internas y sus peleas. Me gustaría también escuchar a Vox desde el Ayuntamiento de Zaragoza, porque es verdad que sí que no se ha metido mano al buen trato que se tiene el Partido Popular con Vox en los ayuntamientos, pero dista mucho la perspectiva que tiene Julio Calvo y el resto del grupo municipal en Zaragoza, por ejemplo, o incluso en Huesca, a pesar de los conflictos con el que tienen en el gobierno de Aragón. Yo creo que la decisión es autonómica y nadie se va a salir de la foto. Bueno, en ese sentido hay también más preguntas, ¿no? ¿Qué va a hacer Vox en los pactos que tiene con el Partido Popular en los ayuntamientos? ¿Qué va a hacer la presidenta de las Cortes de Aragón, por ejemplo? ¿Va a continuar la presidenta de las Cortes de Aragón? Bueno, pues yo creo que la presidenta de las Cortes hará lo que le diga Vox, porque yo creo que nadie se va a salir de la foto. Aunque Nolasco pueda estar descontento con esta situación, ha sido uno de los más beligerantes precisamente en contra de la inmigración. Entonces yo creo que si el motivo que se argumenta es la reubicación de los menores migrantes, pues él no se va a salir de la foto, y además también está dentro del Consejo, de la Ejecutiva del partido. Además, mira, fíjate, ayer precisamente la Comunidad Valenciana estaba aprobando su ley de concordia, en el momento en el que ya se iban a romper los pactos. Y Mazón fue el primero en destituir a sus consejeros, a pesar de mostrar sintonía ese mismo día. Es decir, yo creo que no creo que ninguno de los gobiernos autonómicos del PP asuma dentro de sus ejecutivos a los miembros de Vox. Y luego hay otro aspecto que indica también la visceralidad de una decisión que políticamente, insisto, a mí me parece un desastre. Y es que primero sitúa nuevamente al PP en la centralidad. El PP y Feijóo no han tenido que hacer nada, lo ha hecho todo Vox para que nuevamente el Partido Popular se ubique en la centralidad y pueda utilizar argumentos que hasta este momento los utilizaba con la boca pequeña, porque tenía siempre el lastre de Vox. Pierde una parte de su argumentario también el Partido Socialista respecto a las políticas de inmigración del Partido Popular. Difícilmente le va a poder acusar ahora de ser tibio o equidistante en esta materia. Y luego también a Pedro Sánchez, no sé, es un animal político que merece un estudio y merece algún tipo de posición o de hueco en las escuelas, en las facultades de ciencias políticas, porque me imagino que hoy debe ser el político más feliz del mundo, porque los demás le están volviendo a hacer el trabajo sucio. Pero una de las claves va a ser en qué se traduce esa oposición contundente de Vox, porque
la vicepresidenta argumenta que ellos pueden gobernar en solitario porque tienen 28 diputados y ponía como ejemplo la primera legislatura de Lambán que tenía 20 más los de Junta Aragonesista 22, pero contaban con los 14 de Podemos, con los que sí que tenían posibilidades de pactar. En este caso, en el Parlamento aragonés es que no suma ni con Teruel Existe ni con el PAR. Entonces, dependerá de qué haga Vox con esa contundencia que anuncia. Evidentemente la complicación parlamentaria va a existir. Yo creo que al final, normalmente los partidos políticos que gobiernan, cuando están en el Parlamento suelen ser dóciles, prácticamente sin trabajo. Esto es una evidencia. Sin embargo, ahora sí que el parlamentarismo del Grupo Popular va a tener que salir a relucir, porque va a tener que llegar a acuerdos prácticamente inviables a día de hoy, y va a tener que buscar consensos en todos los lados. Ahora bien sabemos que no es representativo la fuerza parlamentaria que tengas con la acción de gobierno. Tenemos a Pedro Sánchez, que no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado y sigue gobernando con los anteriores. Por lo tanto, ¿que no es la mejor forma de gobernar? Evidentemente no. Lo que hay que hacer es ser consecuente con la decisión que tomas de ejercer la acción política, y los presupuestos es tu acción política, es tu manual de instrucciones. Veremos en qué queda. Es verdad que ahora va a haber más parlamentarismo, que a mi juicio creo que es una buena noticia. Llevamos un año prácticamente sin parlamentarismo en esta comunidad autónoma, una oposición dormida, un gobierno que prácticamente entre el Partido Popular y Vox sus diputados apenas hacían nada. Ahora vamos a ver más refriega, más visceralidad también, pero también mucho más parlamentarismo, y yo creo que es una buena noticia. ¿Vamos a ver acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista en las Cortes de Aragón? Ojalá. Yo creo que sería una magnífica noticia. Este país, de alguna forma, que hemos perdido el Oremus, lo ha perdido Europa, y lo estamos viendo con cada 2 por 3 con las elecciones. Creo que lo decía perfectamente Juan. Estar en el centro no significa ser equidistante, significa estar en la centralidad. Tener un proyecto que consensúas con la gran mayoría de los españoles, y ahí el Partido Popular y el Partido Socialista son el eje vertebrador de este país. Han construido España en los últimos 40 años, y por mucho que lleguen fenómenos o partidos, algunos paranormales, a la política española, bien se ha visto que el Partido Popular y el Partido Socialista son los que cimentan este país. Pues a quedar que ver las estrategias un poco más a corto plazo, porque ahora no se plantea más que gobernar en solitario, pero quizá puede ser la ocasión de convocar elecciones, porque ya ocurrió en Madrid, ya ocurrió en Andalucía y tienen mayorías absolutas. O sea que quizá el PP sí que se esté planteando en un corto plazo convocar elecciones, porque además en Aragón ahora mismo pues no hay líder en el Partido Socialista. Lambán sigue siendo secretario general, pero no han convocado todavía el Congreso, y pues podría ser una estrategia. Sí, pero sociológicamente Aragón no es Madrid, tampoco es Murcia, tampoco es la Comunidad Valenciana. Yo creo que sería arriesgado por parte del Partido Popular. ¿Que es una opción? Evidentemente, pero todavía no sabemos cuáles van a ser los percances de las europeas, la fuerza de Alvise. Yo creo que tampoco es buena noticia que entre en el Parlamento aragonés si hubiera una convocatoria anticipada. Ver exactamente también cuál es el papel de Teruel Existe, cuál es el papel del Partido Aragonés, que aquí hablamos de gobierno monocolor y en solitario, y el Partido Aragonés gobierna con el Partido Popular, aunque tenga direcciones generales. Sí. Yo creo que sería complejo y complicado. Yo creo que Azcón es un animal político, es más inteligente que muchos, pero no sería capaz yo de arriesgarme en que tome una decisión. No, yo tampoco lo veo a corto, inmediatamente, pero no lo descarto. Lo que pasa es que, ahora hay presupuestos, los puede prorrogar, pero va a ser curioso porque durante los últimos meses tanto Natalia Chueca como Jorge Azcón han criticado abierta y duramente el hecho de que el gobierno de Madrid funcione con unos presupuestos prorrogados, y ellos se van a encontrar en la misma situación. Y yo creo, en la línea de lo que dice Álvaro de la inteligencia de Azcón, que nadie se la cuestiona, yo creo que el Partido Popular está en el escenario perfecto, no ahora, pero quizá dentro de unos meses, para plantear un adelanto de las elecciones, precisamente porque va a pillar a contrapié al Partido Socialista, que es un partido que en estos momentos todavía está buscando quién lo va a liderar. No hay noticias de quién puede ser la persona que sustituya a Lambán, y en este sentido el Partido Socialista me parece que ha holgazaneado mucho en el último año y ha estado retrasando decisiones que las tendría que haber tomado hace tiempo. Y luego, yo creo que el hecho de estar en el gobierno siempre acaba siendo un factor positivo para quien está mandando de cara a las siguientes elecciones. A mí me parece que el escenario sería perfecto para el Partido Popular para adelantarlas, independientemente de esos factores que tú comentas de Alvise. Teruel Existe, creo que está ya más que amortizado, y al Partido Aragonés creo que no le ha dado tiempo todavía a recomponerse. La posible entrada de Sumar,
por ejemplo, que también la división de la izquierda puede facilitar a un gobierno de la derecha, pero también la entrada de Sumar es otro añadido a la complejidad también que vive el país, ¿no? Es decir, pues entre Podemos, que está de capa caída, Sumar parece que resiste, el Partido Socialista tiene todavía un suelo muy importante en esta comunidad autónoma, que no hay que desprestigiar, a pesar de que estén ahora mismo esperando a que haya una recomposición electoral y parlamentaria. Pero yo creo que me parecería muy arriesgado, ¿eh? Bueno, pero vamos, nunca se sabe. Ya aquí siempre digo yo que el guionista de este país está mal pagado, porque cada 2 por 3 nos sorprende con algo. Oye, y quien tiene que estar hoy también es María Guardiola, porque fue la única baronesa del Partido Popular que se negó hasta que ya no pudo mantener más ese órdago a pactar con Vox, y hoy al final, apenas un año después, todas esas razones que ella puso sobre la mesa en aquella famosa rueda de prensa se han cumplido uno tras otro. Y ahí veremos cómo resiste, porque además allí eran la segunda fuerza. Exacto, porque no eran la primera. Ahí ganó este el Partido caso, Socialista claro, las elecciones. A ver cómo resisten allí. ¿Gana solamente el Partido Popular con esta decisión de Vox, o veis que hay otros partidos que también se pueden ver beneficiados? Álvaro. Yo creo... perdón. Bueno, no lo sé. O sea, yo lo primero creo que después de un año, ya hablo a nivel autonómico aquí en Aragón, desconozco cuáles han sido las políticas del resto de las comunidades, pero bueno, yo creo que han sido fiel reflejo de lo que es Vox. Creo que principalmente es una buena noticia para aquellos que nos consideramos en la centralidad sociológica, ¿no? Yo creo que los juegos pues esos juegos un poco de... no sé, sucios, ¿no? El romper un folleto del Ramadán, la beligerancia contra la memoria histórica, yo creo que ha hecho un flaco favor a los que nos consideramos que estamos en una centralidad abierta, moderada y, oye, amplia, ¿no? Que yo creo que es la gran mayoría de los aragoneses. Ahora bien, ¿algún partido político se va a poder ver beneficiado de esto? Yo creo que solamente el Partido Popular, sinceramente, porque al Partido Socialista le desmonta el discurso de que sois lo mismo, ¿no? El Partido Aragonés, sinceramente, yo creo que está un poco en encontrarse. Teruel existe 3/4 de lo mismo, y lo que está más a la izquierda del Partido Socialista le sigue desmontando ese discurso, ¿no? Porque ahora mismo el principal punto débil que tenía el señor Feijóo para intentar llegar a la Moncloa el día de mañana, siempre a expensas de Pedro Sánchez, era que solo podía sumar con Vox, y eso hacía que abriera la puerta a la ultraderecha, ¿no? Lo que estamos viendo en el resto de Europa. Bueno, pues ahora el Partido Popular se ha puesto en la centralidad, le han puesto en la centralidad. Yo creo que es el único que gana, sinceramente. Aquí, en el juego parlamentario y político que hay en Aragón, en otras comunidades no lo sé. Sí, le da mucho oxígeno a Pedro Sánchez, porque ahora la batalla política está en el otro lado, y también Pedro Sánchez va a poder utilizar esa munición cada vez que se le acusa de estar pactando, de tener un gobierno Frankenstein, de tener aliados poco cualificados. Él también va a poder decir lo mismo. Al final, quienes han caído primero han sido los gobiernos del Partido Popular con Vox. Pero estoy de acuerdo con Álvaro en que, sobre todo, a quien beneficia, no tanto al Partido Popular, que también, pero sobre todo a la figura de Alberto Feijóo dentro del Partido Popular. Como he dicho antes, Vox le ha hecho el trabajo sucio, ha marcado una línea muy gruesa para argumentar que efectivamente el Partido Popular y Vox no son lo mismo. De hecho, en los últimos días el Partido Popular, que siempre había mantenido una línea muy clara para diferenciarse de Vox en materia de inmigración, esa línea se había convertido en una delgada línea roja, porque algunos de los argumentos del Partido Popular no se diferenciaban en exceso de los que sostenía Vox, y esto creo que empuja a Alberto Feijóo y a Núñez Feijóo y al Partido Popular a una centralidad que estaba buscando, que estaba tanteando. Muchas veces parecía que estaba dando palos de ciego, porque al fin y al cabo hay una serie de fuerzas centrífugas y centrípetas dentro del Partido Popular que le impedían a Alberto Núñez Feijóo tomar una posición mucho más determinante y mucho más valiente en algunos aspectos de su política, y todo esto de repente se reordena, pero no gracias a una decisión estratégica del Partido Popular, sino a una torpeza visceral de Vox. Cierro contigo, Ainhoa. Pues yo creo que fundamentalmente coincido con ellos en que beneficia al Partido Popular, si hablamos de lo que es un partido, pero fundamentalmente a los ciudadanos, porque bueno, hemos vivido intervenciones pues muy extemporáneas del señor Nolasco, que bueno, pues parece ser que ahora ya no las vamos a tener, menos mal. Bueno, pues 9 en punto de la mañana. Ahora seguimos con la tertulia, ponemos la mirada también en otras cuestiones, en otros aspectos, en otros elementos.
Les recuerdo, la noticia de la mañana es esa, la ruptura del gobierno autonómico. Escucharemos la comparecencia a partir de las 10:30 de la mañana de Alejandro Nolasco, hasta hoy vicepresidente del gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial de Vox. A las 11:30 de la mañana escucharemos la comparecencia del presidente del gobierno de Aragón, de Jorge Azcón, explicando cuál es la nueva organización del Ejecutivo Autonómico. Sobre esto y sobre el resto de asuntos que marcan a esta hora de la mañana el viernes, Bea, ¿qué destacamos? Buenos días otra vez. Pues destacamos las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, aquí en Aragón Radio, calificado de error la decisión de Vox de salir del Ejecutivo Autonómico. Lo ha dicho aquí en Buenos Días. La también portavoz del Gobierno aragonés ha dicho que pierden la oportunidad de demostrar que querían trabajar por los aragoneses. Un error sobre todo porque las razones a las que aluden de incumplimiento del pacto no se han producido. En Aragón no hemos incumplido un pacto, lo dijimos, y vamos a cumplir la ley, ser solidarios, reivindicar igualdad, y es lo que hemos hecho. Ha dicho que el Gobierno de Aragón, el Gobierno de coalición que acaba hoy, sacaba adelante proyectos que buscaban mejorar la vida de los aragoneses. Ha dicho también que la nueva fórmula de gobierno es que con los 28 diputados de su partido se llegue y se consigan alcanzar acuerdos. Creo que en Aragón siempre se ha buscado llegar a acuerdos y pactos y bueno, pues en lo que nos esforzaremos es en llegar a estos pactos y estos acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias. No ha querido desvelar quién sustituirá a los consejeros y directores generales de Vox. Habrá que esperar a esa comparecencia del presidente aragonés, de Jorge Azcón, para conocer cuáles serán sus nombres. Y en Zaragoza, este viernes continúa el debate del estado de la ciudad con la exposición de propuestas de todos los grupos municipales. La sesión se reanudará este mediodía, pero ayer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ya hizo balance, Borja Rodrigo, del primer año de gobierno. Un discurso que duró algo más de 2 horas y dejó grandes anuncios como la remodelación del Parque Tío Jorge o la transformación de la antigua fábrica de Giesa en un complejo dedicado a la formación, producción, grabación y proyección audiovisual. Además, la alcaldesa anunciaba que se actuará en la remodelación de nuevas calles como la Avenida de San José o Pedro Cervuna y se apostará por seguridad con nuevas cámaras de vigilancia en Delicias mientras se trabaja en la incorporación de Zaragoza al sistema Biogen. Y un fuerte vendaval causaba ayer por la tarde grandes desperfectos en varias localidades de la Hoya de Huesca como El Temple, Albero Bajo o Gurrea de Gállego. Pendientes todavía de evaluar esos daños, varias cuadrillas del Gobierno de Aragón se han desplazado a María Ángel Pérez a la zona y lo han hecho para participar en la limpieza. Cientos de árboles caídos que han afectado a vehículos y a varias viviendas. En el caso de Gurrea, allí el viento arrancaba también la cubierta del pabellón municipal y varias calles se han quedado sin suministro de agua y sin luz. Ana Belén Irigoyen es su alcaldesa. Todavía no hemos cuantificado, la verdad. Estamos esperando también pues que ya nos están mandando cuadrillas del Gobierno de Aragón para ayudarnos a quitar todo esto porque es tremendo. La gente que estaba aquí pues dice que fue como una especie de pequeño tornado, un vendaval, porque vieron además cómo caían de pronto un árbol detrás de otro. Y 19 bodegas nacionales e internacionales participan este año, Eva Lázaro, en Rudvinos de Rubielos de Mora. Esta Feria de Vinos llega a su tercera edición tras una selección de bodegas con 2 jornadas. La primera, el domingo, estará dedicada al público en general y habrá 80 tipos de vino. La segunda, el lunes, festivo en Rubielos de Mora. Se ha organizado un networking entre bodegas y profesionales del sector de Aragón y de Valencia. Escuchamos al chef Yelel Cañas, organizador de Rudvinos. Desde el año pasado, el primer año no lo hicimos, pero el año pasado ya sí, hemos traído bodegas internacionales. Este año viene una de Chile, una de Argentina y una sorpresa, que ya no es sorpresa porque está puesto, pero que es algo que sorprendente, que viene una bodega de Japón y traerá sake, que será, digamos, la nota discordante un poquito en los caldos más convencionales. En nuestro país acabamos de conocer que la inflación baja un 3,4% en junio tras 3 meses de subida. La moderación del precio de los alimentos y de los carburantes explica estos resultados. También que la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, ha entrado ya en Cataluña desde la frontera francesa que da acceso a la Junquera. Tras más de 6 años residiendo en Suiza, huida de la justicia española por el proceso, y 3 congresistas demócratas se han sumado a las peticiones para que el presidente
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se retire como candidato del Partido Demócrata a las próximas elecciones. Y en deportes, a esta hora comienza el último entrenamiento de la Sociedad Deportiva Huesca antes de partir hacia Benasque. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días. Lo hace en su centro de trabajo, la base aragonesa de fútbol, para después, a las 11 de la mañana, subirse al autobús y poner rumbo a la localidad pirenaica de Benasque. Allí la plantilla realizará un stage de preparación de 5 días hasta el miércoles 17, una estancia corta, a petición del entrenador Antonio Hidalgo, que ayer recibió elogios por parte de su jugador Diego González. Una de las cosas también que me han hecho venir aquí es la propuesta que tira Antonio, que ya me he enfrentado años anteriores a él en Sabadell. Creo que puedo encajar muy bien en su modelo de juego. También he tenido alguna conversación con él estos primeros días y el feeling ha sido muy bonito, con ganas de trabajar, de aprender de él y, como ya he dicho, de poder crecer juntos, tanto con el club como con el cuerpo técnico y el resto de los compañeros. En 8 días llega el primer amistoso para la Sociedad Deportiva Huesca. Será el sábado 20 a las 7:30 contra el Tarazona en el Municipal Turiasonense. Y echamos un vistazo a las carreteras. Alejandro Martínez, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos seguimos pendientes de ese accidente que está dificultando en la provincia de Zaragoza la salida de la capital por la AP2 en el entorno de Osera de Ebro y Aguilar de Ebro. Todo ello sentido Barcelona. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan especial precaución también por unas obras de mejora en la provincia también de Zaragoza, especialmente la carretera A23 a su paso por Villadoz en ambas direcciones. También a esta hora estamos muy pendientes de los termómetros, de esa bajada de las temperaturas. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días. Un tiempo este viernes muy tranquilo, dominado por el cierzo y por tanto con una bajada de la temperatura. Iba a hacer calor, pero mucho más soportable que ayer. Las nubes cada vez más disgregadas, solamente algunas quedarán entre el Cinca y el río Ara aproximadamente, y también en el Maestrazgo y el Matarraña esta tarde con algún chubasco. El sábado empezará más nublado el panorama, sobre todo en el este de la comunidad, con algún chaparrón. En el norte de Huesca, una temperatura renovada, mañana hará poco calor, la verdad, y en cambio el domingo volveremos a ganar 5 o 6 grados de temperatura máxima. Otra vez habrá que buscar la sombra, y el domingo con un cielo simplemente enmarañado. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 7 minutos. Aquí seguimos en directo en el tiempo de tertulia de este Buenos Días Aragón, que será especial porque llegará seguro hasta las 12 del mediodía. Vamos a retransmitir aquí en directo en la radio autonómica las comparecencias de Alejandro Nolasco, 10:30 de la mañana, para explicar por qué los representantes de Vox abandonan el gobierno de Aragón, y a las 11:30 la del presidente aragonés Jorge Azcón para explicar, para anunciar cómo queda a partir de ahora el Ejecutivo Autonómico en nuestra comunidad autónoma. Ponemos hasta dentro de un rato la mirada también en otros asuntos que son protagonistas esta mañana, y entre otros el enésimo y siempre penúltimo lapsus de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, que esta noche pues ha cometido seguramente el error más fatal que uno puede cometer, que es decirle a Zelensky Putin. Le ha llamado al presidente de Ucrania Vladimir Putin. Tiene usted la palabra, señor Putin, le he dicho a Zelensky, que en fin, bueno, ha salido como ha podido. Hay que reconocer que Zelensky tiene tablas, ya no solo por su carrera política, sino por su profesión inicial, vamos a decir, y que ha confundido también a Kamala Harris con el vicepresidente Trump, ha llamado. En fin, él sigue diciendo que es el mejor candidato para medirse a Trump. Claro, la pregunta automática es: imagínense cómo son los demás, si es el mejor, ¿no? Seguramente. Y que su edad es lo que le da experiencia y sabiduría, y que no es un problema. Lo de la edad seguramente no sea el problema, sino el estado físico, ¿no? En el que se encuentra un Biden que parece agarrarse a seguir siendo el candidato. Juan, tú has vivido un montón de años en Canadá. No sé si hay algo de la idiosincrasia de Norteamérica que pueda explicar esta situación que nos cuesta mucho entender aquí. Sí, en primer lugar que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano no están sometidos a unas estructuras de partido como las que podemos conocer aquí en Europa. Hay otros factores que influyen mucho más y sobre todo el factor principal es el económico. Los donantes, que son los que aportan el capital, el cuantioso capital que necesita un político para presentarse a las elecciones. Y en Estados Unidos vale tanto tu peso político, tu trayectoria, tu carisma, tu programa, como el hecho de venir con un buen puñado de millones que procede de tus donantes. Hay muchos donantes del Partido Demócrata que han anunciado que retiran sus fondos, pero hay otros que siguen apoyando a Biden. Por lo tanto, aquí no es tanto buscar una alternativa, como se comenta de Kamala Harris e incluso Michelle Obama, como el hecho de
poder tener los fondos suficientes para ser un candidato viable para competir con Trump. Y ahí es donde está en estos momentos el trabajo de muchos congresistas demócratas, buscando una alternativa que no pasa solo por un perfil político como por un candidato que tenga los fondos para competir en igualdad de condiciones con Trump, que es una máquina de recaudar fondos. En todo caso, ayer Biden se presentaba públicamente para intentar maquillar el desastre de su debate con Trump, para demostrar que había sido un mal día. Y si lo que tenía que demostrar era que está en condiciones a sus 81 años para volver a dirigir el país durante los próximos 4 años, fue un fracaso estrepitoso. Y cada vez, y esto yo creo que es irreversible, porque cada día son más los congresistas demócratas que dan un paso al frente y públicamente dicen que el Partido Demócrata tiene que buscar ya, pero es que además es en cuestión de un mes, tiene que buscar otro candidato, porque si no va a ser un desastre. Esa es la clave, que va a ser un desastre, porque efectivamente ayer tenía que demostrar que está en sus plenas capacidades y volvió a meter la pata. Entonces los demócratas pues tienen un serio problema y además los trampistas lo van a aprovechar y lo van a exprimir hasta las últimas consecuencias. Entonces, bueno, ya van por debajo en las encuestas y tienen que buscar un sustituto sí o sí. Bueno, yo voy a ser muy claro. Yo lo dije y que no sirva de precedente. Hay que hacerle algún tipo de análisis no sé, hay que, por lo menos aquellas personas que van a representar a tantos millones de personas, que tienen una capacidad presupuestaria, incluso tienen el botón nuclear, como puede ser Estados Unidos o otros países, sobre todo en aquellas democracias liberales donde, bueno, pues los que se presentan por lo menos se presupone que están en plenas facultades. Debería de hacerse un análisis, un estudio psicotécnico, psicológico, físico. No podemos dejar determinados países en manos de quién. Es decir, ¿son lapsus? Pueden ser lapsus, pero ¿qué es lo que vemos? Y lo que no vemos, el día a día de una persona que tiene una exigencia física y mental como pocas personas en el mundo. Maneja en principio la principal potencia de Occidente y la que ya dicen que puede estar compitiendo en términos geopolíticos con otras personas que, bueno, pues son o dictaduras o personajes que bien sabemos que no están en sus plenas facultades, como puede ser Corea del Norte, puede ser China o puede ser incluso la guerra que tenemos ilegítima de Rusia en Ucrania. Joe Biden tiene que estar en unas capacidades mentales excelentes, al igual que Donald Trump. Exactamente, es que también hablamos de iluminados. Ideológicamente puedes pensar lo que consideres. Bueno, oye, allá el pueblo soberano, aunque no nos guste. Pero por lo menos las facultades mentales y físicas, es que tiene que ser, y esto se dice de manera muy coloquial, tiene que ser un roble. Sí. En todos los sentidos. Y esto yo recuerdo que ya se llegó a hablar de Joe Biden hace 4 años y se empezó a cuestionar estas facultades mentales. Una de los argumentos de Trump en la campaña de 2020 era la senectud de Biden, cuando Trump solo es 3 años más joven que él. Pero fue un argumento que utilizó de manera además muy, muy cínica durante aquella campaña. 9:13 de la mañana. Volvemos a poner la mirada en nuestra comunidad autónoma, porque hoy sigue el debate sobre el estado de la ciudad de Zaragoza, con la exposición de propuestas de los diferentes grupos municipales. La sesión se reanuda al mediodía. Ayer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ya hizo balance y además dejó algunos anuncios importantes. Por ejemplo, la remodelación del Parque del Tío Jorge, son unos 6 millones de euros, o la transformación de la antigua fábrica de Giesa en un proyecto dedicado a la formación, la producción, la grabación y la proyección audiovisual. Aquí van unos 18 millones de euros aproximadamente. Natalia Chueca. Oportunidad que este Gobierno ha sabido aprovechar para presentarnos ante el resto de España como una ciudad limpia, amable, con amplios parques y jardines, con una excelente calidad de vida y una red de transporte ágil y sostenible, con buenas conexiones por carretera, por tierra y por aire, y con un dinamismo cultural y deportivo envidiable. Más allá del discurso de la alcaldesa, el debate también ha sido el momento en el que los grupos municipales han hecho su propio análisis de cómo está la ciudad de Zaragoza. Ayer, nuevamente, como siempre es habitual en el Ayuntamiento de Zaragoza, las diferencias entre la izquierda y el gobierno municipal. Vamos a escuchar a Lola Ranera y la respuesta otra vez de Natalia Chueca.
Incapacidad no nos sorprende. En el anterior mandato usted fue responsable de la mayor huelga de autobuses de la historia, de la pérdida de 7,5 millones de euros para bonificar el transporte y de la prórroga fraudulenta del contrato del autobús. Usted hoy tendría la oportunidad de haber presentado una alternativa de ciudad y proyectos de ciudad y no dedicar casi el 80% de su tiempo a críticas. Bueno, a partir de las 12 del mediodía se retoma la sesión, se reanuda la sesión. Seguramente la primera y no dentro de lo esperado, ¿no? Sí, dentro de lo esperado, este tipo de debates, pues suelen ser, la alcaldesa aprovecha para hacer una serie de anuncios para marcar, digamos, el paso del mandato y desprenderse un poco de la tutela de la anterior legislatura en la que gobernaba Jorge Azcón, porque más allá de la renovación del campo de fútbol, pues tiene que anunciar una serie de proyectos que marquen su mandato. Y también lo esperado dentro de la oposición, pues las críticas habituales que no sorprenden a nadie, la verdad. Sí, más que un debate es una puesta en escena de fortalezas y debilidades de unos y otros. Quien tiene la fortaleza es el Partido Popular, es Natalia Chueca, que es la que gobierna frente a una oposición, la del Partido Socialista, que desde mi punto de vista, y yo eso también lo vinculo con la propia situación del partido en Aragón, está mostrándose sin músculo, sin motivación, un poco desarraigada. Lo veo tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como sobre todo en el Gobierno de Aragón, y por lo tanto me parece que Natalia Chueca lo tenía muy fácil para defender su primer año de gobierno, y luego es un clásico presentar algunos proyectos que son unos sonajeros que suenan muy bien, pero ya veremos si finalmente se hacen, porque la ciudad del cine, ha habido otros proyectos en España que han sido un fracaso absoluto, porque es muy difícil construir una industria del cine alternativa a Madrid. Muy difícil, por no decir imposible. Entonces, ayer cuando estaba leyendo ese proyecto en las naves de Giesa, me parece que es un proyecto que no tiene ninguna viabilidad, que no es realista y que no explica cómo está sustentada, cómo está estructurada la industria, la pequeña industria del cine español, que está fundamentalmente concentrada en Madrid y que así va a seguir siendo por mucho que intentemos crear proyectos, insisto, poco cosidos a la realidad. Álvaro. Bueno, yo sí que estuve en el pleno extraordinario de ayer en el debate del Estado de la Ciudad y, varias ideas. La primera, yo creo que la alcaldesa evidentemente sí que está siguiendo su manual de instrucciones, tiene bien claro lo que quiere para la ciudad. A mi juicio le falta punch, le falta un poco más de fuerza política. No es el todoterreno de Jorge Azcón, pero creo que no fue más que un relato de su gobierno, pero le falta más contundencia a lo que defiende. Yo creo que eso, a nivel de comunicación política, me pareció, creo que tiene mucho por mejorar en ese aspecto, ¿no? Luego, las dos grandes críticas que hay, yo creo que están más que fundamentadas, es el asunto de los 7,5 millones de euros que fueron incapaces del Ayuntamiento de Zaragoza de reclamar y que ha tenido que ser el señor Óscar Puente, a veces vilipendiado y ahora mismo Salvador, para que Zaragoza sí que reciba esos fondos europeos para la movilidad. Y el otro asunto que la señora Chueca no dijo es la sentencia que dice que el Ayuntamiento de Zaragoza jugó más de un lado que de otro respecto a la concertada y la educación pública, ¿no? Yo creo que eso es una buena bofetada judicial y la señora Chueca no dijo nada. Dos cosas que tampoco dijo y me sorprendieron. Una de ellas, no habló del Wizzing Center, que fue una de las reclamaciones que tuvo electorales. Nosotros en Hoy Aragón publicamos que ya es un fracaso porque Wizzing ha dicho que no viene a Zaragoza. Por lo tanto, están buscando un plan B. Ayer no dijo nada. Y de la Ciudad del Deporte tampoco dijo nada, que fue otro de sus grandes anuncios electorales. Es verdad que jurídicamente, desde el plano urbanístico, pero también presupuestario, es complejo, porque venimos a hacer, como bien dice el nombre, una Ciudad del Deporte, pero por lo menos tendría que haber dado una pincelada mayor, que estamos estudiando cuál es el proyecto, ¿no? El resto de noticias, anuncios, promesas, bien, creo que suenan bien. Yo creo que la ciudad, lo que es la ciudad consolidada, va funcionando. Vemos una Zaragoza que reflota a nivel de barrios, con avenidas, calles, con parques. Es una buena noticia la reforma del Parque Tío Jorge, que está un poco dejado completamente del ayuntamiento desde hace muchos años, sobre todo sabiendo que que la 5 Marzada se celebra ahí y que no deja de ser un parque reivindicativo. Y yo creo que al margen de eso, la oposición, comparto lo que dice Juan,
está perdida, ¿no? Yo creo que el verdadero éxito de Natalia Chueca es que habla para la ciudadanía sin tener una réplica contundente ni argumentada. 9:20 de la mañana, estamos muy pendientes evidentemente de lo que pasa en todo el país, no solamente en nuestra comunidad autónoma, después del anuncio de Vox de que rompe con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos que habían establecido una coalición. Esperanza, tenemos ya la primera comparecencia de un presidente autonómico, en este caso del de la Comunidad Valenciana, de Carlos Mazón. ¿Qué es lo que ha dicho Mazón después de la ruptura con Vox? Pues una intervención en la que en parte ha compartido línea argumental con el mensaje que se ha expresado desde esta comunidad autónoma en el Partido Popular. En primer lugar, ha querido defender el trabajo hecho en este tiempo de gobierno compartido hasta ahora de Partido Popular y Vox. Ha dicho: estoy muy orgulloso, ha sido un año de avances y de mejoras claras y sustanciales en la Comunidad Valenciana. Destacaba el hecho de que se haya derogado el impuesto de sucesiones, impuesto de vivienda para jóvenes, listas de espera. Bueno, no lo decía, pero ayer mismo se abrazaba el presidente Carlos Mazón con su vicepresidente de Vox por haber aprobado la nueva ley de concordia, la que sustituye a la ley de memoria democrática. Criticaba a la Dirección Nacional de Vox, decía, criticaba que se haya tomado de una forma unilateral la decisión de que Vox tenga que salir de ese gobierno. Esa decisión se ha tomado desde fuera de la Comunidad Valenciana sin priorizarla. Al respecto y sobre lo que va a hacer a partir de ahora, el Partido Popular decía: he decidido cumplir con mi obligación y con el encargo de liderar y seguir liderando en nombre del Partido Popular el cambio que los ciudadanos me encomendaron a mí y al PP. También, por cierto, ha alabado el trabajo de sus compañeros de gobierno, personas responsables, leales, que han acatado esa decisión unilateral, insistía, que se ha tomado desde fuera de la Comunidad Valenciana. Decía Carlos Mazón que en apenas unos minutos el Diario Oficial de la Generalitat va a nombrar a los nuevos consellers y de los 10 que había hasta ahora se va a reducir a 9 el número de consejerías. Decía: de esta forma contribuimos a la reducción del gasto público. Bueno, pues este puede ser uno de los mensajes que escuchemos también desde aquí, desde Aragón, a partir de las 11:30 de la mañana. No sé si esperéis algo parecido en todas las comunidades autónomas. Muy rápidamente, que vamos cerrando, Álvaro. No, yo creo que no. Yo creo que va a ser sustituir unos cromos por otros de personas. Yo creo que incluso Jorge Azcón, creo, no tengo información, creo que va a tirar de cantera del Partido Popular, no va a fichar independientes, y me da a mí que va a fichar a alguien que ya esté en el gobierno, algún técnico, alguna persona de rango medio que dé el salto a una consejería, principalmente a la de Agricultura. Bueno. Sí, yo creo que es la de Agricultura la que va a ser la clave, porque realmente las carteras, o sea, las áreas que ocupaba Nolasco, yo veo más bien que se van a redistribuir dentro de las consejerías. Sí, todo indica eso, ¿no? Que el Partido Popular, además lo dijo ayer Mar Navarro, dice: nosotros ya llevamos en este año el peso fundamental del gobierno y probablemente algunos de sus consejeros van a asumir otras competencias, y de paso se lanza ese mensaje que es un poco, bueno, cogido con hilos, pero ese mensaje de además así reducimos el gasto en la gestión pública. Sí. Una cuestión más antes de que terminemos la tertulia. 9:23 de la mañana, y saliendo de lo estrictamente político, la Comisión Provincial de Violencia de Género de Zaragoza plantea crear una base de datos forense para el registro de casos. Lucía Carbonell, buenos días otra vez. Buenos días. ¿De qué estamos hablando con esto de la base de datos forense para el registro de casos? La Comisión ha expuesto la modificación del protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas domésticas y de género. Esta base de datos permitiría a los profesionales hacer una valoración integral de cada caso sin tener que dedicar tiempo a recopilar una información que en estos momentos está recogida en diferentes organismos. La base de datos debería tener además un control exhaustivo para evitar intromisiones. Sería accesible, entre otros, para los órganos judiciales y los médicos forenses. Alfonso Ballestín, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Sobre todo tenerlo en cuenta los profesionales para enfocar bien los informes o las resoluciones que tengamos que dictar. Y entonces, si hay un problema, por poner un ejemplo, de una víctima con un mismo agresor, pues ya lo tendremos en cuenta. Hay unos precedentes porque han tenido X asuntos ya en materia de violencia de género, y por tanto eso nos hace a nosotros una composición del lugar íntegra de cómo está la situación, ¿no? Bueno, con este marco vamos a aprovechar para mirar, por ejemplo, las fiestas de San Fermín que se están desarrollando estos días. Un año más, Lucía, el trabajo de las fuerzas de seguridad
muy intenso para combatir la violencia machista. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de lo que ha sucedido en relación con violencia de género, con violencia machista? Según nos han informado desde el Ayuntamiento de Pamplona, hasta fecha de hoy, una agresión sexual confirmada, una denunciada y en investigación y 2 comunicadas pero no denunciadas. En total, 11 denuncias por tocamientos y 17 detenidos. Fuentes cercanas a la redacción confirman que se está realizando un trabajo intenso en esta materia con los 4 cuerpos de seguridad: Guardia Civil, Policía Municipal de Pamplona, Policía Foral y Policía Nacional, que están trabajando para prevenir esta violencia machista. Incluso el domingo 7 de julio se convocó una concentración a la que acudieron miles de personas como señal de apoyo a la única víctima que se conocía hasta el momento. Debemos recordar que el 016 es el teléfono que atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno a las 24 horas al día. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. Gracias, Lucía. En fin, un intento más, ¿no?, de atajar este tipo de violencia contra la mujer. Ainhoa, no sé qué os parece, si puede ser útil o no. Bueno, puede ser útil porque si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los forenses tienen que acudir a diferentes fuentes para recabar información que está a su disposición, pero que les es más laborioso, pues bueno, puede ser útil. Y bueno, pues aprovechando la salida de Vox, a ver si recuperamos la atención integral a las víctimas de la violencia machista y dejamos de hablar de la violencia intrafamiliar. No, yo creo que sí, es buena. También no soy yo quien para juzgar las decisiones que tome el señor Ballestín, que es conocedor de la situación procesal, y evidentemente si han determinado eso, yo creo que es una buena noticia, porque al final es verdad que tienen los mecanismos, tienen los cauces, pero si lo podemos centralizar todo de una manera sencilla, pues yo creo que es buena noticia. Y llega en un momento justo hoy, ¿no?, de dimisiones un poco abruptas, que veremos si de alguna forma Aragón también vuelve a coger el cauce de la decencia y de la defensa de causas que yo creo que son nobles, como es la del feminismo y sobre todo el estar en contra de la violencia machista, que yo creo que hay determinados mensajes de si violencias intrafamiliares, violencia contra la mujer, que hacían un flaco favor. Sí, yo hablo más del contexto del momento, como decís vosotros dos, a ver si al apartarse este lastre ideológico que los gobiernos autonómicos, algunos de esos gobiernos autonómicos han tenido que soportar por la aritmética electoral en el último año, a ver si por fin nos desprendemos de esa chatarra ideológica y volvemos a llamar a las cosas por su nombre. Y 27, las 9, recta final de la tertulia, que no va a ser la última tertulia, porque a las 10, de 10 a 12, la retertulia, nueva tertulia ya para analizar las comparecencias de Alejandro Nolasco, 10:30, y del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a las 11:30. Fui el actor principal del reparto y pusimos en pie todo el patio. Fuimos piezas de un drama enredado. Fuimos extras del pueblo romano. Fui un marciano voraz, un galán borracho. Pero alguien por ahí ya nos ha olvidado. Sácame de aquí mi corazón, si no logran encontrarnos, ya solo seremos munición disparada contra el fango. Tranquilamente creo que podría haber elegido Álvaro Sierra, pero ha elegido Juan Gabasa esta mañana. Juan, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Por dos razones. He elegido a Vetusta Morla y esta canción Figurantes, que además da título al último álbum que va a presentar esta noche en Pirineo Sur, concierto al que voy a ir, Envidia. Anuncio ya públicamente. Y sobre todo por estos versos del inicio de la canción, que dice: fui el actor principal del reparto y pusimos en pie a todo el patio, fuimos piezas de un drama enredado, fuimos extras del pueblo romano, ya solo seremos munición disparada contra el fango. Me acuerdo de Santiago Abascal escuchando esta canción hoy por la mañana. Ya solo seremos munición disparada contra el fango.
Aquí lo dejamos. Tengan ustedes buena mañana. Buen fin de semana. ¿Alguien empieza vacaciones la segunda quincena de julio? Yo el martes. El martes, ¿no? Qué Hasta suerte agosto tienen nada. algunos. Qué provocación esa pregunta, qué provocación. Sí. El martes, hay ganas. Bueno, que vaya bien las vacaciones, Álvaro. Gracias. Buena mañana, buen fin de semana para vosotros. Igualmente. Juan, Ainhoa, para ti también, Álvaro. No quiero decir que no te deseo buen fin de semana porque tienes No te vacaciones, preocupes, claro. sé que la envidia es malísima. Sácame de aquí mi corazón, si no logran encontrarnos, ya solo seremos munición disparada contra el fango. Una bala que no sabe que ha fallado, una bala que no sabe que ha fallado. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Las tardes del verano en Aragón Radio. La mejor música en el tardeo. De 3 a 5 y media de la tarde con Rafa Moyano. Canciones que os hagan felices, así que seguimos Y esperando. toda la actualidad en No Llegues Tarde. De 5 y media a 8 de la tarde con Lorenzo Río. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Estamos empezando un día más. Hoy Las tardes del verano, pásalas con nosotros. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Este verano la ciencia no descansa y los buenos consejos para cuidar nuestra salud tampoco. Todos los días a partir de las 8 y 5 de la tarde. Ágora los lunes, miércoles y viernes. Y a cuidarse los martes y los jueves, 8 y 5 de la tarde. Y todos nuestros podcasts en www.aragonradio.es, en nuestra radio a la carta. La ciencia en la radio. Buenos días, Aragón. We're on fire. Javier de Sola. Venga, pues vamos ya con el deporte en un fin de semana marcado por la final de la Eurocopa. Guillermo Coscolla, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. 48 horas para conocer el ganador de la Eurocopa que saldrá del España-Inglaterra del domingo. A las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Berlín y bajo la dirección arbitral del francés François Lectoux, de 35 años y con trayectoria de 7 años en el arbitraje internacional, que ya dirigió a España en octavos de final ante Georgia en esta misma competición. A las 12:30 habla Dani Olmo en rueda de prensa. Mañana lo hará el seleccionador Luis de la Fuente y el que lo hizo ayer fue el central Dani Vivian, que cuestionado por cómo se encuentra el vestuario decía: ¿Cómo estamos? Estamos fenomenal, estamos con toda la ilusión, con todas las ganas del mundo y deseando que llegue ese momento para ganar el partido. El central internacional también habló sobre el rival Inglaterra y su delantero Harry Kane. Pues un delantero de los mejores, si no el mejor. Bueno, creo que la selección inglesa tiene jugadores muy determinantes arriba, que pueden hacer mucho daño prácticamente sin igual estar teniendo un juego muy fluido, pero bueno, tienen esa categoría para poder hacer esos chispazos y va a haber que tenerlo muy vigilado a todos, claro que sí. La final se juega en el Estadio Olímpico de Berlín, pero se puede ver en pantallas gigantes por todo el territorio aragonés. En Zaragoza será en el Pabellón Príncipe Felipe, en Huesca en el Palacio de los Congresos y también estarán instaladas en Calatayud, Binefar, Barbastro o Jaca. En el fútbol más cercano, el Real Zaragoza, que tiene hoy doble sesión de entrenamiento. Antes de afrontar mañana el último día de trabajo de la semana y completar así los primeros 6 días de pretemporada. La plantilla comienza en unos minutos el primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva, a donde regresarán a las 7 de la tarde para completar el plan de trabajo marcado para hoy. Ayer fue turno de presentaciones. Primero Tasende, que llega, dijo, después de no pensárselo mucho cuando recibió la llamada del Real Zaragoza. Bueno, cuando escuché que me quería el Zaragoza, pues la verdad es que no pensé en ningún club más y nada, como te digo, estoy muy contento de estar aquí. Lo he pasado muy bien las vacaciones, tranquilo y con ganas y deseando llegar al Zaragoza.
También se presentó a Gori Gracia, que cuenta con el aval del entrenador Víctor Fernández, al que deberá convencer, eso sí, en esta pretemporada para no salir cedido y ganarse así un sitio en el equipo. Bueno, yo al final me lo tomo como una oportunidad. Después de tanto tiempo estar parado, pues para mí es un placer poder estar aquí y nada, competir al máximo, entrenar y ganarme la confianza del entrenador. Además, ayer, Javier, se conocieron los horarios de la segunda y tercera jornada. El Real Zaragoza sigue abonado a no jugar en fin de semana porque la segunda jornada lo hará el lunes. El 26 de agosto a las 7 de la tarde en el Cartagonova contra el Cartagena y el domingo, por fin, 1 de septiembre, a las 7 en Andúba contra el Mirandés. Y el Huesca se marcha hoy a Benasque. Será a las 11 de la mañana, después del entrenamiento que se está llevando a cabo ahora en las instalaciones de la base aragonesa de fútbol. Durante los 5 días de stage de pretemporada en la localidad pirenaica de Benasque, los de Hidalgo disfrutarán de un entorno envidiable en el que seguir con la puesta a punto de cara a una temporada exigente, tal y como reconoció ayer el central Diego González en su presentación. Sí, la verdad que los equipos que han ascendido son entidades muy potentes a nivel nacional y juntado con los descensos de primera división se va a quedar una categoría muy bonita. Pero bueno, creo que tanto el club como la plantilla estamos preparados de sobra para competir, para seguir engrandeciendo el club y para hacer una temporada muy buena. El equipo azulgrana jugará el viernes 23 de agosto a las 9:30 en el Alcoraz contra el Deportivo de La Coruña la segunda jornada de Liga y en la jornada 3 también entre semana. En esta ocasión, el viernes 30 a las 7 visitará el Granada. Ajá, y no dejamos el fútbol, Guillermo, porque hoy tenemos partido de la selección española femenina. Será a las 6 de la tarde en la ciudad checa de Chomutov contra la República Checa y correspondiente a la quinta jornada de clasificación para la Eurocopa, competición para la que ya, eso sí, han logrado el billete. Por lo tanto, lo de hoy es más un entrenamiento, pensando en el estreno de los Juegos Olímpicos de París 2024 que se producirá el domingo, el día 25 ante Japón. Escuchamos a la seleccionadora Montse Tomé. Nuestro objetivo es ese 25 en Japón, pero tenemos por delante 2 partidos contra Bélgica y República Checa que nos preparan para esos compromisos que tenemos de Juegos Olímpicos, donde hemos puesto el foco desde el principio y que nos mejoran como equipo. En esa selección española femenina está la aragonesa Salma Parayuelo, que estará también en esa cita olímpica. La que no estará, ya es oficial, es Danila So Delgado, la jugadora de balonmano que se reincorporó el martes a la concentración olímpica en Irún. Fue ayer una de los descartes del seleccionador nacional Ambros Martín. Gracias, Guillermo. Buen fin de semana. Buen día y buen fin de semana, Javier. I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me that give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Some soul in me, your gift of love to me, life to live for me. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola, en Aragón Radio. Luismi Pérez, ¿qué tal, Luismi? Muy buenos días. Buenos días de nuevo, Javier. Vaya temazo has elegido hoy para empezar el tiempo a la carta, ¿no? Tú dirás, y sobre todo porque es que, vamos, viene al pelo lo que vamos a tener hoy y lo que tendremos mañana. Podremos respirar un poquito mejor. Bueno, un poquito, ¿no? ¿Mucho o no mucho? Sí. No, ¿sabes aquello de que dura poco la alegría en la casa del pobre? Sí. Y por tanto, el domingo mismo volverá a hacer bastante más calor. Ajá. Volverá a hacer más calor, pero no como ayer. Ayer, en Híjar, en Zaragoza mismo, llegamos a la cifra psicológica de los 40 grados de máxima. Y aunque hoy y mañana no los vamos a alcanzar, el domingo otra vez a los 36-37 grados sí que iremos rebañando. ¿Ha habido récords estas últimas horas, Luismi, o no hemos superado los récords? No. De hecho, de momento es curioso, pero lo que llevamos de verano, entendido como todo el mes de junio y estas 2 primeras casi semanas de julio, todavía no ha habido ola de calor, al menos
oficialmente por la Agencia Estatal de Meteorología, porque no se han cumplido ninguno de los parámetros para que sea ola de calor. Uno, que sea temperatura muy fuerte, elevada, muy elevada. Segundo, que sea una zona extensa del país en la que haya esos valores. Y tercera, persistencia, porque lo que estamos teniendo de momento son picos de calor, picos de esos de avispa asiática, de los que te dejan fino, pero por lo menos no te mata la mosca negra ni los mosquitos tigre. Ajá, vale, venga. Estamos en el tiempo del tiempo a la carta, por si no se habían dado cuenta, así que si quieren desde ya nos pueden llamar 944 10 20, teléfono de la radio, teléfono del programa, teléfono de Buenos Días Aragón, 944 10 20, ustedes llaman, le preguntan a Luismi Pérez: oye, que me voy a ir a tal sitio este fin de semana, que me voy a ir a tal otro este próximo fin de semana, que me gustaría saber el tiempo para no sé dónde. Ustedes preguntan y Luismi responde. 944 10 20. El resultado de España del domingo también. Venga, eso también vale. Resultado de España el domingo. Sí, ya te lo digo, 3-1. 3-1. 3-1. ¿Goles de? Goles de 2 de Yamal. Sí. Y el otro lo tengo un poco, las nubes todavía no me acaban de dejar ver bien del todo, pero no llegará hat-trick Yamil, pero o Lamil, como se llama el chavalín, pero sí, 2 goles. Vale, minutos de los goles, Luismi, por dejarlo ya la crónica muy temprano, primero muy temprano, a los 2 minutos. Vale, el segundo le va a costar un poquito más. Vale, perfecto, venga, pues lo dejamos escrito para el bloque de deportes del lunes. 944 10 20, 944 10 20, el teléfono del programa, nos pueden llamar desde ya mismo. Tenemos alguna que otra petición, ¿no? Sí. En el 608-578-412. Lucía. Sí, Mila dice que le gustaría saber el tiempo de mañana en el Moncayo y el domingo al jueves en Oporto. Vale, nos vamos cada vez más hacia el oeste. De momento, mañana en el Moncayo, por la mañana va a soplar bastante el viento. Por la mañana solo, porque a partir del mediodía ese viento va a ser más débil, incluso volverá a girar hacia contracierzo. El que habrá por la mañana es cierzo, como hoy. Mañana por la tarde ya será un poquito más viento de bochorno, con pocas nubes. En el Moncayo, por lo menos, sobre todo cuanto más arriba estemos, 1600, 1800, 2000 metros, esas nubes ahí ya no van a llegar. Y si nos vamos a Oporto a partir del domingo, pues a ver, domingo y lunes, sobre todo el lunes, se espera lluvia por allí, no gran cosa, pero va a ser un típico tiempo como si se fuera al País Vasco también, con bastantes nubes. Y es muy posible que a partir del martes, miércoles y sobre todo el jueves, cada vez más sol y más calor. Los días muy calurosos, miércoles y jueves. Domingo, lunes y martes, calor muy justito, la verdad. Vale. Bueno, pues el tiempo para Mila, ¿no? Habíamos dicho, Lucía. Sí, Mila. Venga, ¿más peticiones? Seguimos con Jorge, que nos pide el tiempo para Caspe, que este fin de semana toca celebrar San Cristóbal. San Cristóbal, que es el patrón también de los conductores, ¿no? Si no me equivoco, sí. Ahí está. Creo que sí. Pues de momento este fin de semana en Caspe no se espera lluvia. Si llegan a haber nubes, que de hecho sí que las va a haber, las tendremos mañana por la mañana. Hoy ya cada vez más claro el cielo, como se ve ahora mismo, ese cierzo que ha ido entrando. Una buena noticia es que hoy por lo menos, sabemos que Jorge y compañía trabajan al raso, hoy por lo menos no pasarán tanto calor. Ayer en Caspe 37-38 grados, hoy 32-33. A ver, es bastante calor igualmente, sobre todo para la gente urbanita que está acostumbrada al aire acondicionado. 32-33 grados es una temperatura elevada, pero más soportable que la de ayer. Mañana baja un poquito más esa temperatura, poco más de 29-30 grados, un lujazo. Y el domingo sí que va a volver a hacer más calor. Y con esas nubes mañana por la mañana. En el caso de Caspe será difícil que llueva. Más al norte sí, bastante más al norte. Por lo menos hasta la litera de ahí hacia el norte sí que lloverá algo mañana por la mañana. Vale, perfecto. Seguimos con Yolanda, que dice el tiempo para Sena y comarca para todo el fin de semana, que se van de gaiteros. Pues gaiteros que se van a encontrar con pocas nubes. Las que va a haber en toda la zona sur de Huesca, pues se van a mover mañana por la mañana. Básicamente, mañana despertaremos con un tiempo un poquito como más remolón, un poquito más cargado, un poquito más perezoso. Nubes bajas, se conocen como estratocúmulos, y os voy a decir las nubes que se formarán mañana. Estratocúmulos, stratiformis o pacus. Eso ya lo sacaste una vez, Luismi, y es de la película de Harry Potter. O sea que no nos vas a engañar otra vez. Sí, ahí está. Lo que pasa que, claro, estoy con la varita haciendo así, ¿sabes? Claro, ya lo sé. Sí, hay magia. Ya lo sé. Pues bien, esos estratocúmulos, que tendremos mañana, que son nubes que suelen disiparse, por tanto, a partir de mediodía, mañana, pues acabarán retirándose. Y digo este detallito porque, si bien no va a llover, sí que por la mañana el sábado el tiempo va a despertar un poquito más amenazador, que no se preocupen. Vale, no se preocupen. Oye, Luismi, cuenta una cosa que me contaste el otro día, las nubes que te dan una buena pista de cuándo va a llover en un sitio. Me dijiste, hay unas nubes que tienen como forma de medusa,
que digamos que anuncian bien cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Y claro, es que ahora no ando más que buscando medusas. Cada vez que salgo a la calle voy buscando medusas en el cielo. Pero sobre todo no alargues mucho el dedo, no vaya a ser que te piquen, que eso urtica demasiado. Sí, y además es curioso, pero vamos, impepinable. Se vieron las medusas el viernes por la mañana en Zaragoza y por la noche no hay que decir la que cayó. Y sobre todo las tormentas tan fuertes que cayeron el viernes por la noche en el Pirineo. Llegaron a caer más de 150 litros por metro cuadrado en algunos municipios del Sobrarbe, o sea que poca broma. Bien, esas nubes medusa, ¿qué son? Pues son unas nubes que son muy elevadas, muy altas, y se ven muy blanquitas porque están formadas de hielo. Están a partir de los 9-10 kilómetros de altura. A esas altitudes la temperatura siempre se mueve en el entorno de los 30-40 grados bajo cero. Incluso, pues ya si entramos en meses de invierno, hasta los 50-60 grados bajo cero. Esas nubes de hielo básicamente lo que hacen es que están muy muy arriba, pero llegan a precipitar, o sea, dejan pues algo de nieve en este caso, o hielo. Pero claro, están tan arriba que cuando empieza a caer esa precipitación, esos cristales de hielo, sin ir más lejos, pues claro, se van evaporando y se les ve como si fuera una especie de cortinilla por debajo. Y toda la forma de la nube, entre la forma de en sí que tiene, más lo que descarga por abajo, tiene una forma de medusa muy típica, que se ve como moteada. Esas nubes no van solas, suelen ir en forma como de rebaños. Y cuando se van en esos rebaños con esas formas de medusa, vamos, el 98%, 99% de veces acaba habiendo tormenta pues a las 12, 24 horas a lo sumo. Ajá, mira, otra cosa más que sabemos, las nubes medusa. 944 1020. Nos vamos al teléfono que nos está esperando por ahí ya Pilar. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Pilar? Llamo de Cantavieja. Cantavieja. Este fin de semana, ¿qué tiempo iba a hacer? Que son las fiestas de San Cristóbal. Vale. Venga, si antes hablábamos de Caspe, pues ahora nos vamos un pelín más para abajo. Pero, Pilar, bastantes nubes mañana por la mañana. Y justo ahí, Cantavieja, todo lo que sería la linde con, pues eso, con Castellón, Valencia, si nos vamos un poquito más a Guadalajara-Balambre, allí, Pilar, mañana es donde se quedará el límite de la lluvia. Podemos decir que la vertiente mediterránea, o sea, todo lo que mira Castellón, acabará lloviendo. Cantavieja es probable que mañana despierte con muchas nubes y con algunas gotas, pero que luego todo eso se irá. O sea, no esperamos que haya tormentas. Esta tarde sí, esta tarde por allí cerquita sí que va a haber algún chaparrón. O sea, Pilar, hay que tener en cuenta esta tarde con algún chubasco más que probable. Mañana por la mañana un tiempo, pues eso, cargadito y con alguna lluvia poco destacable. Mañana al mediodía, por la tarde y el domingo, pues el tiempo va a ser radiante y muy tranquilo. El domingo otra vez, pues a buscarse la madriguera. ¿Hay algún momento del fin de semana, Pilar, que sea especialmente importante para los vecinos de Cantavieja por lo que celebráis? Pues todo el fin de semana, porque es que se hace la fiesta al aire libre en la plaza, entonces pues claro, si iba a hacer frío, pero no, parece que no. Frío no, Luismi. Frío mañana por la mañana, si acaso, vamos, teniendo en cuenta de la temperatura de la que venimos, porque mañana despertaremos con 12, 13 grados, hoy había 17 y ayer había casi 20, por tanto se notará esa bajada. Pero vamos, Pilar, lluvias poquitas, yo no estaría muy preocupado, si acaso esta tarde sí que habrá algún algarazo por allí, pero vamos, de esos que duran 10 minutos. Bueno, ¿te sirve, Pilar? Sí, muchas gracias. Venga, gracias por tu llamada. Un saludo. Sí. 9 de la mañana, 47 minutos. Aquí estamos en Buenos Días Aragón, en Aragón Radio, en la radio autonómica, en el tiempo a la carta con nuestro meteorólogo, con Luismi Pérez y por supuesto con los oyentes. En el 944 1020 nos llama Jesús. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mira, me interesaría saber de qué tiempo va a hacer en Zarauz este domingo. En Zarauz. Vale. Sí, en Zarauz, Jesús. Pues... Sí, me ha parecido escuchar que era Zarauz. Sí, no estamos de acuerdo. Vale, aprobamos Zarauz, como lo que nos preguntaba el oyente. Sí, Zarauz. Vale. Pues la verdad que no vamos a tener un tiempo demasiado revuelto por allí, todo lo contrario. El domingo vamos a tener viento del sur, Jesús, que el viento del sur a Zarauz llega bastante calentito, o sea que la subida de la temperatura va a ser más que notable, sin nubes, sin el típico tiempo cantábrico, todo lo contrario, con viento del sur, allí la temperatura es bastante cálida y el cielo está más bien despejado. Por lo que, vamos, con esas playas tan bonitas que hay, se podrá aprovechar el día. Lo que pasa que el agua de allí me parece que está, bueno, al menos antes de ayer estaba a 16 grados, o sea que está hecho aquello un cubito. Ajá, está fresquita. Más o menos, por orientar a Jesús, ¿temperaturas de cuánto podemos estar hablando, Luismi?
pues estamos hablando fácilmente por encima de los 25 y más que probable los 28-29, que para ser allí Zarauz, pues vamos, es un lujazo. Teniendo en cuenta además que esta noche y mañana habrá muchas nubes y todavía estará lloviendo un poco, pues el domingo la cosa va a cambiar 180 grados. ¿Se puede saber lo que vas a hacer, Jesús? ¿Te vas a la playa? ¿Te vas a, no sé, al restaurante de Arguiñano? ¿Te vas a hacer parapente? ¿Te vas a surfear? Sí, vamos a pasar el día aquí a Zarauz y aprovecharemos el día. Bueno, pues muy bien. Pinta bien el tiempo en Zarauz, Jesús. Así que disfrutar del fin de semana. Muchas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias. Más oyentes en el 608-578-412. Lucía. Nos pide Dani el tiempo para Mora de Rubielos desde hoy al mediodía hasta el domingo por la tarde. Vale, antes hablábamos de Cantavieja y en línea recta pues no hay muchos kilómetros y el tiempo es más o menos lo mismo o el mismo. Desde esta tarde, pues esta tarde por allí, sobre todo ya más en la parte del maestrazgo de Castellón, Morella, por allí más o menos, por tanto no llegaría quizás a Mora de Rubielos y Rubielos de Mora, pero esta tarde hay números de algún chaparrón, ya os digo, especialmente más ya pegados a la provincia de Castellón. Mañana bastantes nubes por la mañana y hay que decirle a los compañeros que mañana por la mañana es probable que esté lloviznando, que lleguen a caer algunas gotillas, vamos, miserias, porque mañana a partir del mediodía esas nubes se disiparán, el domingo será un día más claro, también mañana por la tarde, y también con un domingo que será bastante caluroso. Mañana será un día agradable, sin calores excesivos. El domingo sí que otra vez, pues la hidratación será muy necesaria. Mariví nos pide el tiempo para Ansó la semana que viene, que su hijo se va allí de colonias, de campamentos. Vale, pues buena noticia porque se espera poca lluvia y básicamente sí, siempre hace falta que llueva, eso siempre se dice, pero cuando uno se va de campamentos o se va de casas rurales o se va de turismo, que no lleva demasiado. Pues de momento, gran parte de la semana que viene se espera muy poca lluvia por allí, pocas tormentas y además una buena noticia porque no va a hacer demasiado calor. Lunes, martes y miércoles, pues el valle de Ansó, esa zona pasará poco de los 26, 27 grados por las tardes. Y las noches bastante fresquitas, o sea, que echen a la bolsa y al petate echen un jersey bueno. A partir del jueves sí, el jueves sí que empezará a calentarse la cosa y el viernes sobre todo de la semana que viene, si todavía están de campamentos, viernes, sábado, pues hará bastante más calor, más de 30 grados holgadamente. Venga, 944 10 20, nos quedan 10 minutos como mucho, un poquito menos de hecho, de tiempo a la carta con Luismi Pérez, así que nos pueden ir llamando si quieren los oyentes en esta recta final de la sección 944 10 20 o 608 578 412. Veo por aquí que tenemos algún mensaje, Luismi, que nos preguntan, por ejemplo, qué tiempo vamos a tener este fin de semana en Estella, en Navarra. Sí. Lucía nos pregunta. Pues también va a ser un tiempo bastante tranquilo. De hecho, bastante cierto esta tarde. Y con cielo bastante despejado, la verdad que allí en Navarra pues poca lluvia habrá, en el Valle del Baztán, o sea, bastante más al norte. Mañana pues será un día bastante tranquilo, enmarañado simplemente, con una temperatura que por la mañana pues será, la verdad, bastante fresquita, 12, 13 grados, o sea que chaquetillas si salen tempranito. Y después el domingo, ¿no? El domingo empezará a subir esa temperatura otra vez y sin lluvia, por tanto, vamos, Estella, que también se llama Lizarra, puede ser, Lizarra, sí, en euskera es Lizarra, pues van a tener un tiempo perfectísimo este fin de semana allí. Nos pregunta esta oyente también por Unate, entiendo que está cerca, ¿no? Unate sí, no está todo lo que sería aquello es Sierra Urbasa, Andía, un poquito más al norte, sí, no pilla lejos. El tiempo que os he dicho para Estella es el mismo. En Monreal del Campo también celebran San Cristóbal, que nos pide José Ra el tiempo que va a hacer el sábado y el domingo. Pues venga, allí de Navarra nos vamos al Jiloca y un tiempo que va a ser muy tranquilo. Las nubes de mañana allí no llegarán tan espesas como decíamos antes a, pues por ejemplo, a Cantavieja o a Mora de Rubielos. Y Rubielos de Mora, es que ahora no me acuerdo exactamente de qué municipio quería, pero vamos, siempre está el cachondeíto ese. Y las nubes de la mañana no llegarán a descargar. Hará bastante fresco en Monreal del Campo, o sea que mañana no será raro despertar con 10, 11 graditos de temperatura. El domingo ya no, el domingo va a hacer bastante más calor y las nubes van a ser escasas. En el Jiloca no va a llover este fin de semana. Vale, venga, pues una buena noticia para el que quiera celebrar alguna actividad especial al aire libre. 608-578-412 o 944-1020. El WhatsApp 608-578-412 y el teléfono el 944-1020. Nos llaman, nos preguntan y les pasamos directamente con nuestro meteorólogo, con Luismi Pérez. En el WhatsApp, ¿qué más nos piden, Lucía? Javi nos pide el tiempo de Noja desde el sábado, desde mañana hasta el jueves de la semana que viene.
Pues de momento mañana un tiempo aún cargadito, pero se empezarán a romper las nubes a partir del mediodía. El domingo pasará lo mismo que decíamos antes en Zarauz. Todo lo que sería pues entre Asturias, Cantabria, el País Vasco, tendrán ese viento del sur el domingo, con lo que el tiempo será ya más tranquilo y más suave. El día un poquito más complicado, si acaso, es el lunes. El lunes pasa un frentecillo, lunes, martes por la mañana. Es muy posible que llueva algo. No grandes cantidades de agua, pero el lunes va a ser un día un poquito más plomizo, más típicamente cántabro. Y a partir del martes por la tarde, miércoles, jueves, pues la cosa empezará a aclarar otra vez y empezará a subir la temperatura. Playa 100% a partir del miércoles por allí. O sea que buenas noticias para los de la segunda quincena de julio que se van al Cantábrico, ¿eh, Luismi? Sí, de hecho la segunda quincena ya mismo la semana que viene con bastante más calor. Así a bote pronto, si alguien tiene previsto irse, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, a Andalucía, a Murcia, las Islas Baleares y Extremadura, también Castilla-La Mancha, a partir del miércoles sí que es muy posible que tengamos la primera ola de calor. En Murcia, Albacete, Jaén, Granada, todo apunta a que a partir del jueves de la semana que viene, pues habrá algún 45 por ahí. Madre mía. Sí, qué pereza, macho. Sí, la verdad que sí. A ver si pasan pronto esos días. ¿Más peticiones, Lucía? Mara nos pide el tiempo para Roda de Vara este fin de semana. Pues un día complicadito mañana, porque habrá bastantes nubes por allí. Podemos decir que allí en la Costa Dorada el sábado va a estar renqueando, sobre todo hasta mediodía, esas nubes abundantes, y no será raro que llueva, o sea que lo tengan en cuenta. No van a tener la percepción de que vaya a ser un fin de semana de sol, pero lo acabará siendo. Puedo prometer y prometo, como dijo el gran Suárez, pues que mañana por la tarde y sobre todo el domingo, el tiempo en Roda de Vara será de playa. Y el mar está a unos 22 grados. Se ha enfriado un pelín porque ayer y hoy está soplando el cierzo, y el cierzo también allí enfría el agua. ¿Y enoto para Jorge Anglada? Vale. Pues a ver, hubo buenas tamborradas anoche por esa zona, y el fin de semana por lo menos ya nos espera lluvia, de hecho cada vez más sol. Las nubes las nubes cuando serán más abundantes serán mañana por la mañana. Quizás se queden más al este esas lluvias, más pegando al curso medio del Cinca y del Ésera, más o menos. Allá, Otto, mañana por la mañana nubes sí, luego se disiparán. El domingo será un día otra vez bastante más caluroso. Y mañana, en cambio, el sábado va a ser un día de aquellos de decir, ojalá estuviera así todo el verano. Vale. Venga, pues vamos apuntando estas peticiones y estas respuestas en el tiempo a la carta. Venga, vamos con más. Pareces deshacer todo lo que está aquí, y encuentro que hay un lado casi opuesto. Haces que se me pasen las horas y salga el sol, a veces antes del tiempo. 3 minutos para las 10 de la mañana, así que ahora sí que sí, recta finalísima de tiempo a la carta. Últimas peticiones, Lucía, de los oyentes. Bueno, yo te voy a pedir, Luismi, el tiempo en Egea de los Caballeros este fin de semana. Oh, pues esto es prevaricación. ¿Lo pides tú para ti? Para mí no, para todos los habitantes de Egea. Vale. Luismi, tiempo en Egea de los Caballeros, sábado, domingo o todo el fin de semana, Lucía. Todo el fin de semana. Y el pase por allí. Pues no va a llover el fin de semana en Egea. Y hoy con más cierzo, ya está soplando, esta tarde seguirá haciéndolo. Menos calor que ayer, importante. Mañana un día bastante agradable, mucho calor no va a hacer, la verdad, Lucía. Y el domingo sí, el domingo otra vez los 35 grados más o menos se van a alcanzar, eso a la sombra. Muy pocas nubes el fin de semana, si acaso mañana por la mañana, y el domingo así un poquito turbio el sol. Pero vamos, que no va a tener ningún tipo de consecuencia. ¿Nos da tiempo para una o dos más, Luismi? Sí, una más. Sí, una más por lo menos, Lucía, venga. Sí, vosotros mandáis. David Roy nos pide el tiempo para el fin de semana en Chilches, en provincia de Castellón. Sí. Pues mañana bastantes nubes. Mañana, que lo sepa, mañana nubes y lluvia por la mañana. No grandes tormentas, pero lo suficiente para pues dar la turra. Mañana por la mañana y mediodía. El domingo no. El domingo tiempo completamente despejado, o por lo menos mucho más limpio. Y el domingo se va a notar un buen subidón de temperatura. Vale. Aquí lo tenemos que dejar, que nos queda poquito más de un minuto para llegar a las 10 de la mañana. Luismi, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Tú sigues o te coges vacaciones ya? No, me queda... Hoy estamos a 12. Me queda justo un mes. No llega nunca, macho. Ya. No. Pero eso es porque tú vas retrasando las vacaciones, ¿eh? Sí, es verdad, sí que es verdad, sí. Buen fin de semana, Luismi. Igualmente, un abrazo.
Nos vamos, pero solo por 5 minutos, porque seguimos Buenos Días Aragón, hoy muy pendientes de la actualidad política en nuestra comunidad autónoma. A las 10:30 la comparecencia del vicepresidente Nolasco de Vox para anunciar su salida y la del resto de miembros de Vox del Ejecutivo Autonómico. A las 11:30 la del presidente Jorge Azcón para explicar cómo queda el gobierno de Aragón ahora en adelante. Eso sí, antes la actualización de la información, que son casi las 10 de la mañana. Ahora seguimos. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Fuego. Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu trabajo, toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos podemos evitarlo. Gobierno de Aragón. Son las 10 de la mañana. Aragón Radio. Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. La atención hoy está puesta en la comparecencia del presidente aragonés de Jorge Azcón, en la que va a anunciar la reestructuración del Ejecutivo tras la dimisión de los consejeros de Vox. La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha calificado de error esa decisión de Vox de salir del Ejecutivo Autonómico. En los micrófonos de Aragón Radio, la también portavoz del gobierno aragonés ha dicho que no han incumplido el pacto de gobierno con la acogida de los 20 menores migrantes y que la fórmula de este Ejecutivo nuevo será con 28 diputados, que tocará buscar acuerdos. Un error sobre todo porque las razones a las que aluden de incumplimiento del pacto no se han producido. En Aragón no hemos incumplido un pacto, lo dijimos, y vamos a cumplir la ley, ser solidarios, reivindicar igualdad, y es lo que hemos hecho. Creo que en Aragón siempre se ha buscado llegar a acuerdos y pactos, y bueno, pues en lo que nos esforzaremos es en llegar a estos pactos y estos acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias. Recordamos, a las 11:30 será cuando está previsto que el presidente aragonés Jorge Azcón informe de quiénes van a formar parte del nuevo Ejecutivo aragonés. En media hora, por cierto, comparece el todavía vicepresidente Alejandro Nolasco. Y quien lo ha hecho ya es el presidente de la Generalitat Valenciana, de Carlos Mazón, que ha hecho efectivo la remodelación de su gobierno y ha sacado pecho de la gestión durante el último año de su gobierno. Ciudadanos de la Comunidad Valenciana le encargaron oficialmente al Partido Popular liderar el cambio en la Comunidad Valenciana. A liderar el cambio me he dedicado, a liderar el cambio me dedico y a liderar el cambio me voy a seguir dedicando. Y también ha comparecido la presidenta extremeña María Guardiola. Allí sorpresa en esa comunidad porque el consejero de Vox en ese Ejecutivo se va a mantener en el gobierno y se va a dar de baja del partido. Nos fijamos ahora en la economía porque la inflación se moderó en España al 3,4% en junio y la de los alimentos marcó un mínimo desde 2021. En Aragón baja hasta el 3,5%, una moderación tras varios meses de fuertes subidas. En el conjunto de la comunidad, respecto a junio de hace un año, los precios subieron en todos los grupos, encabezados por la vivienda casi un 6%, hoteles, cafés y restaurantes un 4,6%, alimentos y bebidas no alcohólicas el 4,3%, cifras más altas que en el conjunto nacional, donde fue por contra el precio de los paquetes turísticos lo que encareció el coste de la vida. Aragón Radio. Noticias. Y hoy en Zaragoza continúa el debate del estado de la ciudad con la exposición de propuestas de todos los grupos municipales. La sesión se reanudará este mediodía, pero ayer la alcaldesa Natalia Chueca ya hizo balance de su primer año de gobierno. Un discurso que duró algo más de 2 horas y que dejó grandes anuncios como la remodelación del Parque del Tío Jorge o la transformación de la antigua fábrica de Giesa en un complejo dedicado a la formación, producción, grabación y proyección audiovisual. Además, la alcaldesa ha anunciado que se actuará en la remodelación de nuevas calles como la avenida de San José o Pedro Cervuna. Y nos vamos ahora fuera de nuestra comunidad porque la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira, está ya en España tras cruzar la frontera francesa que da acceso a la Junquera en Girona tras más de 6 años residiendo en Suiza, huida de la justicia española por el procés. Ha sido recibida en un acto junto a otros investigados en la causa de Tsunami Democratic, ya archivada y que residían desde hace algunos meses también en Suiza. Podríem defensar
la independència del nostre país. La secretaria de Esquerra siempre había dicho que volvería a Cataluña cuando se cerrara esta causa, pero desde su ida lo cierto es que había participado en la negociación de la amnistía y también está participando en la del actual gobierno de Cataluña. Y tiempo ya para el deporte. El Real Zaragoza se ejercita en la Ciudad Deportiva en la primera de las 2 sesiones de entrenamiento fijadas para hoy. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días. Desde las 9:30 de la mañana la plantilla trabaja a las órdenes de Víctor Fernández y vamos a conocer si con novedades respecto al día de ayer o no. Ana Calvo, ¿qué tal, Ana? Buenos días. ¿Qué tal, Guille? Muy buenos días. Nueva sesión de entrenamiento del Real Zaragoza aquí en la Ciudad Deportiva. La primera sesión de hoy porque hoy habrá doble sesión de trabajo y es que esta tarde volverán aquí a la Ciudad Deportiva sobre las 7 de la tarde para seguir preparándose para ese inicio de la próxima temporada. Se mantienen las mismas ausencias que estos últimos días, es decir, tanto Cristian Álvarez como Francho Serrano como Andrés Borge han estado trabajando al margen. Y por lo demás, esos 4 nuevos fichajes que ha anunciado el Real Zaragoza por el momento en este mercado de verano también continúan trabajando con total normalidad e integrándose con sus compañeros. Gracias, Ana. Ya a esta hora se ponen a la venta la nueva equipación del Real Zaragoza en las 2 tiendas, en la Romareda y en la calle Alfonso, y también vía online. El precio, 80 euros. Gracias, Guillermo. Y antes de despedirnos les contamos que precaución en la carretera si circulan en la AP2 a la altura de Villafranca de Ebro, porque ha tenido lugar un accidente sin heridos a las 7 de la mañana que está ocasionando todavía a esta hora retenciones en sentido Barcelona. Es todo por el momento. Les recordamos que sigue una edición especial de Buenos Días Aragón. Aragón Radio. Noticias. Hombre, Iván, ¿has visto a Olivier? Se ha ido. No se quede una sirenita. Bueno, este fin de semana tenemos muchas preguntas que hacer. Y lo más importante, tenemos quien la responda. ¿En qué se gasta el dinero el turista de élite que viene a España? ¿Por qué divorciarse a los 60 es una tendencia al alza? ¿Qué aporta la ciencia en la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra? ¿Por qué el calor nos pone de mal humor? Además, iremos de festivales a Panticosa, Graus, Calanda y Egea de los Caballeros. Y en Más Allá del Polo viajaremos a Samarcanda. La ciudad de las mezquitas y de las cúpulas azules, Samarcanda. No se lo pierdan. Ah, por cierto, ha llamado Justin, que quiere una entrevista. ¿Sabes? Pues dile que pregunte por Olivier. Buenos días, Aragón, fin de semana, con Paco Doblas. ¿Estás listo para un viaje fascinante a través del tiempo? Este verano, de lunes a viernes a las 9 de la noche, un nuevo capítulo de Historia de Aragón. Los personajes más relevantes. El turolense Segundo de Chomón. Los secretos mejor guardados. Que no llegaron a tener hijos, ¿no? Son cosas que se han conjeturado. Los acontecimientos que dejaron huella. Nápoles quedó separada de nuevo de la corona aragonesa. ¿Cómo fueron las llamadas guerras italianas? Historia de Aragón. Este verano, de lunes a viernes a las 9 de la noche, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España. Ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se ha repartido los jueces, se ha repartido los puestos en Europa, se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes, y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Un mensaje de tranquilidad para todos los aragoneses porque el Partido Popular va a seguir gobernando. Va a seguir gobernando pensando solamente en el interés de todos los aragoneses y en ese proyecto de prosperidad que sin duda alguna está consiguiendo mejorar la vida de todos los aragoneses. Es por ello que el presidente, tal y como lo hemos dicho, comunicará inmediatamente a esta decisión la nueva reestructuración del Gobierno de Aragón, donde lo que va a haber es una distribución de las competencias. Consideramos que las razones a las que se ha referido el señor Abascal
no se corresponden con la realidad, porque desde luego en Aragón hemos cumplido con ese pacto de gobierno que firmamos ambas formaciones políticas en interés de todos los aragoneses. 10 de la mañana, 8 minutos. Seguimos con esta programación especial en Aragón Radio, en la radio autonómica, muy pendientes de la actualidad política. Lo siguiente que marca la agenda del día es que a las 10:30 vamos a escuchar al vicepresidente y consejero de Desarrollo Territorial del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, dar sus explicaciones de por qué abandonan los miembros de Vox el Ejecutivo Autonómico, de por qué se rompe la coalición que hasta ahora han mantenido el Partido Popular y Vox para gobernar nuestra comunidad autónoma. A las 11:30 la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, de Jorge Azcón, y nosotros, entre tanto, con todo, con esta programación especial, ahora con más análisis, con Genoveva Crespo. Hola Genoveva, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Iván Trigo. Iván, muy buenas. Muy buenos días. Y con Mónica Fuentes. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, con una novedad además de hace apenas unos minutos que todavía no hemos tenido tiempo de comentar, pero algunas, digamos, actitudes de, no sé si de rebeldía o cómo deberíamos calificar, pero Genoveva, el único consejero de Vox en Extremadura, desoye a Abascal, parece que abandona el partido y que seguirá en su puesto en la Junta de Extremadura con el Gobierno Popular de María Guardiola. Pues eso es lo que cabe esperar en algunos casos, ¿no? Que no todos sigan esta llamada de Abascal, que es como una llamada a la manada para casi suicidarse más que para responder a los intereses del propio Abascal y no de sus huestes ni de, por supuesto, los territorios en los que forman parte de los gobiernos. Yo esa pregunta me la estoy haciendo desde ayer, si en Aragón alguno va a desmarcarse de la línea que marca el jefe del partido. En Huesca ya la alcaldesa tiene el apoyo de un antiguo concejal de Vox y el Partido Popular en su historia reciente ha demostrado una gran capacidad para absorber a los entornos políticos. Lo ha hecho con el PAR, que era un partido de larguísima trayectoria, y lo hizo con Ciudadanos, que se disolvió como un azucarillo en un café caliente, ¿no? Entonces, Vox, que es un partido de escasa trayectoria, que ha tenido la suerte de recoger el enfado de miles de votantes que no tienen por qué identificarse plenamente con ese ideario, y que fruto de esos votantes, ese 10% de votantes enfadados con el sistema y en algunos casos pues, seguidores de esa ideología, pero los que no responden a esa ideología también pueden verse reflejados en algunos de los representantes públicos que consideran que quizás están mejor en el Partido Popular que yéndose a los arrabales de la política, desde donde siempre se sufre más. Voy ahora mismo con vosotros, Iván, Mónica, pero vamos a marcharnos en directo hasta las puertas del Pignatelli. Allí ya una unidad móvil de la radio, de Aragón Radio, con Mario Funes en la técnica y con Rafa Navarro. Rafa, ahora mismo movimiento ya por allí. Esperamos la comparecencia de Alejandro Nolasco de Vox a partir de las 10:30, es decir, en 20 minutos. Rafa, buenos días. Buenos días. El único movimiento, el de la continua llegada de compañeros de los medios de comunicación hasta Glorita José Aznárez, en la parte trasera del edificio Pignatelli, en el exterior de lo que serían los jardines, donde Alejandro Nolasco, como bien dices, va a comparecer a las 10:30 para dar a conocer su dimisión y las razones por las cuales Vox deja el gobierno de Aragón. De momento, mucha expectación también por saber cuál va a ser la composición del Ejecutivo Autonómico a partir de ahora. Eso será a partir de las 11:30, cuando el presidente Jorge Azcón dé a conocer esa estructura. Y lo que sí que sabemos es que está previsto que los nuevos consejeros, si es que hubiera nuevo consejero, porque hay que ver también si se reparten las tareas entre los distintos consejeros, pero en principio la toma de posesión sería mañana sábado y después habría un Consejo de Gobierno extraordinario. Cabe destacar que en el momento en el que dimite o cesa un consejero, también hace lo propio todo el equipo del propio consejero. Estamos hablando de gabinete y asesores, pero no así los directores generales, que tienen que ser destituidos en su caso por un Consejo de Gobierno. Ajá, Rafa, quedamos muy pendientes de lo que nos cuentes. En cuanto haya novedad, tú nos dices y te damos paso. Hasta ahora. Hasta ahora. De momento, Mónica, en el terreno de las expectativas, lo más inmediato, ya estamos diciendo, la comparecencia de Alejandro Nolasco. Estaba comentando ahora Genoveva, ¿puede haber alguna sorpresa como la ha habido en Extremadura con ese consejero que decide abandonar Vox y quedarse en el gobierno dirigido por la popular María Guardiola?
Hombre, yo creo que en el caso de Nolasco no, porque la convocatoria ya está hecha fuera de lo que es el edificio Pignatelli, y además en la citación que nos enviaron ayer los medios decían ya directamente que iba a dimitir. Entonces yo creo que en ese caso no. Si mañana hay Consejo de Gobierno, estaba explicando ahora Rafa, probablemente sea para cesar a las personas de confianza que tenía en los gabinetes, tanto Nolasco como yo creo que también Samper. Y luego también, aunque algunos de los consejeros se quedaran, el problema de romper un gobierno es cómo están las mayorías en las Cortes, en los parlamentos regionales, porque claro, tú te puedes quedar en tu sillón de consejero de Agricultura, pero claro, los presupuestos se van a votar en las Cortes o en el Parlamento. Entonces, en esas votaciones tendrían minoría el Partido Popular. Y ahí es donde está el problema, que para la hora de sacar adelante unos presupuestos va a necesitar sí o sí el consenso de Vox, o si no tender puentes y tratar de sellar alianzas con el resto de los partidos. Sí, el consejero de Agricultura, Ángel Samper, es independiente, en principio viene de Asaja, de unos sindicatos agrarios más importantes de aquí de la comunidad, pero yo creo que Azcón no creo que le mantenga, porque o sea, este órdago, que al final no ha sido un órdago y ha sido una espantada del gobierno, imagino que al señor Azcón no le ha sentado nada bien y no creo que le vaya a mantener. Pero es lo que dice Mónica, el problema ya no es tanto la composición del gobierno, que eso es una cuestión que Azcón incluso ayer ya le dijo la vicepresidenta Mar Vaquero, que ya tenía pensada y estructurada, sino la configuración de las mayorías en las Cortes. Es verdad que los presupuestos de este año están ya lanzados y ejecutándose, pero a ver a partir del año que viene cómo se estructura esa mayoría parlamentaria para conseguir unos presupuestos, porque si Teruel existe, aunque sea desde fuera del gobierno, se incluye en el bloque del PP y PAR, entonces el señor Azcón solo necesitaría la abstención de Vox para poder aprobar presupuestos o leyes importantes. Pero si Teruel existe, no garantiza ese sí, va a seguir necesitando el apoyo y el sí de los diputados de Vox. Y ahí es donde el señor Abascal, porque al final es el que manda en todo esto, y quedó claro, yo creo, ayer viendo las caras de todos los consejeros y los dirigentes de Vox a las espaldas de Abascal cuando está informando de que salían de los gobiernos, pues eso, dependerá el futuro y los designios del señor Azcón de lo que decida Abascal desde Madrid. Así que veremos. Es que era curioso, ¿no? Decía Abascal que no se agarraban a los sillones. Claro, no se agarran a los sillones, a los suyos, porque él no está perdiendo ningún sillón. Los que están perdiendo el sillón son los que tienen que abandonar los gobiernos regionales por la decisión que ha adoptado él desde Madrid. Yo creo que esta crisis que ha abierto Abascal acaba de empezar a tener consecuencias con esa salida del gobierno, pero con respecto a lo que decís de los apoyos parlamentarios, efectivamente es así, pero yo lo que sostengo es que queda mucho tiempo por delante, que la capacidad de Azcón para adscribirse nuevos públicos está más que probada. ¿Estás convencida? Sí, estoy convencida. Y sobre todo porque no son los representantes públicos de Vox, los líderes tienen una gran fortaleza, pero no es así en el cuerpo de los representantes que se han encontrado a veces con la suerte de ocupar un cargo público sin haberlo ni siquiera pensado. Y dicho esto, efectivamente tendrá el problema de aprobar presupuestos, pero eso será los del año 25, los del año 25, los de 24 están aprobados. Es decir, Pedro Sánchez, como ya se ha dicho esta mañana en la tertulia, gobierna con los presupuestos prorrogados. Es decir, que sí, creo que puede manejar la situación, y en cualquier caso esta decisión de Vox es que ha sido un regalo para el Partido Popular. O sea, que le libra o le ahorra las astracanadas, las nolascadas que ha tenido que soportar este gobierno en el último mes, para vergüenza de los aragoneses y para incomodidad del propio gobierno, que en realidad la única oposición la ha tenido por parte de sus aliados. Ni le ha molestado prácticamente el Partido Socialista, que está todavía en busca de autor por las circunstancias sobrevenidas tras la pérdida de las elecciones y la necesidad de un nuevo liderazgo, con una oposición en la izquierda también diluida, que bastante tiene con sus propios líos. Entonces, los únicos problemas a Jorge Azcón se los ha provocado su aliado. Por lo tanto, no tenerlos le va a dar aire y le va a dar y son 28 diputados los que tiene. O sea, es muy difícil armar una candidatura en contra suya. Ahora entramos en el terreno de las consecuencias que apuntaba Genoveva. Os pregunto primero por las causas, que es a lo que venimos intentando encontrar explicación desde anoche, ¿no? ¿Por qué, Iván, empiezo por ti, por qué este movimiento de Vox,
en este preciso momento además. A ver, la única explicación es que Vox quiera diferenciarse, quiera marcar un perfil propio, quiera decir yo soy más chulo que nadie y me quiero diferenciar de un PP blandito, de esa derechita cobarde que siempre ha dicho Vox. La cosa es que yo sigo sin entenderlo porque acabamos de cerrar un ciclo electoral. O sea, se supone que si todo va bien y todo va normal, hasta las próximas elecciones en las que tengamos que ir a votar queda bastante tiempo. Entonces, hacer esta jugada ahora que se va a diluir en el tiempo y cuyo efecto en la próxima vez que tengamos que ir a votar será ya nulo, es lo que yo no entiendo a nivel de estrategia política, porque esto obviamente es estrategia también. Es verdad que Vox está haciendo movimientos extraños en las últimas semanas, pues en el Parlamento Europeo, cambiándose de grupo y pasándose al grupo de Orbán. Es verdad que parece que las elecciones en Francia aquí también han causado algo de revuelo en el seno de Vox, porque acariciaron una victoria que al final ha sido una derrota y una victoria en diferido, dicen ellos. Entonces parece que Vox cree que puede aspirar a lo mismo a lo que aspira la ultraderecha francesa, pero a nivel estratégico, eso lo que no acabo de entender yo es que ahora no va a tener ningún efecto en la próxima vez que abran las urnas. Yo creo que es un órdago que se les ha ido de las manos. Muy de acuerdo, Mónica. Me parece que viene motivado, como decía Iván, ¿no? Pues por al final el resultado de Le Pen no fue el que se esperaba, está el fenómeno Albise, y en el fondo las consecuencias no son para la cúpula de Vox, que son los que están en Madrid y son los que han adoptado la decisión. Las consecuencias son para el resto. Si no se diferencian del Partido Popular, corren el riesgo de que les ocurra como ocurrió con Ciudadanos, ¿no? Que al final se acaben diluyendo, y tienes también casi a tu derecha o muy cerca de ti el fenómeno Albise, que por ahora ha funcionado en las europeas, también funcionó Podemos de inicio en las europeas, y vamos a ver qué efecto tiene en las siguientes elecciones. Y además, como el sillón no es el tuyo, pues al final pues tratas de romper, refuerzas tu discurso, y ahora cuando quieras que los gobiernos del Partido Popular, que seguirán todavía gobernando, quieran tu apoyo, vas a tener que forzarles también, y vas a tener que tirar mucho la cuerda a la hora de poner tus exigencias para sacar adelante las medidas que quieran llevar a cabo. Bueno, antes comentábamos, hay que incluir entre las causas, no sé si como causa principal o como una de las causas importantes, el auge, el nacimiento del partido de Albise Pérez, el se acabó la fiesta. Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente el que les haya salido un rival por la derecha y que se les comió, creo que el 30% según los analistas de sus votantes, pues les ha hecho temer perder esa posición, que en realidad es la de la agitación. O sea, es decir, como dice Mónica, estos señores, ellos están en Madrid tan ricamente, sus principales dirigentes. Los que pierden la posición son los que están en los territorios. Y desde la dirigencia de Madrid se está en la agitación, no está en la corresponsabilidad de gobernar. O sea, para ellos su discurso, el que les ha llevado a donde están, es la agitación. Si la agitación pasa a manos de otros, desde su punto de vista, desde luego, pierden posiciones. Dicho esto, como decía antes Iván, lo que no se entiende es el momento. Se les ha ido efectivamente de las manos, porque es que para ellos no tiene más que inconveniencias, porque ahora que vamos a tener en la calle a dos grupos agitando, Albise y a Vox, pues bueno, han tenido la oportunidad de gobernar. Es verdad que no han tenido perfil propio gobernando. En el caso del vicepresidente Nolasco, su consejería es la de menos ejecución presupuestaria de la comunidad autónoma, y las competencias que él tiene en realidad las desempeña Octavio López, haciendo carreteras, promoviendo la vivienda y ocupándose de las infraestructuras de Aragón, Mar Vaquero gestionando la atracción de las empresas, e incluso los otros asuntos que tienen que ver para compensar los problemas de la despoblación, como son la atención sanitaria y el sistema educativo, pues tienen sus propios consejeros. O sea, que al final Nolasco ha tenido una vicepresidencia de juegos florales en el ámbito de la gestión, y solo se ha ocupado de agigantar, en la medida que estaba en su mano, el discurso que venía de Madrid para marcar diferencia y tener perfil propio. Un discurso que, como ya digo, ha sido en realidad el principal elemento de oposición y de incomodidad para el gobierno de Azcón. Pero es que fíjate el ruido que han hecho, sobre todo con el tema del Ramadán, la rotura de aquel panfleto en el que solamente se explicaba que era el Ramadán a los niños de Huesca. Fíjate el ruido, por no hablar también del espectáculo con Bolaños, ¿no? Entonces yo creo que, como dices, Genoveva no tenía muchas competencias, pero el ruido que han hecho en el gobierno sí que se ha notado. Informa ahora el periódico de Aragón, mi compañero Alberto Arilla, que Vox que Samper se va a tomar el fin de semana para meditar.
si acata las órdenes de Abascal o no. O sea Claro, es que Samper es un consejero independiente, un líder de una de reconocida trayectoria de uno de los principales sindicatos agrarios de Aragón, y como ha dicho alguna vez, incluso yo creo que el propio Jorge Azcón ha dicho que Samper podría haber sido perfectamente un consejero del Partido Popular yo creo que más en la composición inicial del gobierno que en este momento, porque realmente se ha posicionado muy a favor de las posiciones boxistas. Pero dicho esto, también en pura estrategia política, que el consejero de Vox se quede en el gobierno, pues no dejaría de ser una demostración de fortaleza por parte de Jorge Azcón. Y las consecuencias, no olvidemos, van a ir más allá del gobierno de Aragón, aquí en nuestra comunidad. En el Ayuntamiento de Zaragoza, ayer ya le preguntamos a Julio Calvo si Vox salía del gobierno de Aragón y iba a cambiar algo en el ayuntamiento, y él dijo que en principio no, aunque al final se le escapó. Bueno, estaremos menos condicionados a la hora de tomar decisiones, porque es verdad que en el ayuntamiento Vox está fuera del gobierno municipal, pero estaban condicionados por un pacto de estabilidad a cambio de estar dentro del gobierno de Aragón. Al desaparecer ese pacto, cabría esperar que Vox tomara una línea más dura o que le exigiera más cosas a partir de ahora a Natalia Chueca de lo que lo ha hecho hasta ahora. En fin, le recuerdo cómo está la mañana, 10:24. El presidente popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha sido el primero en salir esta mañana. Ha anunciado la retirada de los consejeros de Vox que gobernaban en coalición con el PP allí en la Comunidad Valenciana, y el nombramiento de los nuevos miembros populares que, Esperanza, van a ocupar esos cargos en la Generalitat Valenciana. Sí, y con esa reestructuración la Generalitat pasa de tener 10 a 9 consejerías con una sola vicepresidencia. Se elimina una que será confiada a Susana Camarero. Decía Carlos Mazón que esto se hace de alguna forma para también reducir gasto público, eso lo ha dicho en su comparecencia. También Salomé Prada será la consejera de Justicia e Interior, el conseller de Agricultura será Miquel Barrachina, el de Medio Ambiente Vicente Martínez Mus. La Consejería de Cultura y Deportes se integrará en otras carteras ya existentes. Carlos Mazón era claro con respecto a la situación que vive su gobierno. Estoy muy agradecido a todas las personas que están asumiendo este nuevo compromiso. Y a mí es que le voy a decir una cosa. Yo no necesito 5 días de reflexión para mantener la gobernabilidad y el cambio en la Comunidad Valenciana. Yo con 5 minutos, teniendo ganas, teniendo banquillo, teniendo gente, teniendo la preparación, teniendo el programa claro, me sobra. Esto en la Comunidad Valenciana. La otra de las novedades de la mañana, en Extremadura, allí la presidenta María Guardiola defiende que la política no puede ser nunca el problema, sino que tiene que ser la solución. Y allí este ha sido uno de los puntos destacados. El consejero de Vox en Extremadura, Ignacio Higuero, ha comunicado a su partido que sí va a seguir al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural del Ejecutivo de la Popular. María Guardiola entiende, pero no comparte el giro de su formación, de la que se dará de baja la semana que viene. Siempre hemos tenido muy claro, y por supuesto lo vamos a seguir teniendo, que vivimos en el siglo XXI y que la sociedad extremeña es abierta, es moderna y que el progreso nunca puede estar ni atado ni condicionado a ninguna ideología. Y responsabilidad también es poner pie en pared de vez en cuando. Sobre todo no tiene ningún sentido que se vengan a exigir cuestiones que no formaban parte de ese acuerdo de gobernabilidad, insisto, de un pacto que nos dimos voluntariamente 2 formaciones políticas. Así que de momento la principal novedad, que el consejero de Vox en la Junta de Extremadura se queda en su puesto y se irá del partido, se irá de Vox. Vamos a ver si esta decisión también es la misma que adoptan a algunos otros consejeros de Vox, como estaba comentando ahora Iván, que contáis desde el periódico de Aragón, que se está planteando Ángel Samper. Aquí la cuestión es si le va a interesar a Azcón, Samper, ¿no? también era una situación un poco extraña, porque tampoco iba directamente por Vox, o eso es lo que se nos dijo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no es equiparable quizás al 100% con el tema de Extremadura. En Extremadura también vaya papelón, si recordáis todo lo que pasó en la configuración de los gobiernos, como María Guardiola fue la más crítica, al final fue la primera que tuvo que ratificar también en aquellas palabras, y luego yo insisto, el que se quede el consejero de Extremadura no significa nada. María Guardiola lo va a tener muy muy complicado, porque además en su caso no fue ni siquiera la fuerza más votada en Extremadura. Entonces ahí van a tener que hacer encajes de bolillos para tratar de conseguir el poder mantener una cierta estabilidad, que en estos tiempos no es nada sencillo. Sí, y me estaba acordando también ahora, hablando de la reordenación del gobierno de Aragón que puede hacer el señor Azcón, bueno, que tiene que hacer, que está obligado a hacer, cómo va a redistribuir esas competencias, si va a haber algún nombramiento nuevo, o también, y me acordaba de la señora de la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, porque tiene ya 8 direcciones generales y como le caiga también la de Justicia.
Que sería lo obvio, porque además sería por lo lógico, trayectoria... además, lo ilógico era haberla sacado de donde tenía que estar. Sí, pero va a ser una superconsejería. Bueno, o igual le quita alguna de sus competencias, pasa a otros cometidos. Yo creo que el grueso, como he dicho antes, de lo que hace, de lo que supuestamente hacía, además de dar espectáculo a Alejandro Nolasco, prácticamente lo llevan las otras consejerías. O sea, que es que no tenía más que aspectos residuales en lo presupuestario. Yo creo que lo suyo a lo mejor sería que efectivamente Presidencia asumiera justicia y el resto de las competencias, que eran como flecos de otras competencias mayores, pues se resolvieran. Seguramente hará Joza con lo que ha hecho el presidente valenciano, y es a lo mejor suprimir esa consejería, y obviamente tiene que nombrar un consejero de Agricultura. Hombre, en el caso del reparto parece Fácil, que lo que se está mirando es que Desarrollo Territorial vuelva otra vez a la Consejería de Ordenación, que es donde ha estado siempre, y luego Despoblación quizás se podría incluir, según publicaba hoy mi compañero Jorge Alonso en el Heraldo, se podría incluir en la Consejería de Manuel Blasco. Entonces ya veremos. Bueno, de momento no ha llegado Alejandro Nolasco todavía a la trasera del Pignatelli para comparecer ante los medios de comunicación. Sí que nos comentan ya por allí los compañeros que están pendientes de seguir las declaraciones de Nolasco, que sí están los diputados de Vox en las Cortes de Aragón para de alguna manera arropar a Alejandro Nolasco en esa comparecencia que va a realizar en los próximos minutos. Estamos muy pendientes de todo lo que diga. Antes también reflexionábamos acerca de las decisiones que se pueden tomar en los ayuntamientos. Ahora entramos en esto, pero os pregunto primero, ¿la presidencia de las Cortes también está ahora mismo sobre la mesa? ¿Vox debería mover ficha ahí o eso no? Parece ser que el acuerdo tácito que tienen los de Vox es que las presidencias de las Cortes no las dejan en ningún caso, con lo cual no deja de ser también todo un poco como no sé si falto de reflexión, falto de fundamento, porque efectivamente si se van, ¿no? Dimito, entonces, pero no mucho, ¿no? Como la señora Díaz. Entonces, efectivamente, claro, es que tú fíjate la de gente que dejan a la intemperie, que estaban en unos puestos estupendos. O sea, en las Cortes hay un equipo bastante potente, o sea, bastante completo, y las presidencias de las Cortes es verdad que dan mucha presencia, ¿eh? No, pero ya no solamente presencia, es que tienes que ordenar los debates en las Cortes. Es que tú como presidenta vas a poder definir muchas cosas y vas a poder romper las mayorías, y te puedes decantar hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo no sé, quizás por decencia sí debería de haber renunciado también la presidenta de las Cortes, ¿no? Si al final, si tú rompes un pacto de gobierno, tú estás ahí por ese pacto de gobierno, si no jamás hubieras tenido la presidencia de las Cortes. Entonces quizás sería uno de los aspectos que deberían de revisar, aunque ya te digo que es un puesto que ya no solamente que sea de representación, que también lo es. La presidenta de las Cortes al final es una de las instituciones más importantes de Aragón y tiene que estar pues en todos los eventos sociales, pero es que a la hora de ordenar los debates en las Cortes también tiene bastante que decir. Y además ahora, si no hay pacto, no va a tener el control que hasta ahora ha tenido en la sombra por parte del Partido Popular. Entonces, ojo tener ahí un fleco suelto que al final te puede complicar las cosas. Sí, pero es verdad que para Vox puede ser muy, muy positivo mantener ese puesto a nivel simbólico, porque lo pueden utilizar. Es verdad que es un cargo sin poder ejecutivo y sin tal, pero es muy simbólico. Entonces a lo mejor... Sí, pero ¿te vas o no te vas? Entonces esto de me marcho un poquito... Pero a lo mejor utilizan ese puesto, que es desde luego que lo utilizarán. Sí. Si el acuerdo tácito es dejarlos, es para algo. Como punta de lanza de esa línea dura que quieren empezar a llevar, y creo que para eso alguien como Marta Fernández además les puede venir muy bien, desgraciadamente creo para el resto de parlamentarios. ¿Los ayuntamientos consideréis que van a cambiar las cosas, Iván, o que las cosas van a ser similares? Tú antes decías que ayer Julio Calvo de alguna manera no decía, pero sí terminaba diciendo que van a tener algo más de libertad a la hora de apretar, ¿no? Seguramente al gobierno de Natalia Txoeka, en el caso de Zaragoza. Sí, en el caso de Zaragoza, Vox, pues ya lo decíamos ayer, más de una vez ha enseñado el diente, pero no acaba de morder nunca, porque al final tenía que morir al palo. Había un acuerdo de estabilidad en el gobierno de Aragón, o sea, que a cambio del gobierno de entrar en el gobierno de Aragón garantizaban la estabilidad en Huesca y en Zaragoza. En el caso de Huesca no se cumplió, en el caso de Zaragoza se estaba respetando ese pacto. Ahora eso podría cambiar. Es verdad que la oposición que ha hecho Vox en Zaragoza siempre ha sido bastante coherente a la hora de acabar votando, y Txoeka ayer lo repitió en varias ocasiones, que ha sido una oposición muy leal y responsable. Veremos si cambia. Esto ya es un vaticinio, un pronóstico o algo que se me pasa por la cabeza. Yo no sé si el señor Calvo, si Vox empieza a tener una línea dura en el ayuntamiento y le quiere poner las cosas más difíciles a Txoeka, va a seguir siendo Julio Calvo el que va a seguir como portavoz durante los próximos 3 años. Creo que podría llegar a cambiar eso, no en el corto plazo, si Vox elige una línea dura con la señora Txoeka.
Y podría pasar que podamos ver un relevo en la portavocía de Vox en el ayuntamiento. Sí. Yo creo que se les van a poner las cosas bastante más complicadas porque al final le sigue faltando un voto para poder tener la mayoría y poder sacar adelante los proyectos. Ya ha habido algunos aspectos con mucha discordancia, sobre todo en todos los temas de movilidad, en algunos de los proyectos de la alcaldesa que no tienen el apoyo de Vox porque ni los entienden ni les gusta. Y yo pues me voy a quedar con el cierre ayer del debate del estado de la ciudad, donde la alcaldesa Natalia Choca al final tiende la mano a toda la oposición y les pide que se sumen a su proyecto integrador. Yo la vi, transformador, yo la vi como mucho más intentando llegar a acuerdos también y abrir un poco más el espacio a llegar a algún acuerdo con la izquierda de lo que había sido hasta ahora lo que llevamos de legislatura. Entonces yo creo que ellos también son conscientes de que a partir de ahora quizás sea necesario mirar hacia otro lado para llegar a acuerdos. Además, lo hablábamos ayer, ¿te acuerdas, Iván? Que al final la política municipal no es ideológica como la autonómica, es pragmática. Entonces al final, si tienes que solucionar el transporte público, la limpieza, tienes que llegar a acuerdos con la oposición y yo creo que en eso van a estar. 10 de la mañana, 34 minutos. La convocatoria de Alejandro Nolasco era para las 10:30, así que vamos a volver al Pignatelli. Rafa, entiendo que no llega Nolasco todavía, ¿no? Que no ha llegado todavía Nolasco. No ha llegado, no, al menos al punto en el que nos ha citado los medios de comunicación, porque sí que vemos como 4 diputados de Vox en las Cortes de Aragón se han acercado para arropar a Alejandro Nolasco. Están a puertas del edificio Pignatelli, en la parte trasera, esperando en principio que salga del edificio Pignatelli el vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial hasta hoy, Alejandro Nolasco, para en unos minutos dar a conocer su dimisión, los argumentos sobre su dimisión y cuáles son los pasos que van a seguir. Esperemos también que nos arroje alguna luz sobre si ha dimitido, no ha dimitido, lo va a hacer o no el consejero de Agricultura, Ángel Samper, y en todo caso muy pendientes de las palabras de Alejandro Nolasco y también de las que pronuncia el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a partir de las 11:30 de la mañana. Dará a conocer la nueva estructura del Gobierno, una nueva estructura que se aprobará mañana en un Consejo de Gobierno extraordinario. Hay que decir que sería mañana cuando tomaran posesión los nuevos consejeros del Ejecutivo. Rafa, dices que hay literalmente 4 diputados de Vox, ¿no? 4 diputados, recordemos que son 7, no vemos ni a Marta Fernández ni a Carmen Rouco. No están ni Marta Fernández. Alejandro Nolasco es el 7º, lógicamente. O sea, no están ni Marta Fernández, la presidenta de las Cortes, ni Carmen Rouco. Yo por lo menos no la veo, si no me falla la vista, y bueno, de momento de vista creo que voy bastante bien. Sí, va muy bien, muy bien. Claro, esto, Rafa, seguimos pendientes de lo que nos vayas diciendo, pero claro, esto, Genoveva, no sé si hay que hacer alguna lectura particular de los que están y de los que no estén. Bueno, nos falta información todavía y seguimos instalados en la especulación. Parece que las presidencias de los parlamentos, parece que el acuerdo es que los mantienen en toda España. Y con respecto a que falte algún consejero, algún diputado, vamos a pensar que a lo mejor tienen algún problema familiar antes de que tengan, antes de que sepamos si efectivamente no están porque políticamente no quieren estar allí. Pero que de los 7 diputados más alguno va a acabar en el Partido Popular antes de que acabe la legislatura, eso yo no te cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. A lo mejor es un poco pronto, pero y luego en cualquier caso estábamos hablando antes de los ayuntamientos. En Natalia Choca tiene 15 concejales, o sea, de 31, es que son muchos. Entonces, sí, pero necesita un voto. Sí, necesita un voto. Ya no sé que necesita un voto, pero que la oposición de Vox puede ser todo lo rabiosa y puede estar todo enfadado que quiera, pero que siempre encontrará pasarelas, acuerdos o sea, siempre va a poder sacar adelante, desde luego. Y como muy bien decís, la gestión municipal es la gestión de la ciudad. O sea, no estamos, aunque se lleven allí muchos debates ideológicos por aquello de que el salón de plenos da mucho de sí para hacer también ideología política, en realidad hay que sacar adelante los problemas de los ciudadanos, que la ciudad funcione, que el transporte funcione, que los servicios públicos funcionen. Y yo creo que, aunque pueda haber esa oposición ideológica, en el día a día eso no va a ser para tanto. A ver, que nos llega ahora mismo información desde la Dirección de Comunicación de Vox en las Cortes, que llega en 3 minutos. Alejandro Nolasco. Así que en 3 minutos a menos 20 esperamos estar escuchando ya al vicepresidente del Ejecutivo Autonómico y hasta hoy consejero de Desarrollo Rural. Vamos a ver cuáles son las explicaciones que da. Vamos a ver, entiendo que habrá preguntas de los periodistas hoy, ¿no, Iván? Yo imagino que sí. Hombre, además sí, por el formato elegido, ¿no? Por el formato elegido, además tiene muy poca escapatoria, quiero decir. Ayer Abascal sí que se plantó en un atril en un escenario, pero ahí en la calle va a ser difícil y va a quedar muy mal que no quiera responder, pero bueno, veremos. Ya, los políticos no se cansan de sorprendernos nunca. Hombre, preguntas seguro que le van a dar a los compañeros. Otra cosa es que responda. Son muchísimas las cuestiones que están pendientes. Entonces las preguntas se las harán, otra cosa es que conteste o no. Las intervenciones de Nolasco siempre dan mucho de sí. Bueno, es verdad, a lo mejor ha preparado algo.
Bueno, pues aquí todos los compañeros preparándose para esperar la llegada de Alejandro Nolasco. Vamos a ver, como digo, cuáles son las explicaciones que ofrece Nolasco después del anuncio de ayer de Abascal. Ya lo hemos comentado antes, cuando entrevistábamos a las 8:30 de la mañana a la portavoz del Gobierno de Aragón, a Mar Vaquero. La estrategia de Vox es clara. La culpa es de Feijóo y de nadie más. Ahí es donde está situando el marco, el relato Vox. Y esto deja claro que esto es una estrategia de Abascal y no de los líderes autonómicos. O sea, al final esto es una pugna del señor Abascal por hacerse fuerte en un espacio de la derecha española, y ha preferido perder 5 gobiernos autonómicos y ganar en ego o en no sé qué es más. una estrategia de agitación, ¿no? Sí. O sea, en fin, Vox es un partido de agitación, no es un partido de gestión. O sea, no lo había sido, ha tenido la oportunidad de hacerlo y a los 5 minutos ya parece que les pasa un poco como a Podemos, ¿no? Una vez gobernando no es lo Qué mismo. aburrido. Sí, efectivamente, gobernando resulta que no es lo mismo, que me contradigo, que las cosas que digo no las puedo aplicar, que lo que aplico a veces pues no responde a lo que yo quisiera, porque efectivamente gobernar es el arte de lo posible y no de lo soñado, ¿no? Y efectivamente cuando tú has construido un partido y has crecido desde el discurso sin la responsabilidad, sin tener que ejecutar presupuestos, y además en su caso más lejos todavía de esa realidad del día a día de las comunidades autónomas que le quedan a él lejísimos, pues en fin, es evidente que es una disputa por espacio político de Abascal, en la que el pretexto, que es lo de los 20 menores que nos tocaba acoger a Aragón, realmente es ridículo, francamente, porque es que, en fin, es un pretexto, no es un argumento político, y como decíamos, tiene mucho que ver con el contexto también europeo en el que se está moviendo la extrema derecha, ¿no? De hecho, ellos ya pensaban que iban a tocar el cielo y habían incluso orillado a Meloni porque les estaba pareciendo blanda, y ahora se han dado cuenta de que la población pues reacciona ante determinados planteamientos, como se ha visto en Francia, que han dejado a los que ya iban a gobernar, la extrema derecha que iba a gobernar Francia, pues la han dejado realmente como si estuvieran en el Tour de Francia, clavada en la subida al Tourmalet, ¿no? Entonces, por eso decíamos también que no tiene mucho sentido que en este contexto hayan tomado esta decisión justo en este momento, porque realmente no creo que lo vayan a rentabilizar. Hombre, vamos a poner también encima de la mesa todas las cartas. La primera, el Partido Popular, con el tema de los inmigrantes, de los acogimientos de los MENAs, ha hecho lo que tenía que hacer, respetar la legalidad sí. Y la solidaridad. Y después vamos a mirar también hacia Madrid, porque al final la decisión se adopta en Madrid. ¿Y qué está pasando en Madrid? ¿Qué puede pasar en Madrid? Ojo con la estabilidad del gobierno central, ojo con la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, porque en el caso hipotético de que por la configuración del Parlamento al final se enredaran todavía más las cosas entre Pedro Sánchez y sus socios y se viera obligado por lo que fuera a un adelanto electoral, este paso que da Vox sí que podría tener un sentido, porque en el fondo lo que estás haciendo es romper y decir, no, estos son nuestros principios, nosotros no los vamos a romper. Entonces al final te cargas los gobiernos autonómicos, pero te refuerzas a la hora de tener una estrategia a nivel nacional y tratas de que la fuga de votos continúe hacia el Partido Popular. Empieza la comparecencia de Alejandro Nolasco, 10:41 de la mañana, sonido en directo desde las puertas del Pignatillo. Vamos a escuchar lo que dice Nolasco. Sí, no, tranquilos, hay tiempo. Todavía no empezamos. Se están organizando los compañeros de los medios de comunicación, suponemos que organizando las cámaras para tener los planos adecuados. Por ejemplo, nuestros compañeros de Aragón TV, cada uno cogiendo sitio, organizando los micrófonos, que esto es un follón siempre, porque en fin, todo el mundo quiere tener lógicamente el micrófono bien puesto en el sitio. Claro, efectivamente, es en la calle, todo el mundo con el cable, haciendo fuerza con el brazo, Iván. Sí, y además hay políticos tenemos sillas, ¿sí no? Mira, están pidiendo sillas. Hay sillas para que se coloquen. Que decía brevemente con respecto a lo que decía Mónica, y me callo en cuanto empiece el ex vicepresidente. Abascal ha demostrado además que su estrategia pasa por situarse como el único partido en la oposición, porque ayer intentaba meter en el mismo saco al Partido Socialista y al Partido Popular, decía que los pactos entre ambas formaciones cada vez son más. Han pactado, ahora creo que esta básica va a empezar. Sí, ahora tenemos ahí la imagen ya de Alejandro Nolasco, sonriente, con americana y camisa blanca, el último botón desabrochado. Le escuchamos, sonido, yo creo que ya ahora sí que podemos escuchar el inicio de la intervención de Alejandro Nolasco. A ver. Bueno, pues cuando me digáis... Vale, pues empieza. ¿Ya estamos?
Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ya saben cuál es el motivo por el que estoy aquí, y es la presentación, o digamos el anuncio de mi dimisión como vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Han sido unos días difíciles. Han sido unos días difíciles porque nosotros no vamos a consentir que haya más menas en Aragón, porque yo tengo que velar por la seguridad de todos los aragoneses. Y lo tengo que decir así de claro. Si esos menas, que ahora son 20, que mañana pueden ser 40, que mañana pueden ser 100, que mañana pueden ser 1000, violan, matan, roban, no va a ser con mi conciencia, no va a ser con mi aquiescencia. Mi conciencia está muy tranquila. Yo soy, en este sentido, el más aragonesista de los políticos que hay en los partidos de nuestra comunidad, porque estoy defendiendo la seguridad de Aragón. Es una línea roja, porque como les digo, yo no podría dormir tranquilo, yo no tendría la conciencia tranquila si cualquiera de esos menas que estamos dejando entrar agreden a cualquiera de nuestros ciudadanos. Así que por una cuestión de dignidad política, de dignidad moral y de dignidad y de ética, tengo que presentar la dimisión, porque la culpa, y lo digo así, la culpa ha sido de Feijóo y del Partido Popular, que nos ha llevado hasta este punto, que ha querido dinamitar los gobiernos autonómicos y en particular el gobierno de Aragón, simplemente por complacer a Sánchez, por arrastrarse ante Sánchez. Esta es la realidad más absoluta, ha sido así. En otro orden de cosas, tengo que decirles que este año ha sido un año muy duro, de muchísimo trabajo. Mi recuerdo va a ser permanente, va a ser constructivo, porque hemos hecho muchísimas cosas. Hemos hecho muchísimas cosas por Aragón. Hemos hecho en un año más cosas que han hecho otros partidos en 8 años. Vengo precisamente de firmar ahora mismo 5 de las líneas del Fondo de Cohesión. Un Fondo de Cohesión que ha pasado de 3 líneas a 15 líneas. Es decir, que por cierto van a salir todas este mes. O sea, este mes salen todas las líneas del Fondo de Cohesión, así que la persona que venga a sustituirme tengo que decirle que se va a encontrar con todo el trabajo hecho, porque hemos conseguido, como digo, sacar adelante esas convocatorias con 0 funcionarios, salvo la ayuda inestimable de los funcionarios de desarrollo del territorio, que no tenían por qué hacerlo, y así lo han hecho del secretario general técnico y, por supuesto, la lucha incansable de mi director general de Despoblación, Juan Manuel Hernández. Por tanto, quiero acordarme de todos ellos. Quiero decir que sin este puñado de valientes, sin mi secretario general técnico, Pepe García León, sin mi jefa de gabinete, Ana Pilar González, sin mis 3 directores generales, el director general de Despoblación, Juan Manuel Hernández, que se ha comportado como un auténtico león, sin mi directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, sin mi director general de Desarrollo del Territorio, Luis Loren, esto no habría sido posible, sin el resto del equipo del gabinete, sin Jesús, sin Nieves, sin Fernando, sin mi departamento de prensa, sin Jorge, sin Daniel y, por supuesto, sin el apoyo decidido, absoluto, férreo, leal de todo el resto de mis compañeros diputados de las Cortes de Aragón, pues esto no habría sido posible. Así que, como digo, me llevo el mejor recuerdo, porque es un honor luchar al lado de personas tan buenas, de personas tan trabajadoras y de personas que tienen palabra. Y esto lo digo así de claro, nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos conciencia, nosotros no estamos aquí por sillones. Nosotros estábamos aquí, por ejemplo, en Justicia, para subir, como se ha subido, el 7% a los abogados y a los procuradores, para crear el juzgado 23, que ya se ha creado. Estaba ya en marcha la creación del 24 y también el de Alcañiz. Estábamos negociando con los sindicatos ya y habíamos llegado a un acuerdo, íbamos a llegar a un acuerdo para la subida del complemento específico de los funcionarios de justicia. Estábamos en la creación de esa ruta de caminos míticos y místicos de Aragón, como es el camino del Santo Grial nuevo, el que reparar y arreglar el camino de Santiago a su paso por Aragón, camino de Santiago francés. También queríamos haber hecho nuevos proyectos como la ruta Jaime I, en fin, tantos y tantos proyectos que espero que mi sucesor siga
apoyando, porque he de decir que la labor está siendo encomiable. Piensen ustedes en despoblación, por ejemplo, comedores vecinales, seguridad en los pueblos, eficiencia energética, derribos para las casas que están en ruina y que los ayuntamientos no pueden pagar, convenios para ayudar a las diputaciones y a los ayuntamientos pequeños para que puedan tener más fondos, o fibuses para que la gente pueda sacar dinero en los pueblos. Ahora vamos a crear una línea importantísima también de antenas por todo Aragón, de comunicaciones, de consultorios locales rurales, tanto mejora y adquisición de material tecnológico, es decir, cantidad de cosas que, como ya digo, dejamos hechas, y cantidad de cosas que van a redundar en el beneficio de los aragoneses, porque Vox sabe gestionar y lo ha demostrado, y sabe gestionar en situaciones muy difíciles como la que he dicho. Con 2 o 3 personas hemos, por ejemplo, como digo, en el departamento de despoblación, sacado adelante proyectos que no lo habrían hecho que no lo han hecho, de hecho, otros departamentos en muchísimo tiempo. Por tanto, como digo, el máximo respeto, el máximo orgullo para mis compañeros de las Cortes, para mis compañeros del Gobierno, y decirles que esto es un tema de conciencia, y que yo tengo que velar, y lo dije siempre, por la seguridad de los aragoneses. Y yo no puedo dejar, o no puedo permitir, o estar en un gobierno que permite, como digo, la entrada de personas que no sabemos quiénes son, qué hacen, si han cometido delitos en su país, y por tanto preferimos el honor, la palabra dada y el compromiso a los votantes, a los sillones, a las poltronas, a las prebendas, al ego, al orgullo o al folclore. Hemos venido a trabajar y hemos venido a defender a nuestros votantes. Por eso me parece que lo que hicimos ayer fue el mayor acto de valentía política que se ha conocido en los últimos años en nuestra democracia reciente. Así que gratitud también al presidente Azcón, desearle suerte en este gobierno, al parecer en solitario o en minoría, decirle que todo lo que sea por el bien de Teruel, de Zaragoza y de Huesca va a contar con nuestro apoyo, y, como digo, un recuerdo emocionado a todo mi equipo y a mis compañeros. De verdad, ha sido un tremendo honor trabajar con vosotros, y eso es algo impagable que me llevaré toda la vida. La comparecencia de Alejandro Nolasco, le preguntan los periodistas. Vamos a ver en qué medida va respondiendo Nolasco a las preguntas de los compañeros de los diferentes medios de comunicación. Que lo que dijimos ayer es que Vox iba a salir, los consejeros de Vox íbamos a salir de los gobiernos autonómicos. Eso es lo que dijimos. Pero yo no he hablado recientemente con el consejero Samper. Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué pasa con el señor Samper? No lo sé, no he hablado con él. De verdad, no he hablado con él. Le preguntan a Nolasco qué va a hacer Ángel Samper, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que por cierto ha convocado una rueda de prensa para el lunes a las 12 del mediodía. Ya veremos dónde, no se especifica dónde. Así que vamos a ver qué es lo que decide Samper. Nolasco dice que no ha hablado con él en las últimas horas desde que se tomó ayer la decisión en la Ejecutiva Nacional de Vox. ¿Qué va a pasar también con el...? Yo no he hablado con Samper. Yo no puedo opinar, o digamos no puedo hacer juicios de valor, no tengo una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Es decir, yo tengo muy buena relación con el consejero Samper. El consejero Samper, por cierto, está haciendo un gran trabajo. Ahora, por cierto, íbamos a cerrar también el tema de las ayudas directas por la sequía y todo este asunto. Y lo que se habló ayer el señor Samper no estuvo en el Comité Ejecutivo Nacional, porque solo estoy yo de los miembros de este gobierno allí, y por tanto lo que dijimos era, lo que se acordó es que los consejeros de los gobiernos en los que formamos parte, que salgamos. ¿Y qué va a pasar con el personal que tenía a su cargo, que ha nombrado directores generales, etcétera? Bueno, pues en principio, vamos a ver, el director general es una figura técnica, y los directores generales, como figuras técnicas, tienen trabajo que terminar. Ya los directores generales los nombra el Consejo de Gobierno. Entonces, bueno, eso es una decisión del partido también, ¿no? O sea, digo, del partido del gobierno. Si algunos se quieren quedar o algunos se quieren ir, eso ya es una cosa de gobierno. Nosotros lo que sí que dijimos es que los consejeros de Vox iban a salir de y los vicepresidentes iban a salir de los gobiernos autonómicos. ¿Va ahora usted a ser portavoz del grupo parlamentario? Bueno, portavoz o diputado, no lo sé. Diputado sí. No sabemos si será portavoz. Eso es, yo no sé si seré portavoz o no. ¿El grupo parlamentario, si va a ser usted el portavoz?
No se ha decidido todavía. Le preguntan a Nolasco quién va a ser el portavoz de Vox. A partir de ahora dice que no lo sabe todavía. Yo no he hablado con la señora Fernández y además esto es un asunto que atañe al gobierno. Es decir, el Parlamento es otra historia. Es decir, los pactos lo que se ha roto aquí es el pacto de gobierno. El pacto por el que se nombró a Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, es harina de otro costal, no es asunto de lo que estamos hablando aquí. Espera, ¿Podemos deducir de sus palabras que ustedes se marchan del gobierno por una cuestión de conciencia, que usted no se opuso a la decisión que tomó ayer el Comité Ejecutivo de Vox? Claro que sí. No, es decir, la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de ayer fue unánime y todos los que nos fuimos por una cuestión de conciencia. ¿Y usted sabe apoyar al gobierno desde fuera, por ejemplo, para apoyar los presupuestos del año que viene? Eso es muy pronto para decirlo aún. Tenemos que ver qué presupuestos son, que no lo sabemos. Pero se sabe a negociar ya posiblemente. Bueno, yo lo que he dicho antes, todo lo que sea bueno para Teruel, para Zaragoza y para Huesca, es decir, no vamos a hacer una oposición destructiva, vamos a hacer una oposición en consonancia con los valores de Vox y en consonancia con los votantes de Vox. ¿Cree que puede afectar este paso en las relaciones que tiene Vox con el PP en otras administraciones, ayuntamientos, etcétera? No, porque realmente esto es, como he dicho antes, un pacto algo que afecta al gobierno de Aragón. Por tanto, pues de eso estamos hablando. Extrapolarlo a otras situaciones como las Cortes o como un ayuntamiento, pues no veo nada que ver. ¿Le ha pedido el señor Azcón que se quedará? ¿Le ha pedido el señor Azcón que se quedará? No, el señor Azcón ha respetado mi decisión. ¿Usted ha presentado ya su dimisión o la va a presentar ahora? Bueno, pues le van preguntando a Alejandro Nolasco algunas de las cuestiones que nos hemos ido preguntando aquí en esta tertulia especial de Buenos Días Aragón, de Aragón Radio. Algunas cuestiones resueltas, otras no tanto. Ahora volveremos con nuestro compañero Rafa Navarro, que sigue allí en el Pignatelli, y nos irá resumiendo el resto de cuestiones que en adelante diga Alejandro Nolasco. En fin, lo esperado, todo lo esperado, Genoveva. Realmente las declaraciones de Nolasco certifican que esto ha sido una decisión pensada desde la cabeza de Abascal, exclusivamente desde los intereses de Abascal, y que no tiene nada que ver, por supuesto, con la comunidad autónoma, y que además está como poco pensada, ¿no? O sea, que como está pensada solo desde los intereses del líder, pues todos son flecos sueltos. O sea, no sabemos qué pasa con los directores generales. Dice que son técnicos, los directores generales forman parte de las estructuras de los departamentos. O sea, quiere decir, y luego que en realidad se rompe solo el pacto de gobierno, por lo tanto no afecta a las Cortes de Aragón. Entonces, o sea, nos vamos pero poquito, nos vamos haciendo muchísimo ruido, pero luego también la melancolía que tiene que estar produciendo en parte de las estructuras de Vox, de acuerdo con el orgullo con el que estaba hablando de esa gestión que tenía puesta en marcha, y que de pronto se van a su casa y dejan todo eso a la intemperie. Alguien se ocupará de ello. O sea, que cuando uno se mete en política y le toca gobernar, pues le pone ilusión, le pone trabajo, y de pronto les llaman de Madrid para decirles que tienen que irse y dejarlo todo. O sea, creo que va a producirse ahí unas crisis incluso de sentimientos, ¿no? y de adhesión, porque realmente a sus jefes nacionales, porque realmente les han abierto un buen agujero. Ha terminado ya la comparecencia de Alejandro Nolasco, así que vamos a volver con la unidad móvil de la radio, con Mario Funes y con Rafa Navarro. Rafa, hemos escuchado prácticamente entera la intervención de Nolasco en directo. No sé si en la parte final se ha pronunciado sobre algún aspecto más especialmente destacable. Rafa. En la parte final ha insistido en que va a hacer valer los votos de Vox con toda la contundencia y con arreglo a lo que quieren los votantes de Vox en las Cortes de Aragón. Es la frase con la que ha cerrado esa intervención, en la que, recordamos, ha asegurado que no van a hacer una posición destructiva, y en todo caso sí que ha dicho que la decisión de Vox de dejar los gobiernos de coalición fue unánime, que además ha sido por el bien de Aragón, por defender a los votantes. Se ha responsabilizado Vox de todo esto a Alberto Núñez Feijóo. Asegura que le desea suerte a Jorge Azcón, y además insiste, por otra parte, en que no ha hablado con el consejero Samper
aunque la resolución que adoptó Vox fue la de que todos los consejeros cesaran de los gobiernos. También ha dicho respecto al futuro de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, que eso es Nadir Rocostal y que forma parte de otro pacto, que no forma parte del pacto de gobierno, sino del pacto que hubo en su día para la composición de la mesa de las Cortes de Aragón. Ajá. Rafa, gracias. Volvemos contigo en unos minutos si hay alguna novedad más. Hasta ahora. Gracias, un saludo, adiós. Iván. Que hay una diferencia entre los consejeros y la presidenta de las Cortes, y es que a los consejeros, si no hubieran dimitido, Azcó los puede cesar. A la presidenta de las Cortes no. O dimite ella y tiene que volverse a configurar una mayoría parlamentaria para elegir una nueva presidenta, o no hay forma de moverla según el estatuto. Y luego otra cosa, una pequeña reflexión. Teniendo en cuenta la barbaridad que para mí ha soltado Nolasco en el inicio de su alocución, yo creo que Azcón hoy respira muchísimo más tranquilo, sabiendo que no va a tener que defender según de qué declaraciones en el futuro, porque me parece de verdad que lo que ha dicho, o sea, en fin, no lo quiero ni repetir, pero me parece que el Partido Popular hoy respira más tranquilo también. Hombre, te lo repito yo, por motivos de seguridad, porque los menas, para que no puedan violar, matar, robar, es alucinante. Ha dicho muchísimas cosas, Nolasco. También me llama la atención que haya firmado 5 líneas de los fondos de cohesión cuando va a presentar su dimisión ahora. Quizás, si la decisión estaba adoptada desde anoche de que iba a dimitir, esas líneas no debería de haberlas firmado, por lo menos hasta no haber tenido el permiso del presidente Azcón. En el tema de la presidencia de las Cortes, es que si recordáis el año pasado, a estas alturas más o menos, se pensaba que al cederles la presidencia de las Cortes iba a ser el pago suficiente como para tener el apoyo para poder haber gobernado en minoría, que era la intención inicial que tenía Jorge Azcón. Entonces, por eso dice que no está metido dentro de un pacto de gobierno, cuando en realidad pues parece que sí que está. Vamos a ver dónde convoca Ángel Samper, que eso también nos dará la clave de si va a seguir o no. Tengo que parar 45 segundos. En 45 segundos seguimos aquí en Aragón Radio. Oye, ¿a dónde van el papel y el cartón? ¡Al azul! ¿Por qué gritas? Porque te lo digo alto y reciclaro. Envases de cartón, papel, periódicos y revistas al contenedor azul. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno de Aragón. Puede que este verano alguien que no conozco me salve la vida. Podría ser cualquiera. Podría ser tú. Donar sangre no duele. Necesitarla, sí. Infórmate a través de la página web del Banco de Sangre. Gobierno de Aragón. Aragón Radio. Noticias. 11 de la mañana, vamos a actualizar información. Seguimos en esta programación especial aquí en la Radio Autonómica. Beatriz Delgado, última hora. Bueno, pues lo acaban de escuchar en directo. Alejandro Nolasco ha anunciado su dimisión. Lo ha hecho hace tan solo unos minutos en los aledaños del edificio Pignatelli, donde continúa la unidad móvil de Aragón Radio con Adolfo Palo y Rafa Navarro. Rafa, buenos días. Buenos días. Acaba de finalizar hace unos minutos esa intervención de Alejandro Nolasco, el hasta hoy vicepresidente del Gobierno de Aragón, que ha explicado que la decisión que se adoptó Vox ha sido por defender a sus votantes, porque consideran que Alberto Núñez Feijóo les ha traicionado. Han dicho que lo que hace Nolasco al dimitir es velar por la seguridad de los aragoneses para no estar en un gobierno que deja entrar a personas que no saben de su pasado, no saben si, por ejemplo, han delinquido o pueden delinquir. Escuchamos a Alejandro Nolasco. Es una línea roja porque, como les digo, yo no podría dormir tranquilo, yo no tendría la conciencia tranquila si cualquiera de esos menas que estamos dejando entrar agreden a cualquiera de nuestros ciudadanos. Así que por una cuestión de dignidad política, de dignidad moral y de dignidad y de ética, tengo que presentar la dimisión, porque la culpa, y lo digo así, la culpa ha sido de Feijóo y del Partido Popular. Casi además, Rafa, hemos podido escuchar en directo también cómo hablaba de las diferentes posibilidades de cara al futuro.
Así es, eso sí, ha dicho, por ejemplo, por un lado, que no van a hacer una oposición destructiva, que sí que van a hacer valer los votos de Vox con toda la contundencia y con arreglo a las líneas que defiende Vox en su programa y las líneas con las que se presentó a las elecciones. También se ha referido al otro consejero de Vox, Ángel Samper, consejero de Agricultura, asegura que no ha hablado en las últimas horas con el consejero de Agricultura respecto a los directores generales sobre si seguirán o no en el gobierno. Ha recordado que los nombra el Consejo de Gobierno. Y en cuanto a Marta Fernández, la presidenta de las Cortes de Aragón, que recordamos es de Vox, ha asegurado que lo que aprobó ayer Vox a nivel nacional se refiere a pactos de gobierno de coalición, y el de Marta Fernández fue otro pacto diferente, fue el de la composición de la mesa de las Cortes de Aragón. Gracias, Rafa Navarro, en directo desde los aledaños, decimos, desde las cercanías del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y casi a la misma hora que comparecía el vicepresidente del Gobierno de Aragón hasta hoy, Alejandro Nolasco, lo hacía también en Castilla y León el vicepresidente de ese gobierno, Juan García Gallardo. Ha anunciado formalmente su dimisión, ha dicho que es una decisión que no ha sido fácil, pero que no por ello ha sido meditada. Ha asegurado además que no hay nada más humano que acabar de raíz con las muertes en el Mediterráneo, pero que nuestra política, ha dicho, no está inspirada por la xenofobia ni el racismo, sino está inspirada por un verdadero sentido de la humanidad, ha dicho hace tan solo unos minutos. También ha agradecido el trabajo y compromiso al presidente Alfonso Fernández Mañueco y ha dicho que la gota que ha colmado el vaso ha sido el incumplimiento del deber que nos habíamos impuesto de combatir la inmigración ilegal. Insistimos, palabras hace tan solo unos minutos del vicepresidente de Castilla y León. Aragón Radio, noticias. Más allá de la actualidad política, les contamos además que un fuerte vendaval causaba en las últimas horas graves desperfectos en varias localidades de la Hoya de Huesca, como El Temple, Albero Bajo o Gurrea de Gállego. El Gobierno de Aragón ha activado el Plan Territorial de Protección debido a los daños causados por esa tormenta en el municipio de Gurrea. Era esa localidad una de las más perjudicadas, con cientos de árboles caídos que también han afectado a vehículos y varias viviendas. El viento arrancaba la cubierta del pabellón municipal y varias calles se quedaban sin suministro de agua y sin luz. Ana Belén Irigoyen es su alcaldesa. Todavía no hemos cuantificado, la verdad. Estamos esperando también pues que ya nos están mandando cuadrillas del Gobierno de Aragón para ayudarnos a quitar todo esto, porque es tremendo. La gente que estaba aquí pues dice que fue como una especie de pequeño tornado, un vendaval, porque vieron además cómo caían de pronto un árbol detrás de otro. Incidencias no solo en Huesca, también en Zaragoza, donde los bomberos de la Diputación han intervenido para atender numerosas incidencias ocasionadas en varias poblaciones y carreteras de la provincia por esa fuerte tormenta que provocó caída de árboles y ramas también en zonas de Bulbente, Ambel, Frescano, Tauste y Albelda. Y también los bañistas han vuelto hoy a las piscinas naturales de la Pesquera y a la sud de El Parrizal, ambos en Beceite, en la provincia de Teruel. Se ha levantado la prohibición en el primer enclave y la recomendación de no bañarse en el segundo, después de que unos nuevos análisis hayan determinado que ya no hay niveles de virus. Los primeros se tomaron justo después de las tormentas del fin de semana, y por eso los valores estaban desvirtuados, han dicho. Lo decía el alcalde de Beceite, Enrique Celma. Sí, así es. A ver, tomaron unas muestras una noche después de por la noche tormenta, ¿no? El agua está un poco con turbidez, ¿no? Y claro, y por eso salieron mal la analítica, ¿no? Y claro, si lo hubieran tomado un día o dos después de la tormenta, pues no hubiéramos tenido que tener este revuelo, que no era innecesario, ¿no? Y 2 hombres de 39 y 22 años han sido detenidos como presuntos responsables de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, así como un delito contra la seguridad social. Pero les contamos ya en el tiempo de deportes que la Sociedad Deportiva Huesca pone rumbo a Benasque en unos minutos para continuar, Guillermo Coscolla, con su pretemporada. Buenos días. Buenos días. Lo hace después de llevar a cabo en la base aragonesa de fútbol un nuevo entrenamiento en el que ha estado nuestra compañera Rocío Marín. Hola Rocío, ¿cómo ha sido la sesión de trabajo? Buenos días. Buenos días. La Sociedad Deportiva Huesca acaba de terminar su última sesión de entrenamiento en la base aragonesa de fútbol. La única novedad ha sido el regreso de Rubén Pulido, que faltó ayer por una revisión con el cirujano. Además de los ejercicios de balón, Antonio Hidalgo ha querido ensayar algún esquema como el 4-3-3. Esta es la última sesión en la capital alto aragonesa, ya que en unos 15 minutos ponen rumbo a Benasque, donde permanecerán concentrados hasta el 17 de julio. Para esta tarde no hay prevista ninguna actividad allí,
hoy, pero mañana ya realizarán doble sesión para ponerse en forma de cara a los amistosos. Gracias, Rocío. Y en baloncesto una última hora porque Casa Temón Zaragoza acaba de anunciar el fichaje del ala pívot Arnau Parrado. Firma por 3 temporadas, es internacional con España y cuenta con experiencia en la Eurocup. La última temporada ha jugado en Burgos. Esto es todo, Javi, más allá de la que sin duda es la noticia del día, la noticia política del día. Venga, pues ahora seguimos con ello. En un minuto seguimos con el análisis con Mónica Fuentes, con Genoveva Crespo y con Iván Trigo. Aragón Radio. Noticias. Hombre, Iván, ¿has visto a Olivier? Se ha ido. No sé qué de una sirenita. Bueno, este fin de semana tenemos muchas preguntas que hacer. Y lo más importante, tenemos quien la responda. ¿En qué se gasta el dinero el turista de élite que viene a España? ¿Por qué divorciarse a los 60 es una tendencia al alza? ¿Qué aporta la ciencia en la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra? ¿Por qué el calor nos pone de mal humor? Además, iremos de festivales a Panticosa, Graus, Calanda y Egea de los Caballeros. Y en Más allá del Polo viajaremos a Samarcanda. La ciudad de las mezquitas y de las cúpulas azules, Samarcanda. No se lo pierdan. Ah, por cierto, ha llamado Justin, que quiere una entrevista. A ver, dile que pregunte por Olivier. Buenos días, Aragón, fin de semana, con Paco Doblas. Síguenos en redes sociales y disfruta de todo nuestro contenido alternativo. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Aquí seguimos en este programa especial de Aragón Radio contándoles la última hora de la actualidad política de nuestra comunidad autónoma. Hemos escuchado hace unos minutos a Alejandro Nolasco, al hasta ahora vicepresidente del Ejecutivo Autonómico y consejero de Desarrollo Rural. Ha dicho que se van del gobierno con el Partido Popular porque su obligación es velar por la seguridad de la comunidad autónoma. Ha dicho que no hay nadie más aragonesista que él, que esta es la decisión más aragonesista porque la decisión es proteger a Aragón de la delincuencia. Ha dicho, menas, sinónimo de delincuencia. Ahora seguimos analizando las palabras de Nolasco mientras esperamos la comparecencia de Jorge Azcón. Nolasco ha desvelado algunas dudas, otras no. No ha dicho nada sobre Samper, que por cierto, ahora mismo no sabemos si mantiene o no mantiene la convocatoria que inicialmente había anunciado para el lunes. Veremos. Ha dejado claro, eso sí, Nolasco, que Marta Fernández seguirá al frente de la presidencia de las Cortes. Sí, Iván. Sí, según informa también mi compañero Alberto Orella del periódico, parece que a Samper le van a cesar, que no va a hacer falta que reflexione mucho este fin de semana, que Azcón ha tomado la decisión por él. Y destacar también otra frase que ha dicho Nolasco, que bueno, este es el mayor acto de valentía política en los últimos años. Bueno, la democracia, ha dicho. La democracia, y yo me remontaría más, bueno, seguramente desde Napoleón no habíamos visto nada parecido. En fin, creo que Nolasco se va como entró. Voy ahora mismo con vosotras, Genoveva. Mónica, pero permitidme que saludemos también a Joan Guirado, otro de los analistas que habitualmente nos acompaña aquí en Buenos Días Aragón. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Qué interpretación, qué lectura haces tú de lo que estamos viviendo estas últimas horas y ahora ya también con la información desde Aragón y desde otras comunidades autónomas por parte de los dirigentes de Vox? Pues es complicado porque hay muchos frentes abiertos. Ayer tenía una opinión, hoy estoy modulando un poco la opinión también a tenor de lo que estamos viendo, por ejemplo, en Extremadura, esa baja de militancia del consejero de Agricultura. Es decir, ayer por la mañana mi intuición es que lo hacían porque prevén unas elecciones generales más pronto que tarde y por tanto necesitaban desmarcarse de sus socios de gobiernos autonómicos, necesitaban marcar perfil propio ante la nueva formación de Albiz Pérez de se acabó la fiesta en caso de unas generales y por tanto teniendo en cuenta que hace ya muchos meses que en la Dirección Nacional de Vox había ganas de esta ruptura, pues tenían la ocasión perfecta, la excusa perfecta. Y hoy estoy empezando a tener opiniones contrariadas de si ese ejercicio de
no me sale la palabra exacta, de haber hecho las cosas como ellos creían, digamos, de principios, realmente estar así, porque hemos visto como varios dirigentes, Alejandro Nolasco mismo en la dirección del partido, en la reunión, defendió mantener esos pactos, aunque hoy pues le escuchemos como le hemos escuchado, y no solo Nolasco, otros dirigentes autonómicos. Entonces me da la sensación que un grupo de personas liderados por Santiago Abascal, que tienen el poder de la dirección nacional, que cuyos cargos no están en juego, que cuya situación laboral no está en juego, que cuyo trabajo no está en juego. Y cuando digo trabajo no me refiero a la situación de empleabilidad, me refiero también a un proyecto político que ellos habían depositado sus esfuerzos, dejando sus carreras profesionales previas, y les han obligado a tomar una decisión que efectos prácticos creo que tendrá pocos, a menos eso de que vayamos a unas elecciones generales, pero que por otro lado deja o demuestra una vez más cómo las direcciones de los partidos tienen muchísimo poder frente a los territorios, pues que en principio es quien más conoce la realidad de cada lugar. Joan, tu información, por tanto, entonces, es que Alejandro Nolasco no quería esto, pese a que ha dicho que sí, que es lo que toca hacer. Mi información es que Nolasco, junto a otros consejeros autonómicos que han tenido que tomar la decisión de marcharse, estuvieron luchando hasta el ultimísimo minuto para que no fuera así. Y no son los únicos. Hubo algún otro dirigente nacional de Vox que también estaba en esa línea. Estaba escuchando en ese momento a Jorge Buxadé, al portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, la ala más dura de Vox, celebrándolo. Creo que lo que ha ocurrido en estas últimas horas en Vox nos vuelve a ilustrar esa Vox de los últimos meses, esa Vox post-Espinosa de los Monteros, post-Macarena Olona, más radicalizada, más a la derecha, más enfrentada, digamos, a todo lo que no le baile el agua. Y por tanto es una Vox a la que a mí me cuesta reconocer también a Santiago Abascal, porque Santiago Abascal hace año y medio no era así, pero se están arrastrando hacia un lugar en el que creen que les va a ir bien. Joan, la última, que además creo que estás en Portugal cubriendo el viaje oficial de la princesa Leonor. ¿El Partido Popular va a ser capaz de mantener la gobernabilidad en los territorios en los que hasta ahora tenía gobiernos de coalición con Vox? Bueno, creo que la pregunta te la haría distinta, Javier. Digo, ¿cómo va a actuar el Partido Socialista a partir de ahora? Creo que el problema no es tanto para el Partido Popular, que a muy malas en algunos lugares puede convocar elecciones anticipadas, aunque parece que no lo van a hacer. No es el botón lo tienen los presidentes autonómicos, sino es qué va a hacer el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista hasta ahora había uno de sus patas argumentales era decir el PP pacta con Vox, el PP va de la mano de Vox. Vale, pues el PP ya no va de la mano de Vox, el PP ya no gobierna con Vox, y ahora tú, Partido Socialista, en casos como Aragón, segunda fuerza política, tienes la obligación de decidir si apoyas, si das estabilidad al gobierno, al partido que ganó las elecciones, o si dejas que un partido más pequeño, según tú ultraderecha, según tú radicalizado, según tú que no debería tocar poder, condicione futuras votaciones, condicione, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos autonómicos desde fuera del gobierno, que además los que llevamos ya unos años en esto sabemos que cuando tú estás en el gobierno a veces te tragas algún sapo, ¿no? En aquello de la aprobación de leyes o de los presupuestos, pero cuando estás fuera, y lo hemos visto también con Podemos, pues tienes una capacidad enorme para lograr aquello que quieres, porque sin tus votos eso no sale. Por tanto, los sapos que te comerías estando dentro del gobierno a cambio de mantener los sillones, pues ya no te los comes y condicionas. Por tanto, yo creo que el PP les han llegado unos Reyes Magos por avanzado, por 6 meses avanzado. El PP se sentirá cómodo gobernando en solitario. Feijóo se sentirá mucho más cómodo porque también le acerca a Junts y le acerca al PNV. Hoy estamos mucho más cerca de un pacto del Majestic 2 que lo que estábamos hace una semana, de cara a unas generales, pero sobre todo el Partido Socialista tiene que decidir qué va a hacer y sobre todo tiene que volver a readaptar su argumentación. Joan,
Que vaya bien por Portugal. Un abrazo, gracias. Gracias, un abrazo, buenos días. No sé si compartís esta lectura, este análisis de que la pelota de alguna manera también está en el tejado del Partido Socialista. Mónica. Sí, lo que pasa es que yo le incluiría la otra variable, ¿no? Que va a hacer el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, porque ahora mismo vamos a jugar con las mismas cartas. Gobiernos que están en una minoría, que para sacar adelante las grandes propuestas van a necesitar pactar, que yo creo que eso es lo deseable también en la democracia, ¿no? Que se hable un poco más y que no continuemos en una sociedad que está totalmente polarizada y que ha hecho que una serie de partidos, aquí en Aragón ha sido el caso de Vox, en el caso del Congreso de los Diputados son los independentistas, al final estén condicionando la acción de gobierno. Entonces, sí es verdad que el Partido Socialista ahora va a tener que tomar posiciones, y en algunas de las leyes, en algunas de, quizás también en los presupuestos, tendrá por lo menos que hablar. Luego ya el voto, pues evidentemente cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y luego también vaya cuál es la situación en la que está también el Partido Socialista, porque en el caso de que se hubieran repetido las elecciones, ahora mismo es un partido que no habría tenido un líder claro. El proceso de relevo de Javier Lambán se ha dilatado quizás más de lo esperado, y con esta sorpresa en los gobiernos autonómicos que han saltado en los pactos de gobierno, que ahora mismo ya no tienen vigor, si se hubieran repetido las elecciones, la situación del Partido Socialista sería muy, muy complicada ahora mismo. Ojalá efectivamente estas circunstancias llevasen a que hubiera más pactos de estabilidad, o sea, más pactos que dieran estabilidad al sistema en su conjunto en España, tanto en el Parlamento de España como en los parlamentos regionales. Con respecto a la posición del PSOE, efectivamente, el PSOE le pilla muy a contrapié esta situación, y no parece que vaya a tener una alternativa a corto plazo, porque mientras no se celebre ese Congreso Federal del PSOE, no estarán los territoriales, y por lo tanto aquí no estará definido el liderazgo. También en este contexto político, si el PSOE apostaba por Pilar Alegría está en el gobierno de España, no sé si estaría en condiciones de venir aquí. Como secretaria general sí, pero como líder de la política aragonesa me parece difícil, porque no estaría encajada en ninguna institución para hacer ese líder, para representar y ejercer ese liderazgo desde la política territorial. Por lo tanto, efectivamente, como decía el colaborador con el que has contactado ahora, con esta circunstancia y esta decisión de Vox ha sido un regalo para el Partido Popular, que se evita todo este discurso que tanto le llevaba hacia la polarización, y le abre más puertas a la centralidad. Creo que es bueno para las opciones de Feijóo, y por lo tanto pues también para la dinámica de la política española. Dicho esto, yo creo que Vox se ha dejado llevar por un espejismo de que la inmigración es lo fían todo a la inmigración como elemento para ganar espacio político. Efectivamente es un asunto que preocupa a capas de la sociedad, pero no en la medida ni con las formas con las que ellos lo exponen. Las propias palabras de Nolasco, la verdad es que dejar estupefacto cuando dice que inconsciencia es la cosa más grave que hay en Aragón. Hombre, ojalá fuera eso lo más grave que hay en Aragón. Es decir, Aragón tiene más problemas, España tiene más problemas. Es decir, centrar en la inmigración el eje de su posición política y de los problemas de la sociedad, la verdad es que causa perplejidad, cuando no espanto, y que además el pretexto haya sido, como hemos dicho antes, acoger a menores no acompañados en una cantidad verdaderamente, en fin, que nuestra comunidad autónoma afortunadamente puede digerir eso y más, y hacerlo además, como ha dicho Azcón estos días, desde los presupuestos de solidaridad, corresponsabilidad y por supuesto igualdad entre todas las comunidades autónomas. Es que problemas y muchos seguro que tienen los pobres 20 chavales que Aragón va a coger. Seguro que tienen muchísimos más problemas de los que tienen el Olasco, y ponerlos a ellos en el foco y situarles en el disparadero me parece cruel. Pero, en fin, es verdad que esto, yo también considero que a nivel estratégico al PP esto le viene bien y al PSOE esto le viene mal. Recordemos que Pedro Sánchez convocó elecciones después del desastre en las autonómicas, porque sabía y confiaba que al PP no le iba a quedar más remedio que pactar con Vox para formar gobiernos, y utilizó eso durante la campaña para apelar al miedo y tratar de movilizar el voto. Y así es como Sánchez consiguió mantenerse en el poder. Sin ese argumento, el
Partido Socialista va a tener que tirar de imaginación, y yo creo que va a tener que empezar a hacer una oposición en el caso de los gobiernos autonómicos y una respuesta en el caso del gobierno de España más madura y más adulta de lo que lo ha hecho hasta ahora, porque el argumento fácil de cuidado con la ultraderecha creo que ya era muy cansino, y que obviamente ha conseguido movilizar y me parece que es una razón más que suficiente, pero hombre, algo más hay que ofrecer a tus votantes. Y mencionaba Joan, y me parece interesante, aunque lo veo todavía complicado, ese pacto del Majestic 2. Es verdad que el hecho de que el PP y Vox dejen de ir de la mano podría facilitar un pacto con el PNV, pero recordemos que PNV y Partido Socialista acaban de firmar un pacto de gobierno en Euskadi que acaba de empezar, o sea, acaba de ser investido el nuevo Lehendakari, faltan 4 años para las próximas elecciones vascas, y romper ese pacto también va a ser complicado. Yo creo que mientras eso siga ahí establecido, va a ser complicado también que a nivel nacional PNV y Partido Popular puedan llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Y Junts? Bueno, Junts es que depende de la semana de Junts. Hacer algún tipo de pronóstico con Junts me parece imposible ya a estas alturas. Estamos, ya digo, a la espera de que comparezca el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Va a salir en principio a las 11:30 de la mañana, ya seguro, con bien estudiado lo que ha dicho Alejandro Nolasco, y evidentemente, como informaban ayer ya desde el Ejecutivo, con la reorganización del gobierno de Aragón hecha y a punto para ser comunicada. Por cierto, hoy vuelve, ahora que comentabais de Junts, hoy vuelve Marta Rovira, de Esquerra Republicana de Cataluña, la secretaria general. Los últimos 6 años, prácticamente, si no recuerdo mal, echando una cuenta rápida, en Suiza, huida de la justicia española, y ahora vuelve por el archivo del caso Tsunami, ¿no? Seguramente también con la misión, de alguna manera, de resolver las dificultades, los problemas, las divisiones internas que hay en Esquerra Republicana de Cataluña, que, recordamos, sigue teniendo que decidir si es más Esquerra o más Republicana de Cataluña, y lo tiene que decidir en cuestión de días o de semanas. Iván. Sí, sigue pendiente la decisión de si entran en el Ayuntamiento de Barcelona, que era una cosa inminente, luego no cabía todo el mundo en el salón, entonces tuvieron que posponer la cosa. Tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en Cataluña, porque lo que pasa en Cataluña va a condicionar lo que pase en el Congreso. Pero la cuestión de Esquerra yo creo que cada vez es más confusa y más complicada, porque ya habéis leído también el espionaje, la propaganda que hicieron en contra de Res Maragall. O sea, es decir, ha habido ahí comportamientos casi delictivos como organización política, que ha minado mucho las fuerzas contrarias al pacto con el PSC. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona, porque lo que pedía ella desde el momento, que ha sido tiempo, templanza y que cada fruto vaya cayendo, pues aunque no hay decisiones tomadas, y los que siguen muy de cerca la política catalana dicen que no hay que dar nada por seguro ni por hecho, también es verdad que a la vez lo de ella no solo no se cae, sino que su persistencia y sobre todo esa sensación que ya se vio con las elecciones, pero cada día más a la vista de las cosas que van aflorando, esa templanza que transmite, pues hace que la sociedad catalana que influye quiera a un Illa presidente más que unas nuevas elecciones, que en cualquier caso no les iba a garantizar ningún éxito a los independentistas, porque ya lo vieron en las últimas elecciones. Sí, incluso ahí ya le dan ahora mismo han salido seguramente encuestas, mejoraría mejores resultados, muy probablemente. Pero yendo también juntos los independentistas, sin ir juntos, es que al final ahora mismo está la política como para intentar hacer pronósticos de nada. Lo cierto es que el reloj en Cataluña está funcionando y al final se va agotando el tiempo, y de lo que pasa en Cataluña depende mucho lo que pase en el gobierno de España, y lo que pasa en el gobierno de España pues al final tiene su repercusión en todas las autonomías también. Sobre todo por el tema de los presupuestos, porque al final los presupuestos generales del Estado han estado prorrogados ya 1 año, hay que trabajar en los siguientes. ¿Y cómo trabajas? ¿Con quién los vas a aprobar? Es que la situación es extremadamente compleja. Volviendo solamente en una cosita a lo que comentábamos del tema de Nolasco, él ha dicho que es decisión de los directores generales el quedarse o no. No es director de los directores generales. Del presidente. Claro, esto va con lo que estábamos hablando antes de los sillones, ¿no? Que al final él dimite como vicepresidente segundo, vuelve a las Cortes, y me ha sorprendido también mucho que no sepa todavía si vuelve como portavoz o si vuelve como diputado. Porque claro, lo lógico sería que igual que él como responsable de Vox, podemos decir responsable de Vox en Aragón,
tuvo que salir uno a ser vicepresidente, fue él. Si tiene que volver a las Cortes, lo lógico sería que el portavoz fuera él. Entonces, ¿qué está pasando también en el partido? ¿Le ven como portavoz? ¿No le ven? Porque en teoría está bien posicionado la Ejecutiva Nacional también. Claro, es que esto da cuenta de lo improvisada que ha sido no sé si improvisada, pero que ni ellos tenían un plan preparado. Bueno, claro, pero recuerdo que nos decía ahora Joan Guirado... era reticente a irse. Claro, recuerdo que nos decía ahora Joan Guirado que ayer Nolasco, según su información, fue uno de los que levantó la mano para decir que no estaba de acuerdo con esa línea marcada por Santiago Abascal. Evidentemente, de ser eso así, no había preparado un plan B. Y probablemente habría que ver si Abascal le quiere dar la portavocía del grupo parlamentario de Vox a una persona que le ha llevado la contraria en una ejecutiva, pues en fin, muy decisiva, ¿no? O si prefiere dársela a alguien que considere que es más afín a la línea dura que estáis comentando que sigue imponiendo en estos últimos meses la dirección de Vox. Es que hasta ahora más afín era él. Entonces, claro, esto al final hace saltar muchas cosas por los aires. Además, con la postura que va a tener que desempeñar Vox en las Cortes de Aragón, porque si atienden al mensaje que está lanzando Abascal y si de verdad se quieren diferenciar mucho del Partido Popular y ganar y cerrar todo el espacio que puedan dejar libre al partido de Alvise, van a tener que endurecer cada vez más sus propuestas. Él ha dicho, vamos a hacer valer los 7 votos de Vox. Entonces vamos a ver ellos que piden en una supuesta negociación de los presupuestos, porque cuando estás en un gobierno, lo decía también Joan, siempre hay que ceder un poco. Lo vimos con el cuatripartito, ¿no? Que probablemente salían adelante algunas medidas de las que alguno de los socios no estaba de acuerdo. Ahora, desde fuera, tú puedes pedir la luna y ya pues dependerá de quién gobierno el que te la quiera dar o no. Sí, es que a veces es más fácil influenciar desde fuera del gobierno que desde dentro, que esto es algo que las fuerzas políticas no siempre saben medir bien. O sea, ahora es verdad que Vox va a tener la sartén por el mango, porque ya no tiene nada que perder, ya no tiene el miedo a que el gobierno se rompa, porque el gobierno ya se ha roto. Entonces va a poder exigir bastante al Partido Popular de cara a esa negociación presupuestaria, que al mismo tiempo tendrá que pactar seguirá tener que pactar también con otras fuerzas políticas. Y ha dicho Nolasco, haremos una oposición en consonancia a los valores de Vox. El problema es que hoy en día yo ya me pierdo, o sea, porque los valores de Vox hoy no parece que sean los mismos que eran hace un mes, porque las posturas han cambiado y se han radicalizado en muy poco tiempo. Entonces, claro, lo imprevisible de los actos de Vox en las próximas semanas va a hacer que tanto la política aragonesa como la política española se convierta en algo mucho más divertido de lo que ya era y viene siendo bastante movidito. Pero en cualquier caso, en las Cortes de Aragón el PP tiene 28 diputados, contamos con el del PAR 29 y enfrente en la izquierda hay 28. O sea, es decir, yo no veo tampoco a Vox votando con PSOE, CHA y Podemos alineado con sus planteamientos, por lo tanto, en algunos casos pues supongo que molestarán, pero su capacidad para imponer cosas yo creo que va a estar más reducida de lo que a ellos les gustaría. Que en el Ayuntamiento de Zaragoza ya han hecho pasar más de un mal trago a la señora Chueca, aprobaron con la izquierda, o sea, juntaron los votos de Vox, Zaragoza de Común y PSOE para hacer una comisión de investigación por la prórroga del contrato del bus, y eso, o sea, que es un trago gordo y Vox junto a sus votos a los de la izquierda. O sea. Y ahora, en cuestión de minutos, la comparecencia de Jorge Azcón, del presidente del Gobierno de Aragón. ¿Qué expectativas tenéis sobre lo que puede anunciar Azcón, sobre dónde puede girar su discurso? Mónica. Pues hombre, yo espero de él un llamamiento a la tranquilidad, ¿no? Y a la responsabilidad y que indique que se va a gobernar en minoría desde la responsabilidad y pensando siempre en el bien de los aragoneses. Vamos a ver cómo es la reestructuración del gobierno. Quizás se pueda apuntar a la desaparición de esa vicepresidencia y al reparto de las competencias que tenía la vicepresidencia en diferentes áreas, y yo creo que lo que debería hacer es lanzar un mensaje de tranquilidad. Pues no pasa nada, se ha roto el pacto, vamos a gobernar nosotros, tenemos un programa que queremos cumplir y vamos adelante. Jesús Morales, director adjunto de 20 Minutos. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La lectura que haces tú de todo lo que estamos viviendo estas últimas horas, escuchando estas últimas horas, ¿cuál es? ¿Qué escenario nos viene en lo político en la comunidad autónoma? Bueno, a ver, pues yo creo que viene un escenario un poco parecido al nacional, de negociación, votación a votación, pues lo que ocurre en el Congreso, que es un poco cierto mercadeo, ¿no? En que cada ley hay que negociar o cada decreto ver antes qué quiere el socio, qué no quiere, y que algunos se tumbarán, otros aprobarán. Pues creo que Aragón va a ir un poco a ese escenario, y tengo cierta curiosidad por saber si Vox sí estará relativamente constructivo, en el sentido de que sí aceptará, por ejemplo, una negociación de leyes concretas de las que ya ha estado negociando como parte del gobierno, o si inicialmente romperá todo. Eso es lo que, por lo menos desde aquí, no sabría verlo. La jugada de Vox, ¿cómo se explica, Jesús?
Bueno, o sea, yo personalmente quiero, por lo que trasladan es un poco más ajeno, ¿no? El tema de la inmigración de los menores inmigrantes, digamos que ha sido la excusa para romper. Esto viene un poco desde las elecciones europeas. Vox está muy preocupado por esa fuga de voto que tiene de voto antisistema que ha ido el partido así. Se acabó la fiesta de Alvise y necesitan resituarse, hacerse como un aspecto más antisistema. Y bueno, pues consideran que su presencia en los gobiernos autonómicos estaba dañando a sus posibilidades de voto de una parte importante de su votante tradicional y que por tanto tenían que actuar. A mi parecer, ya esta es la parte de información. Como análisis, creo que lo han hecho demasiado pronto, que queda mucho tiempo, ¿no? Son 3 años de todavía estar en las elecciones autonómicas, o casi 3 años, y estas cosas se suelen hacer cuando están las elecciones más cerca. No sé cómo van a aguantar esa travesía o si les va a funcionar o no, pero a mí se me va a hacer, o sea, yo creo que se les puede hacer muy largo, sobre todo si no hay elecciones generales. ¿Quién gana, quién pierde y a quién le da igual lo que ha hecho Vox, Jesús? Pues mira, yo creo que gana un poco la imagen de centralidad del PP, porque el PP ahora sí que va a poder tener un discurso, o sea, cuando las críticas se hacen al PP de cosas que cede ante Vox, ahí gana, pero también pierde el PP, porque para el PP era muy cómodo esas mayorías absolutas en Valencia, en Extremadura y en Aragón, con gobiernos que es verdad que los ha manejado mejor de lo que la Dirección Nacional de Vox esperaba. O sea, es verdad que quizá no han sido lo duros que Abascal esperaba. Y yo creo que pierde la ciudadanía en general de todas las partes, porque bueno, pues a nadie le va bien la inestabilidad. O sea, que en esta parte perdemos un poco todos, pero yo, hasta que no se vea realmente cómo se comportan los parlamentos autonómicos Vox, habrá que ver si esto genera mucha inestabilidad o si de repente estas leyes que se estaban tramitando y estas medidas que hay, digamos, hablas entre ellos, si realmente Vox ahora desde fuera las tumba o no las tumba. Te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Crees que Vox va a apretar mucho a partir de ahora en adelante? Pues es que va a depender. A ver, si es por su dirección nacional, sí. O sea, ellos necesitan separarse mucho del PP. Pero claro, es que no sé hasta qué punto pueden ir a cosas muy locas o pueden tumbar muchas cosas de la comunidad, hasta qué punto les convendría bloquear leyes autonómicas. O sea, sí que van a ir a bloquear, pero en ningún caso hasta parecer que hacen el juego a la izquierda o parecer que los intereses de Aragón van en contra, ¿no? O sea, no, creo que van a jugar a parar cosas que para el PP sean importantes, pero que quizás no sean esenciales, pero que en temas nucleares, pero que ser tipo vivienda, algunas temas que afecten a la economía, hay tipo impuestos, tipo presupuestos. Yo ahí no creo que Vox se atreva demasiado. Genoveva, Iván, Mónica, no sé si queréis comentar sobre lo que está diciendo Jesús, alguna cuestión. Pues aunque dice Jesús, con quien comparto mucho de sus análisis, que la inestabilidad no le va bien a nadie, yo creo que el PP se pueda despegar de Vox en los gobiernos. Yo creo que al PP le va muy bien y a la sociedad le va muy bien, porque les estaba proporcionando unos altavoces en los territorios para decir cosas que no tienen nada que ver con el perfil medio de la sociedad española, que es moderantista, y que incomodaban a muchísima población al margen más allá de los que les votaban a ellos. Yo creo que para el Partido Popular es muy positivo. Es muy positivo porque, como dices Jesús, que desde Madrid que no habían sido lo suficientemente duros desde el punto... Podría haberlo percibido a Abascal como que eran lo suficientemente duros. Hombre, si estás en los territorios y los ves todos los días, la verdad es que han protagonizado varios números, en el caso nuestro, insólitos e increíbles en la historia de la política aragonesa. Pero más de ridículo que de... Bueno, pero argumental. Sí, pero perjudica la imagen del gobierno, yo creo, ¿sabes? Y de la comunidad, porque claro, a nosotros que veníamos de la presidenta de las Cortes, que afortunadamente ha pasado a callarse, y es el vicepresidente el que ha adquirido ese papel de dar todo el rato que hablar para estar en el escenario. Muy rápidamente, Jesús, que estamos esperando que empiece en un instante la comparecencia de Azcón. Sí, que tiene razón, como siempre, que es verdad que al PP le viene bien esta imagen ahora de alejarse de Vox y que va a poder tener más esa imagen de centralidad que tenía, y que justo es lo que cuadra con Feijóo, ¿no? Con esa centralidad. Pero claro,
la estabilidad que tenía, ¿no? Y esa seguridad que tenía todo aprobado por las Cortes, pues eso lo pierde. Pero bueno, efectivamente lo que pierde en un lado lo gana en el otro. Jesús, un abrazo. Bueno, gracias. Gracias. A vosotros. Que vaya bien. Chao, Muy bien. La mañana, 11:36 minutos. Iván, que levantabas la mano, querías apuntar. Sí, aquí es verdad que en Aragón, a pesar de los numeritos que le hemos visto al señor Nolasco y las barbaridades que ha podido soltar dentro del partido y fuentes cercanas de los miembros de Vox en Aragón, sí que tenían la sensación de que creían que iban a poder hacer más y que el señor Azcón iba a ser más benévolo con ellos o más permisivo. Pero según me han contado a mí, el señor Azcón ha intentado moderarles y templarles todo lo que ha podido y le respetan bastante los miembros de Vox al señor Azcón. O sea que la cosa podía haber sido peor todavía. Estoy segura de que si el presidente no hubiera sido Azcón, episodios épicos hemos tenido también, que el tema del Ramadán fue una vergüenza, el Sí, tema sí. de Bolaños también, y yo sí comparto con Jesús que es preocupante la inestabilidad, porque es muy difícil gobernar así. Lo vimos con el gobierno del Partido Socialista y de Chunta del 15 al 19, cuando no fue posible cerrar unos presupuestos en el último año de legislatura porque no fueron capaces de conseguir un acuerdo con Podemos. Entonces, al final, cuando hay inestabilidad, tienes que conseguir pactar siempre y eso no es sencillo. Bueno, pues a las 11 de la mañana y 37 minutos vemos a través de las cámaras que van entrando a la sala de columnas del Pignatelli los diferentes consejeros del Partido Popular que forman parte del gobierno de Aragón. Vemos en primera fila, pues, por ejemplo, a Mar Vaquero, a Octavio López, a Roberto Bermúdez de Castro, hemos visto entrar también a Bancalero, en fin, bueno, prácticamente todos los consejeros populares del gobierno de Azcón. Estamos esperando que en cuestión de instantes empiece la comparecencia de Jorge Azcón. Rafa, estás tú también por allí, ¿no? Rafa, buenos días otra vez. Buenos días, así es, todo listo para que el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, haga acto de presencia para dar a conocer lo que será la composición del gobierno de Aragón a partir de mañana. Como bien dices, los consejeros del gobierno aragonés, los que quedan actualmente, es decir, los del Partido Popular, han tomado ya asiento con mucha expectación, muchos medios de comunicación, también venidos desde medios de comunicación nacionales que han enviado a redactores de propio desde Madrid para poder conocer los pormenores de lo que va a ser la recomposición del gobierno de Aragón a partir de mañana. Recordamos, después de que Vox decidiese que abandona los gobiernos, aquí en Aragón lo que habrá es, según decía la portavoz del gobierno, Mar Vaquero, un gobierno monocolor, es decir, del Partido Popular. Ajá. Rafa, de momento no se ha filtrado ninguna información, ¿no? Seguimos a la espera de lo que diga Azcón. Seguimos a la espera de lo que diga el presidente, incluso seguimos a la espera de saber si el consejero de Agricultura, Ángel Samper, ha presentado o no su dimisión, que sí que lo ha hecho presumiblemente porque ha dicho que lo iba a hacer en los próximos minutos, era ya Alejandro Nolasco. Vemos entrar también ahora mismo al director de comunicación del gobierno de Aragón, depositar los papeles en el atril, con lo cual es de suponer que el presidente Jorge Azcón está a punto de hacer acto de presencia. Como digo, la sala prácticamente llena y entra ya el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que saluda y que enseguida va a comenzar a dirigirse a todos los medios de comunicación. Comienza ya en unos instantes la intervención de Jorge Azcón. Bueno, pues vemos a un Jorge Azcón sonriente que está ya en el atril, las banderas de Aragón, de España y de la Unión Europea de fondo. Empieza la comparecencia de Jorge Azcón. Vamos a escuchar sonido en directo. ¿Estamos? Aquí en Aragón Radio. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, muy buenos días por acudir a esta convocatoria de prensa, a los medios de comunicación y también a los consejeros del gobierno. Como todos ustedes entenderán, no solamente quiero hacer una inexcusable valoración de lo que es la actualidad política, sino también anunciar cuáles van a ser los cambios en el gobierno de Aragón, anunciar cuál va a ser la reestructuración del gobierno que vamos a hacer. Pero antes me gustaría también hacerles algunas reflexiones. La primera de ellas tiene que ver con que hace ya más de un año que hubo elecciones en nuestra comunidad autónoma. Y la verdad es que el resultado de esas elecciones arrojó un cambio político indudable. Un cambio político que a mi partido, al Partido Popular, le dio 28 diputados y que le convirtió en la única formación política, el único partido político sobre el que se podía sustentar la gobernabilidad en nuestra comunidad autónoma. El cambio político que se generó hace un año, fruto de la voluntad de los aragoneses, es un cambio político que no va a parar. Es verdad que el resultado de esas elecciones hizo que iniciáramos una ronda de contactos con las distintas formaciones políticas para cumplir lo que era la voluntad del Partido Popular, que pudiéramos obtener un gobierno en solitario. Y es verdad que después de sondear a todas las fuerzas políticas,
la única posibilidad de no ir a una repetición electoral, la única posibilidad de sacar adelante un gobierno fue un acuerdo entre el Partido Popular y entre Vox. Es verdad que ese gobierno ha trabajado durante estos 11 meses y ha conseguido mejorar ostensiblemente la vida de los aragoneses. Y también es verdad que ese acuerdo significó que llegáramos a puntos de acuerdo, a puntos que podíamos compartir las dos formaciones políticas y que hemos dado cumplimiento en gran medida a los puntos que recogía ese acuerdo de gobierno. Entre otras cuestiones hablábamos de temas estratégicos relacionados con la defensa de la libertad, con el desarrollo económico, una fiscalidad justa, la cohesión territorial, la igualdad, la mejora de los servicios sociales, la educación, la sanidad pública, la protección de la mujer, de las familias o de la seguridad de los ciudadanos. Ese era un acuerdo que ha estado vigente hasta el último día de esta nueva etapa. Ese es un acuerdo que no ha tenido ni un solo incumplimiento que se pueda achacar al Partido Popular. Y sin embargo, pese al buen funcionamiento del Gobierno, pese al alto cumplimiento en los compromisos que adquirimos, la formación política Vox ha decidido romper ese acuerdo y pasar a la oposición. La decisión de Vox, bajo mi punto de vista, es un movimiento equivocado. Creo que no han tomado la mejor decisión. Creo sinceramente que se han equivocado porque, pese a las diferencias que siempre han existido entre los dos partidos políticos, creo que hemos conseguido mejorar la vida de los aragoneses a lo largo de la acción de gobierno de estos meses. Dentro de pocos días tendremos la posibilidad de hacer un balance de lo que ha sido el gobierno de forma más exhaustiva, pero ese balance de gobierno arroja una realidad que creo sinceramente que es incontestable en nuestra comunidad autónoma. Hoy Aragón tiene la menor tasa de paro desde septiembre del 2008. En estos meses hemos conseguido atraer inversiones por valor de 22.000 millones de euros, fundamentalmente relacionadas con un sector estratégico de futuro como es el de la tecnología, y estamos trabajando para que otros miles de millones vengan también a invertir en nuestra comunidad. En este tiempo los aragoneses han visto cómo reducíamos los impuestos hasta en 52 millones de euros y que lo hacíamos fundamentalmente pensando en aquellos aragoneses que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, que lo hacíamos fundamentalmente reduciendo el impuesto de la renta de las personas físicas, el que paga todo el mundo que tiene un puesto de trabajo, pero pensando especialmente en aquellas personas que tienen más dificultades económicas. También conseguimos aprobar el mayor presupuesto en la historia de la comunidad autónoma. Un presupuesto que tuvo como ejes fundamentales reforzar las políticas de sanidad, reforzar las políticas de educación y reforzar las políticas sociales. Como todos ustedes saben, en sanidad y en educación conseguimos aprobar en las Cortes un crecimiento histórico en el presupuesto de educación y de sanidad, por encima del 10%. Y un presupuesto también histórico, que supera el 12% en las políticas sociales que desarrolla nuestra comunidad autónoma. Pero es que además también hemos impulsado un plan Pirineos que beneficia a las 4 comarcas pirenaicas, o puesto en marcha un fondo de transición justa para la provincia de Teruel dotado con 88 millones de euros. Y además estamos trabajando en uno de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad, que es el del acceso a la vivienda. Presentamos un plan Aragón Más Vivienda en el que hablábamos de 300 millones de euros y dentro de muy pocos días vamos a superar muy ampliamente la cifra de esos 300 millones de euros para mejorar todavía más el programa de vivienda que los aragoneses necesitan. Lo vamos a hacer con las carreteras autonómicas para que dejen de ser las peores de España, con un plan extraordinario
de carreteras, en el que vamos a renovar 1.700 kilómetros de carreteras, o también mejorando las condiciones en las que nuestros médicos están en el territorio, devolviendo las ambulancias a aquellos pequeños municipios en el que el gobierno anterior las había quitado, o reduciendo desde enero hasta ahora en un 20% las listas de espera quirúrgicas. Quiero decirles que, sinceramente, como les decía al principio, creo que hay una realidad incontestable. La acción de este gobierno durante los meses ha conseguido el objetivo fundamental: mejorar la vida de los aragoneses. Y ese proyecto que comenzó hace unos meses, no termina hoy. Ese es un proyecto al que le queda muchísimo futuro. Ese es un proyecto en el que vamos a mirar con largo recorrido y somos conscientes de que nos queda todavía muchísimo por trabajar y que nos quedan muchísimos objetivos todavía por conseguir. Ese proyecto ha logrado generar empleo, captar inversiones, mejorar los servicios públicos. Ha trabajado por la cohesión y por la igualdad de los aragoneses. Por eso, créanme, esta es una idea fundamental. El proyecto del Gobierno de Aragón es un proyecto de futuro, un proyecto que va a ir a más y un proyecto en el que vamos a trabajar todavía con mayor impulso y con mayor fuerza, si cabe. Vamos a garantizarles a toda la sociedad aragonesa la continuidad y la estabilidad en el Gobierno de Aragón. Y por lo tanto hay un mensaje fundamental de tranquilidad que queremos darle a todos los aragoneses. A partir de hoy el Gobierno estará integrado única y exclusivamente por consejeros del Partido Popular, después de la renuncia al cargo que han presentado el que hasta ahora era vicepresidente del Gobierno y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, y también del consejero de Agricultura y Ganadería y Alimentación, Ángel Samper. A ambos dos me gustaría agradecerles el trabajo. Me gustaría agradecer el trabajo porque creo, sinceramente, que han puesto en marcha iniciativas que han sido positivas y estoy convencido de que la mayoría de esas iniciativas positivas que se han puesto en marcha tendrán continuidad en el futuro. Pero estas dos salidas nos conducen a una lógica reestructuración del Gobierno de Aragón. Una reestructuración del Gobierno que además ahorrará costes para las arcas de la comunidad y que se va a realizar a través de 6 movimientos. El primero de ellos tiene que ver con el extraordinario papel que ha desarrollado la vicepresidenta del Gobierno. Mar Vaquero va a ser la única vicepresidenta del futuro Gobierno. Mar Vaquero, además de mantener las competencias en economía e industria, va a continuar con la portavocía del Gobierno, pero también va a asumir las competencias de Presidencia y de Justicia. Tomás Hernández, que hasta ahora ha sido consejera de Presidencia, va a hacerse cargo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Por su parte, Claudia Pérez va a asumir una consejería que queremos que sea fundamental en Aragón. Una consejería del Aragón del futuro, del Aragón que queremos construir. Una consejería de empleo, de ciencia y de universidad. Sin duda, estos 3 campos, el empleo, la ciencia y la universidad, van a estar dentro de una estrategia de formación que estamos impulsando y que necesitamos hacerlo todavía con más fuerza, que creemos que es estratégica para el futuro de nuestra comunidad autónoma en el impulso tecnológico y en la innovación que necesita Aragón. Por otro lado, el nuevo consejero de Agricultura y Ganadería será Javier Rincón, que hasta ahora ha estado desarrollando un extraordinario papel en la Secretaría General de la Consejería de Hacienda. Además, las competencias en cohesión territorial y despoblación van a ser asumidas por el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López. Y por último, el área de Interior quedará integrada en el Departamento de Hacienda y Administración Pública, que continuará bajo la dirección de Roberto Bermúdez de Castro. Como ven,
Bebe agua Jorge Azcón, que este proseguirá gobierno con su discurso. en pocas horas va a dar solución a la situación que Vox ha generado. En pocas horas vamos a reestructurar el gobierno y no vamos a permitir que les afecte a la vida de los aragoneses. Estoy convencido de que eso es una buena noticia, porque los aragoneses saben que el proyecto iniciado por el Partido Popular no solamente va a seguir adelante, sino que va a ser un proyecto que va a redoblar sus esfuerzos para que sigamos construyendo un Aragón más pujante y que genere más oportunidades para todos. Por otro lado, también me gustaría hacerles una reflexión sobre la realidad parlamentaria vigente. Una realidad que, como todos ustedes saben, continúa. El resultado de las elecciones que se produjo hace un año es exactamente el resultado que hoy sigue vigente en las Cortes de Aragón. Y por eso, como les decía, creo que la voluntad de los aragoneses que se expresó en las urnas hace un año dijo que quería un gobierno de cambio, un gobierno de centro-derecha, pero un gobierno que fundamentalmente hiciera cambiar las políticas de esta comunidad, transformando y mejorando la realidad de nuestro territorio. Y esa continuidad parlamentaria, estoy convencido de que a través de la apuesta que vamos a hacer por el diálogo, por la negociación, como hemos hecho siempre, va a seguir avanzando en la transformación de las políticas. Estoy convencido de que los aragoneses se lo merecen, que se merecen un gobierno que escuche, pero que también atienda sus necesidades y que anteponga fundamentalmente los intereses de la mayoría a las políticas que vemos en otras administraciones y que vemos también en el Gobierno de España. Porque el Gobierno autonómico tiene que defender las desigualdades que se están promoviendo desde el Gobierno de la Nación. El Gobierno de Aragón va a seguir defendiendo lo que es de todos los aragoneses, lo que reclamamos de una forma justa, las infraestructuras que no llegan o proyectos tan importantes como es una fiscalidad diferenciada para Teruel con esas ayudas al funcionamiento. Por eso quiero decirles que no les quepa la menor duda de que el Gobierno de Aragón va a seguir defendiendo en Madrid, en Bruselas o donde sea necesario los intereses de los aragoneses. Que esta defensa que vamos a realizar, como la venimos realizando, va a ser durante los próximos 3 años de gobierno. Y que la aspiración de este gobierno no acaba aquí. Somos conscientes de los retos que tiene nuestra comunidad, somos conscientes de que no hay fórmulas mágicas y que es el trabajo duro el que ha conseguido que podamos arrojar unos resultados muy positivos, muy optimistas para el futuro de nuestra comunidad autónoma y que esa es fundamentalmente la fórmula que no va a cambiar. Hay un gobierno del Partido Popular que piensa en todos los aragoneses y que piensa en el futuro de esta comunidad. Muchísimas gracias. Termina la comparecencia de Jorge Azcón, del presidente del Gobierno de Aragón, que parece que se abre a escuchar las preguntas de los periodistas. Vamos a ver si tenemos oportunidad de escucharlas también. En un principio, parecía que él no tenía claro el hecho de dimitir. De hecho, había convocado una rueda de prensa para el lunes, que ha sido cancelada, evidentemente. Entonces quería, si podía concretar, si ha sido una renuncia suya como la del vicepresidente Nolasco o ha sido usted el que ha destituido a Ángel Samper. No, los 2 decretos que se han firmado son los decretos de cese, son decretos de cese a petición propia. Y por lo tanto los 2 decretos de cese que se han firmado son 2 decretos de cese a petición de los consejeros. Bueno, pues deja claro Azcón que Samper dimite. Sí, buenos días. Se ha especulado Quería mucho saber sobre cuándo esto. está previsto que el nuevo consejero tome posesión y el resto asuma sus nuevas competencias. Gracias. Bueno, en principio, las tomas de posesión del nuevo consejero será mañana sábado y la reestructuración de las consejerías es inminente, es desde ahora mismo. Es decir, a lo largo de la mañana se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón la reestructuración de competencias y los nombramientos nuevos de esa reestructuración y el del nuevo consejero para que tengan efectos inmediatos. Buenos días, presidente. Varias preguntas. Por una parte,
¿se va a mantener algún director general de Vox en la estructura que queda finalmente? Una parte. Segundo, si no quedan, ¿cuándo habrá el relevo en las direcciones generales? Porque como siempre es normal en la administración, para que no haya un vacío competencial administrativo, suelen mantenerse hasta que haya un nuevo director general. ¿Se ha contestado usted la pregunta? No. ¿Se ha contestado usted a la pregunta? Pregunto la ha hecho ¿cuándo? tan específica que se ha contestado usted a la pregunta. Preguntaba cuándo, si es posible. Sí. Es decir, pues es evidente que en los próximos días, en las próximas semanas, porque los directores generales no son como los gabinetes de las consejerías que cesan de forma inmediata, los directores generales, como pasó con el gobierno anterior, en la que hubo directores generales del gobierno anterior que continuaron al frente de las direcciones generales, los directores generales harán un traspaso a los nuevos directores generales y cuando tengamos el nombramiento de todos los directores generales, como todos ustedes se pueden imaginar, como siempre, serán ustedes los medios de comunicación los primeros en conocerlos. Sí, Eva Pérez. Quería saber si se va a poner en las próximas horas o si lo ha hecho ya en contacto con los líderes del resto de fuerzas políticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el PAN, en Teruel existe, y cómo piensa afrontar este gobierno en minoría de cara a próximos retos que necesitarán más apoyos que usted no tiene, presupuestos. Le preguntan a Azcón si se ha puesto en contacto ya con el PAN. No en el futuro, ya en el pasado. Vengo hablando con el resto de formaciones políticas. Esto no es una cuestión nueva. Este gobierno consiguió aprobar un presupuesto que no solo contó con el respaldo de los partidos políticos que estaban en el gobierno, sino que hicimos un esfuerzo transversal para que todas las formaciones políticas que quieren apostar por Aragón, que quieren apostar por un futuro mejor para nuestra comunidad autónoma, pudieran formar parte de la aprobación de esos presupuestos. Por eso les digo que hay otras formaciones políticas con las que no tengo que esperar a mañana, sino que puedo decir que he estado hablando con ellas en el pasado, como es habitual, no fruto de esta remodelación, sino fruto de que entendemos la forma de gobierno como el diálogo permanente. Yo, si hay algo a lo que estoy acostumbrado, es a negociar. También estoy acostumbrado a que me digan que íbamos a perder y luego ganar. La realidad es que la fórmula del diálogo y la forma de la negociación se nos ha dado, yo creo que razonablemente bien en el pasado. Y como le decía, esa costumbre que tenemos de dialogar, de negociar, de hablar con todo el mundo y que nos ha dado buenos resultados en el pasado es exactamente la misma que vamos a aplicar en el futuro. Estamos acostumbrados a superar dificultades y hacerlo a través de la negociación y del diálogo. Y por lo tanto ahí, créanme, nada va a cambiar, no hay nada nuevo. Siguiendo un poco con la pregunta de la compañera, las consejerías van a ser populares, pero, por ejemplo, el PAR tiene en torno a una decena de direcciones generales más o menos. No sé si en esas direcciones generales nuevas, en ese traspaso de poderes, podría ser que entrara el propio PAR o otros partidos como Teruel existe, que no en consejerías, pero sí en direcciones generales, pudieran entrar en cierto modo en el gobierno. No, el único cambio va a afectar a las consejerías que en este momento tenía Vox y a las que ha renunciado. Y serán los directores generales que los consejeros vayan a escrutar en los próximos días y serán los mejores directores generales para velar por los intereses de los aragoneses. Siguen las preguntas a Jorge Azcón. Le preguntan si va a continuar o no la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, recordamos, también diputada de Vox. Vamos a ver qué es lo que responde Jorge Azcón. No, yo creo que hay que ser muy respetuoso con la separación de poderes. Y la separación de poderes habla de que el legislativo es uno de los poderes fundamentales en cualquier Estado de Derecho y que el ejecutivo es un poder absolutamente distinto. En las Cortes de Aragón toma sus decisiones y el Gobierno de Aragón toma sus decisiones. Y ser respetuoso es no interferir en lo que cada uno de los poderes del Estado tiene que hacer. Por lo tanto, la presidenta de las Cortes ha sido elegida por las Cortes de Aragón y entiendo que el Ejecutivo va a hacer su trabajo y que el Legislativo seguirá haciendo el suyo. Así que seguirá Marta Fernández como presidenta de las Cortes de Aragón. Vamos a dejar de fondo ya la comparecencia de Jorge Azcón. Nos pide unas últimas reflexiones, Iván, Genoveva, Mónica. Recuerdo, varias ideas, ¿no?
insistía Azcón en que hace un año las urnas hablaron y que hablaron para un cambio que continúa, que tiene que continuar, ha dicho Azcón. Cree el presidente aragonés que es un movimiento equivocado el que ha llevado a cabo Vox, porque la comunidad estaba funcionando en materia de empleo, en materia de inversiones, de atracción empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Azcón que se garantiza la estabilidad y la tranquilidad con un gobierno solamente del Partido Popular. Ha aclarado que Samper, de Vox, consejero de Agricultura, ha renunciado, ha dimitido, ha aclarado, ya lo sabíamos, que Nolasco también ha dimitido, ha aclarado que Marta Fernández seguirá al frente de la presidencia de las Cortes y ha dejado claro, yo creo también, que el gobierno va a continuar los 3 próximos años, que no va a haber un adelanto electoral. Ha dicho Azcón que el proyecto es para 3 años más. Sobre los cambios en el Ejecutivo, bueno, pues un nombre propio, Javier Rincón, es el único nombre que no estaba y que ahora sí va a estar. Bilbilitano, de Calatayud, año 1968, arquitecto especialista en urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra y, desde agosto del año 2023, secretario general técnico del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. Por lo demás, la superconsejería de Octavio López es ahora más superconsejería todavía, porque se añade, entre otras cosas, despoblación. Y reconocimiento también, yo creo que bastante evidente, bastante claro, para la labor de Mar Vaquero como portavoz del Ejecutivo, como vicepresidenta. Será la única a partir de ahora del Ejecutivo aragonés y, en fin, suma las competencias de presidencia y de justicia. Cambios también importantes en la organización de lo educativo, con educación, cultura y deporte que pasan para Tomasa Hernández y con una Claudia Pérez Forniés, que hasta ahora tenía educación, ciencia y universidad, que ahora asume empleo, ciencia y universidad. Y esta sí que es una organización, digamos, novedosa, ¿no? No sé qué os parece y con qué os quedáis de todo esto. Yo creo que Jorge Azcón ha hecho una vez más de un problema una oportunidad, que es muy habitual en su trayectoria política. Y cuando uno forma un gobierno, como ocurrió el año pasado, pues no deja de ser una apuesta. Y esta crisis que le ha puesto encima de la mesa Vox, pues le ha dado la oportunidad de, una vez conocer a fondo a su gabinete, pues hacer algunos reajustes en algunos asuntos que había conflicto y refuerzos en otros. Evidentemente, Mar Vaquero tiene un gran reconocimiento de acuerdo con su trayectoria y el papel de gran colaboradora que tiene del presidente como vicepresidenta única. Octavio López suma más competencias a esa consejería, que efectivamente es el de la Consejería de las Obras de Aragón, y Roberto Bermúdez, uno de sus principales colaboradores, que es el secretario general técnico, es el nuevo consejero de Agricultura. O sea que ese núcleo duro del gobierno pues sale muy reforzado. Y efectivamente, lo ha dicho también Azcón, hace un año hubo una mayoría clara electoral. No parece que la tendencia que se han visto en las sucesivas convocatorias electorales haya cambiado, por lo tanto eso le da una tranquilidad y un viento de cola para afrontar los 3 años que le quedan de gobierno, y con esa apuesta que hace por el diálogo y el acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, como ha demostrado a lo largo de sus distintas responsabilidades de gobierno. Iván. Pues cambios de calado, y por las sonrisas de todos los consejeros, yo creo que este gobierno de Aragón, este nuevo gabinete, se parece mucho más al gobierno de Aragón en el que pensó Jorge Azcón cuando ganó las elecciones, que al que le obligó a formar el pacto con Vox. Yo creo que el Partido Popular hoy está de celebración, están contentos. Yo creo que han salvado un match ball que Vox lo planteó mal desde el primer minuto, y ya vendrán las dificultades, ya vendrán las negociaciones para sacar adelante los presupuestos del año que viene, pero yo creo que de momento Jorge Azcón se apunta a un punto. Mónica. Yo me quedo con los mensajes de continuidad, estabilidad, tranquilidad, con que el propio presidente reconozca que va a tocar negociar y dialogar, con que se agarre también al respeto a la separación de poderes, y que Marta Fernández se quede donde está, porque eso también le puede ayudar a allanar el camino si necesita Vox en algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo pueden ser los presupuestos. Y me gusta mucho la nueva Consejería de Ciencia, Universidad y Empleo, porque creo que se ajusta mucho a las necesidades ahora mismo que tiene Aragón. En fin, este es el análisis, claro, ahora evidentemente express, porque la comparecencia acaba de terminar hace apenas 6 minutos. Nos vienen días que van a ser de mucho más análisis. Veremos cómo echa a andar esta segunda etapa de la legislatura de Azcón al frente del Ejecutivo Autonómico. A los 3, muchísimas gracias por haber estado este mediodía con nosotros. Vamos despidiendo ya. Iván Trigo, Genoveva Crespo, Mónica Fuentes, muchísimas gracias. Rafa, no sé si algo más por el Pignatelli o vamos cerrando ya micrófonos y apagamos las luces.
Simplemente habéis resumido muy bien lo que ha sido esta comparecencia y también incluso las sensaciones que habéis podido observar a través de los monitores de televisión, porque lo cierto es que sí que se ha retirado con unos rostros muy sonrientes el gobierno de Aragón. La composición actual del gobierno de Aragón en estos momentos todavía continúa en la sala el presidente Jorge Azcón junto con Octavio López, el consejero de Fomento, y con cara muy, muy sonriente. Como decíais, mensaje de estabilidad, de tranquilidad, de diálogo, de seguir dialogando y de trabajar, decía el presidente Azcón, para seguir mejorando la vida de los aragoneses. Habéis resumido perfectamente también esa composición del gobierno de Aragón, con esa gran novedad, con la entrada de Javier Rincón como consejero de Agricultura y, por supuesto, ese reparto de competencias y cambios que han afectado prácticamente a todos los consejeros. Rafa, gracias desde el Pignatelli. Muchas gracias. Un saludo, gracias también a Mario Funes, que ha estado en la técnica en el Pignatelli, a Javier Romualdo, que ha estado aquí en la técnica en el control central, a Esperanza Sánchez, a Lucía Carbonell, en fin, a todo el equipo que ha estado haciendo este programa especial, que ha supuesto que la cadiera Teresa Cano, buenos días. Buenos días. Sea hoy más bien cadirica, una versión express. De ¿no? bolsillo, edición de bolsillo, pero hasta la 1:30 nos vamos a quedar. Y yo creo que algún contenido te interesa. Venga, hablamos con el peluquero de los jugadores de la selección. Oh, qué bueno, qué bueno. Esos cortes de pelos que tienen. Salen todos niquelados, claro. Ha ido 5 veces a cortarles el pelo en lo que llevan de Eurocopa. No es normal. No crece tan rápido el pelo. Pues 5 veces. Y luego con el fotógrafo de la... Cucurella no se lo ha cortado, claro. No, dice que a él no y al seleccionador tampoco, que no hace falta. Vale. Que vaya bien el mediodía, Teresa. Adiós, buen fin de... Buen fin de semana. Adiós, oyentes, adiós.